Un País de las Maravillas no solo hizo cosas indescriptibles a una vez niña llamada la depredadora de las profundidades marinas. Le dio curiosidad y entró y vio a Alice como una de las víctimas de este hotel. Nada más y nada menos que el robo de el hijo de la gran amiga de los mosqueteros por los verdes. Contaba sus características tipo decano de la Academia Oxford. Solamente verás a la de 22 años Lewis Carroll. Si será por medio de segundo, luego desaparecerá y aparecerá un mensaje. Nunca más. Oh Dios, tengo solo un deseo. La perspectiva de algo es lo más crucial en tratar de entendernos el uno al otro. Es infinitamente más sencillo tratar de ponerse en los zapatos de otro humano que imaginar a cómo se siente una hormiga. Nuestros pensamientos son exponencialmente más complejos en todo sentido. Tan diferente que si quisiéramos aplicar nuestros estándares humanos de felicidad a su existencia, solo provocaríamos su muerte. Con esta analogía te pregunto, ¿cómo podría un Dios ajeno entender lo comparativamente simple que es la existencia humana? ¿Cómo podría ponerse adecuadamente en nuestros zapatos? Y peor aún, ¿cómo podría distinguir lo que nos hace bien o mal? Este es un concepto que se explora en Black Souls 2, una obra maestra en formato de un juego. Es lo que hablaremos hoy en este video. Pero antes, una advertencia. Este video y este juego contiene temas controversiales, como traumas psicológicos, abuso sexual, violencia gráfica, horror psicológico y grotesco, además de referencias a personas que existieron en nuestro mundo, menciones y representaciones de asesinos seriales, y contenido que podría fácilmente ponerte en una lista de alguna entidad de 3 letras. El motivo de este video es netamente entretenimiento y contar esta maravillosa historia. Por cierto, esta introducción será un poco larga. Si ya jugaste el juego o simplemente no deseas ver una introducción como esta, ve al minuto que se muestra en pantalla. Si prestas atención, el nombre de este juego tiene un número, es Black Souls 2, dando referencia a que no se trata de la primera entrega de esta franquicia, y es una continuación directa del Black Souls 1. No es estrictamente necesario que juegues el primer juego para entenderlo, y más importante, disfrutarlo, pero sí es altamente recomendable. Aquí en la pantalla y en la descripción verás un video donde te explico completamente todos los hechos del primer juego, pero tal y como mencioné en aquel video, lo insisto aquí nuevamente. Estos juegos te ofrecen una diversión y entretenimiento abundante, pero su plato fuerte es una experiencia inolvidable e irrepetible. Esta experiencia solo podrías tener una vez y se disfruta exponencialmente mejor si lo haces a ciegas. Te recomiendo encarecidamente jugarlo antes de hacerte spoilers y no te pierdas de algo que verdaderamente impactará tu ser. Por favor, anda y juégalo por ti mismo primero antes de ver este video. Y como nota aparte, déjame decirte algo sobre el orden de estos juegos. No solo van en orden cronológico, también van, convenientemente, ordenados en tamaño y calidad. El Black Souls 1 le tomaría a una persona promedio unas 20 horas de juego pasarlo al 100%. El Black Souls 2, unas 60 horas. Y en ninguna de estas horas tendrás un momento tedioso o que sientas que hace perder tu tiempo. Y si pudiera dar mi opinión personal, el Black Souls 1 en toda su gloria no es ni el 10% de bueno de lo que es el Black Souls 2. Por lo que créeme, vale la pena. Considera esta larga introducción tu última advertencia, pues ahora entraremos en territorio de spoilers. Soy el Dr. Mix y espero que disfrutes este video. Hay una última cosa, estos videos estarán en un formato peculiar. No voy a contarte el lore de principio a fin de golpe, porque entonces no hay contexto, y sin contexto no hay una buena experiencia. No voy a ser como un artista moderno, mostrándote un garabato y explicándote el significado de cada línea. No. En honor de que experimentes al menos un pequeño fragmento de la experiencia de esta historia, o si ya lo jugaste, el recordar al menos un poco de las emociones de esta, habrán segmentos distintos. Primero te diré lo que verás en el juego propiamente dicho, sin enfocarte en mensajes ocultos, simbolismos secretos, y luego de esa sección les diré las cosas que realmente están pasando o los significados de ciertos eventos. Como el juego tiene varios finales y está diseñado para ser recorrido varias veces, entonces asimismo se repetirá este formato de secciones para cada parte del video, para cada final. Primero una sección superficial, luego la profunda, luego superficial y luego la profunda.
y así hasta llegar al verdadero final de esta historia. Los segmentos de lore están marcados aquí a la izquierda, por si solo quieres ver estos. Ahora sí, empecemos esta experiencia. Esta obra se abre en un oscuro lugar, con una voz haciéndote una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Seguida de si te interesan los deseos carnales. Tu respuesta a esta pregunta determinará si en tu juego aparecerán o no escenas con contenido sexual. Te recomiendo decir que sí. Luego de esto tendremos algo llamado el prólogo, una escena donde te encontrarás a un hermoso y pacífico jardín. A tu lado se encuentra alguien cuya voz te está despertando, pidiéndote reconocer de quién se trata. Te dan 3 opciones. Es tu hija Alice, tu hermanita Alice o tu madre Alice. Sea cual sea la que escojas, te mostrarán una linda y tierna escena junto a la Alice que hayas escogido, para luego quedarte dormido. Al abrir los ojos te encontrarás solo. Alice se ha ido, y cuando intentas avanzar a buscarla, el mundo empieza a temblar, literalmente cayéndose a pedazos, hasta que tú también caes al vacío. Al abrir los ojos nuevamente te encuentras en un lugar grotesco, lleno de charcos de sangre y conejos que están devorando cadáveres. Cuerpos sin cabeza rondan los corredores y la propia arquitectura del sitio no tiene lógica. Te encuentras en el país de las maravillas y tu objetivo es buscar a Alice. Recorriendo el lugar interactúas con la primera persona cuerda de este lugar, o al menos eso parece, la gata Cheshire, pero nada de pistas sobre Alice. Explorando este lugar, encontrarás un conejo negro que te dice que eres un no muerto, y hablándote de su sueño. Tu condición de no muerto es puesta a prueba un par de pasos más adelante, cuando sientes una oscuridad tremenda parpadear a la mera realidad, y se materializa una criatura que puedes describir solo como una bestia, un espíritu de pesadillas. Un monstruo llamado Ketch, el verdugo. Y si eres fanático de la historia inglesa, quizás reconozcas un poco las similitudes de este personaje con el llamado Jack Ketch, un verdugo de los años 1600, caracterizado por realizar ejecuciones grotescas, provocando un sufrimiento intenso en los condenados a su hacha. Verás, en este juego de vez en cuando serás invadido por estos espíritus de pesadilla. Todos y cada uno de ellos serán una referencia directa a algún personaje despiadado en la historia. La gran mayoría de Inglaterra. Pero el punto es que su cruel hacha te va a quitar la vida. Pero eres un no muerto, y al volver a abrir los ojos, te encuentras en una extraña librería. Su único habitante, un oso de peluche blanco que habla, vendiéndote objetos, armas y equipo. Black Souls 2, al igual que el primero, tiene muchas mecánicas tomadas de los demás juegos Souls-like, como por ejemplo los bonfires, y su capacidad de transportarte a través del mapa. Al regresar y seguir el camino principal, verás otra mecánica conocida, una neblina blanca señalando la presencia de un enemigo formidable. Te enfrentarás a un conejo que antes de atacar devorará la cabeza entera de un caballero, para luego revelarse como una enorme monstruosidad, llamada la bestia cazadora de cabezas. Esta batalla servirá como un tutorial a la fuerza de las mecánicas de batalla del juego. El combate en Black Souls 2 se basa en estrategia mucho más que en fuerza bruta, y saber cuándo aprovechar el mejor momento para desestabilizar a tu enemigo. Una vez que es derrotado, avanzas por el único camino restante y sales a una calle de apariencia normal, exceptuando los cadáveres de caballeros mutilados y los charcos de sangre, pero normal en comparación a donde estabas. Al final del corredor te espera un espejo y al pasar frente a él, detrás tuyo aparecerá una bestia. Un lobo rojo enorme que ruge al verte. Al final del camino un furro llamado el detective Holmes te dice que corras, y eso haces. Aunque es extraño, esta criatura no te persigue. Una vez abajo le preguntas a Holmes sobre Alice, pero no tiene idea. Te sugiere preguntar en el bar del pueblo y de tener cuidado con Jack el Destripador. Y hasta aquí acaba el formato de gameplay de este video. No voy a gastar su tiempo narrando una experiencia paso a paso del juego y hacerla pasar por lore. Principalmente porque la experiencia de este juego es muy diferente para cada jugador. Pero estos hechos que suceden al inicio de la partida son los que yo considero los más comunes y repetidos entre toda la base del juego. Dejemos las cosas claras. Una vez más, eres un no muerto, eres inmortal. Y tu único objetivo es que estás buscando a Alice en este mundo de locura y horror. Para sacar al gato de la bolsa te diré una vez que sí,
Eres Grimm, el mismo Grimm de Black Souls 1, y que mientras tu objetivo en el primer juego era vencer a Cenicienta, apuntándote en dónde se encuentra ella durante todo el juego. En este juego, en cambio, el objetivo es encontrar a Alice, a tu Alice, y debes recorrer todo el País de las Maravillas buscándola, o al menos, este País de las Maravillas. El mapa es masivo, gigante en comparación al primer juego, y a diferencia de este, donde la zona segura se encontraba en el centro, y de ahí salían todos los caminos, este mapa tiene más bien un diseño circular, donde la zona segura se encuentra en un extremo alejado, y cada una de estas zonas tiene más de una conexión con las demás. Debes explorar muchísimo, y me refiero a muchísimo, y siempre serás recompensado por esta exploración. Tu recompensa vendrá en forma de más enemigos, enemigos más fuertes, enemigos especiales, objetos, o incluso más jefes. No hay ninguna zona redundante en el juego. A lo largo de la partida encontrarás personajes interesantes y especiales, como por ejemplo, si ahora mismo regresas a la librería, sentada en ella estará una conejita blanca llamada Note, que será donde subes de nivel con las almas obtenidas. Pero una de las opciones en sus diálogos será la de hacer un covenant o un juramento con ella. De esta forma puedes tenerla como aliada, pero no como en el primer juego. Los juramentos son equipables y otorgan beneficios pasivos. En el caso de Note, ella aumenta tu vida, y hace que los objetos de recuperación sean mucho más efectivos. Y así como ella hay muchas más opciones. En el juego hay más de 30 heroínas, y de ellas casi 20 te dan opciones de juramento. Y aquí quiero notar otra diferencia importante entre este juego y el anterior. La mecánica de mejorar tus juramentos es similar a la anterior, en la que debes pagar almas antes de subirlos de nivel. Pero en este juego no te darán una escena subida de tono al hacerlo. Y con esto me refiero que no habrá más de ¡Oh, shit! ¡No! Lo estaba escribiendo todo. No voy a volver a subir de nivel a mis personajes. Bueno, cuesta... ¡No! ¡No! Esto está mal. Pero ahora que menciono a Note, en esta primera plática te revelará que en este mundo de locura hay 4 pesadillas que vinieron de las oscuras profundidades. Siendo estas el frumioso Bandersnatch, el ave loca Yub Yub, el dragón cadavérico Jabberwock y el tirano del castillo rojo, la reina de corazones. Si los encuentras, ten cuidado de que no te roben tu alma. Y debajo de la librería encontrarás una sección llena de estanterías vacías, donde debes introducir los cuentos de hadas repartidos por todo el mapa. Y si viste mi video anterior, o solo jugaste el Black Souls 1, entonces pensarás que esto ya lo has visto, pues en este juego la mecánica es un poco diferente. Y te lo explican en uno de los libros abiertos de esta sección. Verás, en este mundo corrupto y loco hay una mención especial a 3 tipos de seres. Primero, los espíritus de los sueños, que son personajes de cuentos de hadas, que recordando el aroma de la pequeña niña, acudirán a ayudarte. Los espíritus de locura, que son estos personajes, a los que la enloquecedora realidad les ha afectado. Habiendo olvidado a la pequeña, te atacarán sin dudar. Y los espíritus de pesadillas, que son las pesadillas de la pequeña. Asesinos que sacudieron al mundo con sus terribles actos. Y esta horrible pesadilla, que ahora es la realidad, te perseguirá a ti. De estos 3, solo los 2 primeros son cuentos de hadas. La forma en la que obtienes los segundos es, encontrándolos por ahí y matándolos. Pero los primeros aparecerán en forma de libros antes de alguna neblina blanca. Al pedirles ayuda, te apoyarán en la batalla, y al vencer, dejarán caer su cuento de hadas. Es importante mencionar que así como te lo expliqué, estos personajes se sienten atraídos al aroma de la pequeña. En este juego, cada vez que mueras, tendrás un estado llamado Hollow, que aparte de penalizar tus estadísticas, te hará imposible encontrar a los espíritus de los sueños. En el lado positivo, tampoco encontrarás espíritus de pesadilla en este estado. La única forma de remediarlo es usando un objeto especial llamado el aroma de la pequeña, o venciendo solo algún jefe. Y si te lo preguntas, sí, los cuentos de hadas están alterados así como en el primer juego.
Solo que ahora hay muchos más, y en mi opinión, están aún más perturbadores. Te daré un par de ejemplos. Pinocho está formado de fragmentos de cadáveres de niños que Geppetto ha recolectado. Robin Hood es un metrosexual racista que fue asesinado en un crimen de pasión. Peter Pan secuestró y violó a Wendy, etc. En otro video les contaré sobre todos y cada uno de ellos. El asunto es que ahora no son cambiados en un giro irónico de su historia. Más bien parece que toda la historia fue alterada con el objetivo de hacerlos lo más miserable posible a estos integrantes de fantasía. Y ya que hablamos de cuentos de hada, recordarás ese evento en el trágico hotel del primer juego, donde obtuvimos los cuentos de hada de nuestras aliadas. Te alegrarás saber entonces que ninguna de las aliadas con las que formas juramentos lanzan cuentos de hada en este juego, así que siéntete tranquilo por ese lado. El asunto es que ya sabemos en parte qué debemos hacer: explorar este enorme mapa, matar jefes, conseguir juramentos, encontrar a estas 4 pesadillas y derrotarlas, y por último, encontrar a Alice. Hay muchos lugares interesantes en este mundo, como por ejemplo el charco de lágrimas sangrientas, donde encontrarás al ave dodo, el bosque de esporas, donde encontrarás a la oruga drogadicta Shisha, la fiesta de té sin fin, donde encontrarás al sombrero loco, y demás referencias directas a la obra de Alicia, como también ciertos lugares que se ven un poco fuera de lugar, como el pueblo de Ludwig, la taberna Charles y el puente Dodgson, que juntos forman Charles Ludwig Dodgson, o el nombre real del autor Lewis Carroll. La catedral Ripon, donde el padre de Lewis era un cura, o la Academia Oxford, que es una escuela con monstruos devoracerebros, 100 pies y una plataforma para ver la luna, que no solo es una referencia a Byrgenwerth de Bloodborne, sino que también se trata de la Universidad Oxford, el alma mater de Lewis Carroll, y donde daba sus clases de matemáticas. Y así muchos otros lugares. Pero el que quiero hacer hincapié en este instante está localizado al noroeste del pueblo Ludwig, el hospital psiquiátrico, puesto que este será seguramente tu primera exposición a un factor importante en este juego, que el primero carece: el terror. El ambiente, los sonidos y la propia música de fondo, junto con el escenario de esta zona, da miedo, tanto que probablemente no puedas jugar esta sección en altas horas de la noche. Verás que el tema del terror está muy presente en Black Souls 2, en varias zonas, como en el matadero, con los sonidos de sierra eléctrica del carnicero en el fondo, junto con llantos de bebés. Posiblemente la zona más aterradora del juego, el pueblo de Ludwig, donde te muestran sin ninguna censura o aviso la horripilante visión de un día promedio en Londres. ¡Ay, qué horror! Pero volviendo al tema del hospital psiquiátrico, este lugar encapsula la sensación de que hay algo mal con tu mente, con puertas que llevan a varios destinos, pasillos que no tienen lógica y enemigos excesivamente poderosos y horribles. Aquí encontrarás a las gemelas Tweedledum y Tweedledee, y como jefe de esta área te enfrentarás al águila gris, Edith. Que al morir te otorgará su anillo, permitiéndote el paso a la Academia Oxford. Para llegar a ella, el camino más directo es a través del propio pueblo de Ludwig, pasando por el Parque de Neblina, que es realmente el Parque Hyde, el parque real más grande de Inglaterra. Llegarás a la zona rica de Ludwig, un lugar plagado e invadido por súcubos y prostitutas, y al final de este, una neblina avisará tu batalla contra Jack el Destripador, que resultará ser el propio detective Holmes. Vénselo y equipando el anillo de Edith, entrarás a la Universidad de Oxford. Aquí solo recalco que hay una habitación secreta, donde verás una oficina con estanterías repletas de objetos, específicamente el objeto llamado la fotografía de una niña. Y aparentemente nada más, pero créeme, sí hay mucho más. Recuerda ese lugar. Y una estatua de Santa Catalina, que apareció también en el primer juego, a la que le puedes rezar. Hazlo varias veces, lo vas a necesitar. En la habitación más lejana, verás a Alice, en una habitación extrañamente similar a la librería donde está Note. Pero al hablarle te preguntará, ¿qué cara tiene tu Alice?
antes de atacar, revelando ser realmente una criatura horrible llamada Vagina Dentata. Créeme, no lo googlees. El punto es que al derrotarla, se abre un pasadizo secreto donde una neblina blanca te separa de la pelea contra una bestia llamada, literalmente, Din o Decano, donde el espíritu de sueños que te ayudará es la mismísima Catalina, si le rezaste más de una vez. Luego de avanzar por toda la fiesta de té sin fin y por todo el acertijo sangriento de la torre del reloj enfermizo, llegarás a enfrentarte contra tu primera de las 4 pesadillas, el ave loca Yup Yup, y al derrotarla, antes de darle el golpe final, suplicará por su vida y te dirá que en lugar de matarla, mejor hagas un juramento con ella, que te va a servir bien. Teniendo en cuenta que al final es simplemente una pasiva más, ¿por qué no aceptar? Su beneficio es bastante bueno y encima te puede cantar lindas canciones. Ahora sí, va 1 de 4. El Bandersnatch lo encuentras en el bosque humeante, un bosque con fuego y lava por doquier, y en este ambiente infernal de un incendio constante, encontrarás lógicamente el cuento de Juana de Arco en un cofre detrás de una cascada de lava. Porque sí, el juramento con el Bandersnatch te ofrece ataque, y a la derecha de la Universidad de Oxford encontrarás una cabaña con un ascensor que te lleva al río Carroll, donde encontrarás al Jabberwock. Lo curioso de esto es que, a diferencia de las 2 anteriores, ni siquiera necesitas luchar para entrar en un juramento con este dragón. Verás, el dragón malvado ha cambiado su camino y ahora es pura bondad. Con esto vamos 3. Si nos dirigimos a la Catedral Ripon desde el cementerio Lidl, pasaremos por el Jardín de Corazones y llegaremos al Castillo Rojo, donde veremos a Lorina, la Reina de Corazones, y haremos un juramento con ella. Pero a lo largo del camino, habrás notado cómo, de la nada, ciertos lugares parecen estar vacíos. En su lugar, solo hay algún cadáver o resto mutilado grotescamente. Y si revisas en este instante tus juramentos, verás que te faltan casi todos en la lista. Regresar al sitio donde las encontraste revelará a tus aliadas muertas, como Shisha, que le dio una sobredosis, Dodo, que fue devorada burlosamente, Bill, que fue despellejada, la duquesa, que solo queda su cráneo servido en un plato, o la tortuga Moki, que se suicidó luego de envenenar a Griffy. Todas enloquecidas y en su locura murieron. Pero, ¿por qué? ¿Quién es el responsable de tal acción y quién más que la propia ave de la locura, Yup Yup? Que te lo confirmo orgullosa cuando la encuentres nuevamente. Verás, este juego no es estático, tienes un tiempo límite para ciertas cosas y ciertas acciones, principalmente atravesar una neblina de jefe, provoca que el tiempo avance. En este juego el avance del tiempo es llamado progreso y está representado por estas antorchas encima de esta misteriosa puerta blanca. Cuando el progreso llega a 10 y si Yup Yup está libre, cantará su horrible canción y provocará la muerte de casi todos los seres en el País de las Maravillas. Por este motivo te advirtieron de las pesadillas, por lo que es hora de ir y matarlas. Importante mencionar que al morir, Yup Yup no solo deja caer su alma, sino un objeto clave, permanente, llamado los engranajes de la locura, que será muy útil más adelante. Y por cierto, en algún momento que vayamos a la playa veremos un aviso, hablarte de un pasaje secreto, y al avanzar veremos un espíritu de pesadilla. Lo importante aquí, y muy importante, es que si decidimos seguir por este camino después del espíritu de pesadilla, llegaremos a una cueva, y al final de la cueva nos recibirá esto. Serás atacado por Miranda. Sí, esa Miranda, que al derrotarla no morirá, sino que reaccionará, siendo una aliada tuya. Lastimosamente no puedes hacer un juramento con ella, y su nombre en el retrato se llama Merifilia, pero es una aliada clásica del Black Souls 1 y te recuerda, y solo su presencia puede que te haga sentir mucho mejor. Pero ahora que el progreso ha llegado al máximo, en la librería te recibirá Note diciéndote que esa puerta blanca que antes no podías ni tocar, ahora es accesible, y al ser el último lugar donde no has buscado, un mensaje que rompe la cuarta pared al decirte que grabes tu partida por separado, sabes que te acercas al final, te acercas a Alice, y luego de un largo corredor y una habitación extraña llamada el sueño del mundo, llegas a una habitación, la habitación de una niña,
Aquí, la gata Cheshire, diciéndote una extraña historia de su vida y cómo ella también extraña a Alice. Para culminar mencionándote que, para ella, los sueños y las mentiras son iguales y que te espera detrás de la puerta. Algo que tal vez no mencioné, es que esta gata condenada ha estado en cada fogata, troleándote, burlándose de ti con su musiquita de fondo en cada momento, incluso haciéndote un jumpscare antes de darte un anillo que previene el daño de caída. Y ahora, en el final del camino te dice que te espera detrás de esta puerta, detrás de la puerta donde se encuentra tu Alice. Al abrirla, entrarás a un espacio negro y delante tuyo al fin. Después de toda esta búsqueda y toda esta locura, está tu Alice, pero justo antes de que la alcances, salta una bestia espantosa frente a ti, que gruñe como un gato antes de empezar el combate final. La bestia desgarradora Dina se enfrenta a ti, y luego de un intenso combate la derrotas, al fin reuniéndote con Alice. Aquí solo tienes dos opciones de diálogo: hacer el amor o matarla. Y luego de la opción no homicida, caminarán tomados de la mano de regreso a casa con una brillante luz de las estrellas, tal vez un poco demasiado brillante, y no se siente cálida, se siente como envidia, como deseo. Pero cuando reaccionas, ¿cómo no te habías dado cuenta? ¿En dónde está Alice? Tu mano está vacía. Y los créditos ruedan diciéndote que has conseguido el final A, para inmediatamente reaparecer en la librería. Si hablas con Note, te dirá que lo que se ha consumido no puede regresar, a menos, claro, que puedas volver en el tiempo. Y eso es exactamente lo que harás, pues aparece un cristal en la librería que te permitirá transicionar al siguiente ciclo. Y antes de eso, aquí es cuando recomiendo ir a la estatua de la derecha de la librería y cambiar la dificultad del juego al número 9, para más diversión. En esta dificultad, cada jefe puede matarte en un turno si no estás bien preparado, y las batallas requieren absoluta concentración. No lo recomiendo en tu primer ciclo, pero del segundo en adelante sí que sí. Toda batalla en este juego puede ser ganada a nivel 1 sin usar ningún arma de color, así que créeme, estarás bien. Y volviendo al tema, dije ciclo. Sí, al igual que en la precuela, una vez que llegues a un final, podrás reiniciar este mundo y sus habitantes. Intentarlo de nuevo. De esta forma es que puedes luchar por tu final feliz. Y de esta forma es que podrás salvar a tu Alice. Y así, como en el video anterior, terminada la parte del gameplay, es hora del lore, pero donde para este punto ya teníamos varios ciclos y finales en el video anterior. Todo esto que se experimenta es solo en un primer ciclo de este juego. Ahora hablemos de lo que está oculto y lo que puede que hayas pasado por alto mientras sucedía, y exploremos un poco el lore. Primero, si hablo del contenido del juego, todo este ciclo probablemente se experimentó entre un 10 o 15% de todo lo que nos ofrece. Empecemos con lo básico. El juego es la continuación directa del final D de Black Souls 1, aunque aún existe una controversia pequeña en si realmente se trata del C, pero todo apunta individualmente y sin duda a que se trata del final D. Si necesitan refrescar la memoria, en el Black Souls 1, Marisu, una hadita re troll, que también es una criatura Lovecraftiana, hija de Shub-Niggurath y Yog-Sothoth, se enamoró de los cuentos infantiles y al nacer con una habilidad increíble entre los seres exteriores incomprensibles, siendo esta la habilidad o poder de cambiar o crear, decide intentar crear sus propias historias. Como protagonista, todas las almas de varios escritores reconocidos, entre ellas Lewis Carroll, Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm, junto a varios otros más, y las une todas estas almas en un solo organismo. Lo vuelve inmortal y toma todas las historias creadas por ellos para personificarlas en su mundo, literalmente trayéndolas a la vida. Cuando uno de estos seres crea un mundo así se le llama jardín, y el jardín en el que se desarrolla el primer juego es el jardín de Nyarlathotep, también llamado TCO o The Crawling Ones, que se traduce horriblemente a los que se arrastran. TCO se robó a Grimm de las manos de Marisu y se lo llevó a su jardín, que es el país de las maravillas, y ahí formó una fiesta de té infinita de 3 personas. Sus integrantes, Grimm, además un conejo negro, y asimismo disfrazado de Alice.
Eventualmente pasaron muchas cosas que tienen que ver con plegarias y deseos que no debían ser pedidos ni concedidos, y Marisu invade el País de las Maravillas, modificándolo a su antojo y plagiando descaradamente el Dark Souls, para que Grimm tenga aventuras interesantes para ellas. Marisu en sus historias tiene la característica de solo dar finales, no buenos, no malos, sino horriblemente malos y crueles, y luego de combatirla es derrotada. Pero no es hasta que nos enfrentamos directamente a su mamá, siendo esta Shub-Niggurath, o la cabra, que esta cabra muere y actúa TCO, aún en forma de Alice, atrapando de alguna forma a Marisu y terminando la historia. Ahora mismo parece que no recuerdas nada de lo ocurrido en el primer juego, pero sabes que debes salvar a Alice. Estás obsesionado con Alice. No es exageración que lo único que habla tu personaje es de Alice, y todos tus pensamientos están en relación con Alice. Para ciertas personas incluso te ves un poco lunático. Y hablando de locura, la mecánica de los pecados ya no existe en este mundo. En su lugar está el Zen, que en el contexto actual del juego podrías unirlo a sanidad mental, representado por un número que inicia en 100. Matar inocentes, hacer ciertas acciones cuestionables y demás reducirá tu Zen, causando efectos significativos. Por ejemplo, la música de fondo del mundo se apagará y eventualmente incluso no podrás ni siquiera entender las palabras de los demás. No te conviene tener tu Zen bajo. Por suerte para ti es sencillo subir tu Zen. Ciertas acciones, especialmente lo relacionado a la conducta sexual, lo eleva fácilmente. El juego tiene amplias y extensas referencias a las obras de Alicia en el País de las Maravillas, pero también a la propia vida del autor, Lewis Carroll. Y no solo se queda ahí, sino que indaga en lo más oculto, perturbador y controversial de esta vida. Por ejemplo, un hecho controversial de Lewis era su aparente obsesión con Alice Liddell, la pequeña niña, segunda hija de los Liddell, y la inspiración de Alicia en el País de las Maravillas. Pero algo que no sabías era que Lewis tenía una extraña obsesión con fotografiar a esta pequeña niña en su oficina de la academia. ¿Recuerdas esa habitación oculta llena de fotografías? Pues, ajá. Por cierto, ya que mencioné la academia, la razón por la que las hermanas Liddell estudiaron en Oxford es porque su padre fue elegido como su director, y fue su padre el que obligó a separar a Lewis de sus hijas por sus conductas inapropiadas con ellas. En el juego lo encuentras como el decano, siendo el único enemigo sin diálogo que además se enfurece apenas inicia el combate, solamente con verte. Y ya que mencioné a las hermanas Liddell, aquí te cuento que, bueno, son 3, siendo estas de mayor a menor, Lorina, Alice y Edith, con una clara referencia a Lorina en La Reina de Corazones, el mismo nombre, y Edith también, pero en forma de bestia, siendo esta el águila gris Edith. Por cierto, el diálogo de Edith cuando llega a la mitad de su vida hace referencia a lo injusta que fue la vida realmente con ella, cómo sus hermanas vivieron mucho más que ella, y es que en la vida real, Edith murió a los 22 años. Y siendo el número 22, las veces que necesitas interactuar con la puerta del hospital psiquiátrico para al fin abrirla. Pero al final del día el juego se trata sobre Alice, sobre encontrar a Alice. La sección de Miranda, ninguna de tus compañeras anteriores está aquí, ni siquiera Liv. Aunque si te fijas con atención, en la librería de cuentos de hadas hay un espacio para algunos nombres conocidos, como el cuento del Mago de Oz, Juana de Arco, Elizabeth Bathory, Santa Catalina o La Niña de los Fósforos. Claramente nos falta muchísimo de explorar en este mundo y, con todas nuestras compañeras de juramento muertas, se nos va a dificultar. Por lo que iniciemos un nuevo ciclo, escojamos en el prólogo a otra Alice y tratemos de ir nuevamente por este País de las Maravillas en la búsqueda de nuestra pequeña. Pero recapitulemos un poco a manera de resumen del lore hasta ahora. Somos Grimm, estamos en el País de las Maravillas y no tenemos ninguna de nuestras aliadas originales. La única excepción hasta ahora es Miranda, que dice haber recorrido una larga distancia, pero que no puede salir de la cueva porque correría el riesgo de ser borrada. Se supone que Marisu fue derrotada, pero entonces, ¿qué está pasando? Pero al frente de todo, tu prioridad y única misión, te repito, es encontrar a Alice. Luego de recorrer este mundo haciendo aliadas y juramentos, una puerta blanca marcada con antorchas en la librería se abrirá. Pero para este punto resulta que todas sus aliadas murieron horrible y dolorosamente por culpa de Yup Yup.
Al entrar por la puerta blanca entras a una zona llamada el Sueño del Mundo, donde más adelante te encuentras a Alice, protegida por la gata Cheshire, que ahora se llama Dina, y luego de vencerla caminas de la mano de Alice solo para darte cuenta que tu mano está vacía. Y es hora de repetir el ciclo. Pero esto será para el siguiente video, donde no solo exploraremos mucho más de este mundo, sino que además veremos ciertas caras conocidas, conseguiremos otro final y por supuesto les explicaré muchísimo más de la historia. Esta es una obra que se cocina lentamente y créeme, vale cada segundo. Pero será en una semana, o puedes convertirte en miembro del canal y verlo ahora mismo. De igual manera, espero que te haya gustado este video. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la próxima. La espera ha terminado. Es hora de volver a explorar el país de las maravillas de la mano de Grimm y tratar de llegar a un mejor final que la última vez. En el video anterior completamos nuestro primer ciclo. Todas se murieron y ni siquiera tenemos a Alice. Ahora es momento de iniciar el segundo ciclo. Pero antes, esta es la segunda parte de la historia. Si no has visto la primera parte, ahora es el momento de ir a verla. Los formatos de estos videos vienen para que puedas simular al menos un fragmento de la experiencia que se tiene con este juego. No te la pierdas. Al iniciar el segundo ciclo, ahora sabiendo que Jup Jup provocará la muerte de tus aliadas al llegar al progreso 10, la pregunta es simple: ¿cómo podemos progresar sin provocar progreso? La respuesta es explorando. Por ejemplo, antes de vencer al primer jefe, podemos tener acceso al charco de lágrimas sangrientas, al bosque de esporas, al cementerio Lidl y al bosque humeante junto al mercado de Billingsgate. Pero lo que queremos es conseguir acceso a la torre de Jup Jup. Para eso, debemos pasar por la Universidad de Oxford, y para eso necesitamos el anillo de Div. Por lo que luego de activar las fogatas de los sitios mencionados, vamos directo al hospital psiquiátrico. Ahora que sabemos el camino, es sencillo. Vamos a la tercera puerta. Apenas entramos, regresamos y listo. Ya es una línea recta hasta el final. Pero si en este momento decides regresar por esta misma puerta, encontrarás esto. La casa de la bruja. Un lugar muy familiar. Un lugar pacífico. Un lugar de Black Souls 1. Claro, no hay ninguna entrada en la parte posterior de la casa, pero está la casa en sí, y sabes bien quién vive en esta casa. La única, la inigualable, tu maestra y tu compañera, Dorothy, que te recibe cálidamente y te dice que te acerques. Después de todo, no hay lugar como el hogar, pero no puedes. Es lo único que puedes decirle y ella lo sabe. Poniéndose un poco seria, te dice que no te preocupes, que lo que puedes hacer por los muertos es olvidar y no rezar, que te ahorras las emociones de esta manera. La misma frase que te dijo en el Black Souls 1, refiriéndose a Toto, su mascota. Eres un espléndido aprendiz, ¿cierto? Y te preguntas si estarías bien continuando tu vida sin ella. Le respondes que no puedes, y aunque no podemos verlo, las lágrimas se derraman de tus ojos no muertos, y un lejano sonido de lluvia empieza a acercarse. Pero Dorothy se acerca un poco a reconfortante, diciéndote: pues bien, mi tonto aprendiz, aun si se rompe tu corazón, no te des por vencido, no como yo lo hice. Pero sus palabras son cortadas por un relámpago. No estás en la casa de la bruja, sino en sus ruinas. Frente a ti no está Dorothy, sino un cofre cerrado. Y en tus manos, el cuento del mago de Oz. En el cofre está el anillo de Toto y el cetro de hechicería del primer juego. Pero no es momento de lamentos, es momento de encontrar a Alice
Y continuando por el hospital psiquiátrico, matamos a Edith por su anillo. Matamos al decano, avanzamos por la fiesta del té sin fin, escalamos la torre del reloj y llegamos hasta el nido de Jup Jup. Ahora, aquí es cuando te recuerdo que el juego está en dificultad 9. Ahora en este momento soy nivel 300, pero como te dije, en esta dificultad y con un nivel tan bajo, se trata mucho más de estrategia que de fuerza bruta. Y los resultados de mi falta de estrategia son estos. Pensé primero en ir a conseguir el juramento de Bandersnatch para aumentar mi ataque, porque su pelea es mucho más sencilla, pero aún así parece que los resultados no cambiaron. Ahora, si la dificultad del juego te parece muy injusta, déjame decirte que hay una técnica infalible para cualquier enemigo, y debo explicarla aquí, en el comienzo, porque es crucial que tengas este contexto, y porque mucho más adelante entenderás un par de referencias con esto. Verás, en el juego puedes equiparte con un escudo o con un arma de fuego. Si tienes un arma de fuego, tendrás una acción cada turno para dispararle a un enemigo. Esta acción no consume tu turno, pero tiene una recarga de una ronda entera. Asimismo, hay otro objeto llamado el reloj de bolsillo del conejo, que al usarlo, reduce los tiempos de recarga de tus habilidades, que tampoco consume una ronda usarla. ¿Entiendes al punto que voy? En cualquier momento puedes simplemente subir tu ataque hasta el tope y abusar de esta mecánica para hacer daño inevitable y masivo a cualquier enemigo, matando a la mayoría de jefes del juego sin estrategia, y es lo que verás en pantalla. Pero esta técnica es de cobardes, y yo no soy un cobarde. Por lo que luego de estrellarme la cabeza contra Jup Jup por 3 horas, decidí que si voy a combatir al ave de la locura, no tengo que combatir contra la locura, sino abrazarla directamente. Y al fin fue derrotada, y ahora sí, ¿en qué estábamos? Ah, sí, Alice. Con Jup Jup muerta, no tendremos ese problema que tuvimos en el ciclo anterior, y podemos ir a reclutar a varias aliadas más. Uno de los lugares a los que iremos es a la izquierda del bosque de las esporas, donde el caballero Calabaza te ayudará a combatir un mini jefe si hablaste con él anteriormente. Lo que significa que aquel personaje no solo tiene buenos modales, sino que también coopera contigo, y es hombre en este mundo lleno de mujeres, lo que en mis ojos lo convierte en un... Pero el propósito de este camino es llegar a la mansión de la duquesa Margaret, que al darle carne y pimienta, nos contará que Alicia está perdida a través del espejo, probablemente en el territorio más allá de él, llamado Queensland, donde vive la Reina Roja. Nos da un ticket para el tren y nos guía. Llegaremos a través del último nivel del charco de lágrimas de sangre, que es un lugar repleto de instrumentos de tortura, para que en su cámara final se encuentra resguardada de un jefe llamado, literalmente, herramientas de la reina de tortura, que si has jugado el Black Souls 1 o la precuela de todo, el bosque de Caperucita Roja, alzarás una ceja. Pero una vez que la derrotemos, pasaremos por el espejo, atravesando el bosque sin nombre, donde literalmente nada tiene nombre, ni siquiera tú en el menú. Antes de irnos, en la parte inferior derecha de este mapa, encontrarás una imagen muy familiar, el esqueleto de un dragón. Pero no cualquier dragón, el mismísimo Hellkaiser, tu viejo némesis del Black Souls 1, con su espada en su cola. Nostálgico. Pero continuando, llegarás a la estación del tren donde, sentada en una banca, encontrarás a Victoria. Sí, esa Victoria, que no te reconoce, pero tú a ella sí. Si decides abrazarla, tendrás un combate íntimo con ella, una sección bastante extraña, pero al terminar te dirá que tiene una última petición. Ella quisiera que le des tu caliente, suave y blando corazón, para luego matarte. Pero como la fogata está literalmente ahí al lado, no pierdes nada. El conductor del tren que está al frente se llama Hein y te venderá almas negras y almas negras manchadas,
que son a este punto del juego la forma más eficiente de usar tus almas. Al subirte al tren y salir, llegarás a Queensland, que es un parque de diversiones. En este lugar hay muchísimas cosas importantes para el lore, pero iremos por partes. Algo que mencionar desde ahora es que verás una cámara fotográfica en la entrada. Interactuar con ella te preguntará qué cara hizo la pequeña. La cara de una hija, la cara de una hermanita o la cara de una madre. La opción que escojas afectará directamente a qué Alice escogiste al inicio del ciclo, cambiando tu Alice para todo este ciclo. En Queensland no hay enemigos, así que puedes caminar tranquilo. Explora las atracciones sin miedo. A menos claro que encuentres esta puerta secreta en una de las paredes, donde un payaso te dirá que te acerques constantemente, solo para al final del estrecho corredor atacarte con una motosierra, que es un espíritu de pesadilla, pero este espíritu de pesadilla está basado en el asesino John Wayne Gacy, o Pogo, el payaso, un psicópata que no solo hizo cosas indescriptibles a 33 niños, sino que también es de Chicago, obviamente en el continente americano, cuando todos los espíritus de pesadilla son de Inglaterra. Pero esto lo explicaremos más adelante. Al entrar al castillo de la Reina Roja, verás varios caminos. A la derecha hay una tiendita donde hay un cofre con un trébol de 4 hojas. Recuerda este lugar. Y a la izquierda, un depósito de juguetes de felpa. Este osito amarillo que te sigue con la mirada es un cuento de hadas. Y es nada más y nada menos que el mismísimo Winnie the Pooh, que en esta historia ahora se trata de cómo Christopher Robin no jugaba, sino torturaba a sus muñecos cuando era niño. A Piglet lo ahogaba, a Igor le arranca la cola, al conejo lo dejó sordo y a Tiger le arrancó las piernas. Pero como era solo un niño, los juguetes escogieron perdonarlo. Sin embargo, ahora apenas llegó a la adultez, estos juguetes decidieron que es momento de cobrar venganza. Tétrico. Volviendo al castillo, verás 2 escaleras, una a la izquierda y una a la derecha. La de la derecha te lleva al calabozo del caos, donde encontrarás a una chica llamada Mabel, que te dice cómo este calabozo es infinito, pero que Alice no está allá adentro. Y aquí mismo hay una puerta, que a su vez te lleva directamente a la librería de los sueños. Lo que quiere decir es que al fin hemos conectado todo el mapa. Las escaleras de la izquierda te llevan a un corredor lleno de enemigos extraños, y una puerta abierta junto con otra cerrada. Aquí adentro encontrarás uno de los mejores personajes de la obra. Te presento a la idol roja, Pricket, o la Reina Roja. Pricket originalmente vivía en el cosmos, pero se cayó este planeta y ahora hace canciones para sus fans. Si le preguntas dónde está Alice, te dirá que ella solo es una idol y que Alice probablemente fue cambiada por Mabel. Qué rara cosa de decir. El punto es que hagamos un juramento con Pricket y nos dará la opción de llevarlo a una cita. Y eso haremos, ya que hay muchísimas cosas importantes que mencionar. Por ejemplo, si tomas algo con ella, Pricket te dirá que ustedes dos son muy similares, refiriéndose a que son muchas almas existiendo en abundancia, luchando por el control y tratando de satisfacer sus incontrolables deseos. ¿No te sientes atrapado? ¿Por qué no te escabulles como Pricket lo hizo? Esto, claro, es una referencia directa a que el ser llamado Grimm, que es lo que tú estás jugando, es una amalgamación de varias almas. Claramente esta idol sabe mucho más de lo que aparenta. En el laberinto prácticamente se teletransporta. Y por último, en la cita tienes la opción de ver una película. Tienes 3 alternativas, que son el vecino de la sala de aislamiento, que te dará mucha historia sobre el origen de Edith y Jack el Destripador. El demonio de violencia Victoria, que no necesito explicar. Y la tercera, la fiesta de té para 3, que verás a continuación. La arruinada realidad era como una horrible pesadilla. En la tranquilidad del país de las maravillas, él pasaba cada día en paz. Le gustaba el té, crear poemas y, más que nada, leer cuentos de hadas sin fin. No había un día que no hubiese una fiesta de té. Siempre los mismos. La pequeña Alice, siempre más curiosa, el imprudente conejo negro y él, el nuevo. Ellos dos nunca se ponían de acuerdo y discutían mucho, pero en esas discusiones floreció una profunda y linda amistad.
Y aunque en el País de las Maravillas llegaban amenazas como el dragón malvado Jabberwock o la tiránica Reina Roja, ellos tres siempre protegieron su hogar. Y este sueño maravilloso podía continuar sin fin. Pero el Nuevo y Alice se enamoraron y se besaron. Alice le preguntó: «Aun si un día desaparezco y me voy a un lugar muy muy lejano, ¿vendrías a buscarme?». Y él le respondió que sí, que es una promesa. Este acto lo observó el conejo negro, escondido, y en ese momento pensó: este hombre escogió quedarse con nuestra Alice, solo para él. Oh Dios, tengo solo un deseo. Y en esta plegaria, antes de darse cuenta que la fiesta de té nunca más volvería, ya fue demasiado tarde. Al terminar la película, a tu lado estará Prickett llorando, sin ni siquiera saberlo. Pero con esto da por terminada la cita, obteniendo un objeto excesivamente importante, el anillo de Prickett. Y continúa en tu búsqueda de Alice. Ya explicaremos estos eventos más adelante. Hey, ya acabamos con Jub Jub y con Bandersnatch. Vamos con Jabberwock. Algo que no se pudo explorar en el primer ciclo correctamente es que justo antes de ver a Jabberwock, verás al conejo negro Vernay malherido. Si derrotas al jefe del puente y regresas inmediatamente con él, tendrás la opción de darle una de tus botellas curativas, y él promete protegerte como un caballero lo hace. Y con esto tendrás la opción de invocarlo justo antes del enfrentamiento con Jabberwock. Lo que quiere decir que aquel personaje no solo tiene buenos modales, sino que también coopera contigo, y es un hombre en este mundo de solo mujeres, lo que en mis ojos lo convierte en un... La pelea con Jabberwock es muy dura. Es la pesadilla más difícil de todas en mi opinión, pero hay dos puntos a favor. El primero es que Vernay es ridículamente poderoso, y el segundo es que si el primer jefe del juego, el del conejo cazador de cabezas, al dejar caer su alma, aprovechas y la usas para fabricarte un arma, te dará la espada Vorpal. Esta espada Vorpal tiene una pasiva llamada el Jabberwock Slayer, o el asesino de Jabberwock, lo que causa daño colosal a Jabberwock. De hecho, ella misma reaccionará si la atacas con esta espada, de manera nostálgica. Por cierto, no pierdas contra Jabberwock, o la pasarás muy muy mal. Si vamos a la playa y nuevamente nos encontramos con Miranda, veremos que incluso ella no recuerda nada del ciclo pasado. Aquí, en el mar, tendrás la opción de sumergirte, similar a como lo hiciste cuando te dirigías al castillo de la Sirenita en el primer juego. Bajo el agua encontrarás un templo, con un jefe llamado la Aberración del Templo, y al morir te dará el hechizo más roto del juego, Requiem. También encontrarás a un par de personas más, la almeja y la morsa. Y al bajar el ascensor tendrás una sección donde debes correr antes de que un super pez bloquee el camino. Este pez se llama el pez raro de Dios y será prácticamente invencible durante toda tu experiencia con Black Souls 2. En teoría puedes vencerlo, pero tiene una cantidad tan colosal de vida que no vale la pena. Esta sección está diseñada para que trates de esquivarlo. Cuando llegues a un barco hundido encontrarás una katana, que también está ridículamente fuerte, y un mensaje que te dirá, y cito: seguramente lo recuerdas. Buscando en las paredes del barco encontrarás una puerta secreta, y tras ella una nueva zona, o tal vez no tan nueva, el terrible y trágico hotel. Probablemente reconozcas esta arquitectura. Se trata de nada menos que el Hotel Poseidón del primer juego, donde hiciste esos actos perversos y tus manos se mancharon de sangre. Un lindo easter egg. Si tan solo alguna de las compañeras del primer juego estuvieran aquí, podríamos ver su opinión. Pero bueno. Por cierto, ni Miranda ni Victoria tienen cuento de hadas en el primer juego, por lo que canónicamente ellas no fueron asesinadas en este hotel, así que no cuentan. Al final de este mapa hay una fogata justo antes de un jefe. Este jefe es el Caballero del Mar Profundo y es excesivamente difícil, así que por ahora dejémoslo en paz. Pero ya con esto tenemos todo lo que pudimos haber explorado,
Todas las heroínas están vivas, las pesadillas están muertas y la puerta blanca está abierta. Ahora sí, parece que es el momento de cruzar esta puerta, encontrar a Alice y al fin tener nuestro final feliz. Nuevamente la gata Cheshire bloquea el camino, pero ahora estamos en dificultad nueva. Por cierto, ¿quieres saber qué sucede si pierdes esta batalla? Pues entonces descubrirás por qué se llama la bestia desgarradora. Y es que apenas caigas en combate frente a Dina, ella dará media vuelta, destruyendo lenta y dolorosamente a tu Alice frente a tus ojos, y cruelmente lanzándote su cercenada cabeza a tus pies, con sus ojos llenos de sangre y lágrimas, llevándote al final C, de Cheshire, la de tu madre. Pero no, al final, luego de derrotar a Dina, tienes un mismo final A. Literalmente, nada cambió, solo te volviste más fuerte, pero aún estás aquí, atrapado y más importante, sin Alice. Pues entonces, ¿qué demonios se supone que debes hacer? Unamos los puntos, estamos en el País de las Maravillas y hay muchos personajes de cuentos que habitan en este lugar. Quizá la respuesta no es ir a buscar a Alice, quizá la solución es salvar a este mundo o al menos a sus habitantes. Quizás sea similar a como sucede en el Black Souls 1, cuando tienes a todas las heroínas desbloqueas un nuevo final, junto con todas ellas. Quizá esta vez ese sea el verdadero final feliz, y eso es lo que se hará en este tercer ciclo. Se reclutará a todas las heroínas que son habitantes normales del País de las Maravillas, que son, en ningún orden particular, el ave tonta Dodo, que está en el charco de lágrimas sangrientas, y para hacer su juramento solo necesitas hablar con ella, irte y regresar. Te va a dar la habilidad de correr como un dodo, que aumenta permanentemente tu velocidad de movimiento en el mapa, y lo usarás durante toda tu experiencia en Black Souls 2. La oruga drogadicta Shisha, que está en el bosque de esporas, y solo necesitas hablar con ella para hacer su juramento. Te da la opción de fumar con ella, aumentándote 5 niveles por si lo haces, pero si lo haces más de una vez, le dará una sobredosis y se morirá. La duquesa Margaret, que requiere pimienta y un trozo de carne, cualquier carne, para su juramento. Si no tienes estos objetos, tendrás que matarla. La sombrerera loca, que está en la fiesta de té infinita, solamente requiere hablarle para hacer su juramento. La tortuga Moki en la playa, para la que necesitas una llave maestra para entrar a su tienda y hacer su juramento. Las gemelas Twiddle en el hospital psiquiátrico, que solamente harán tu juramento luego de que mates al águila gris de Edith. Walrus, la morsa, que requiere que derrotes al carpintero, que se trata del caballero del mar profundo, para hacer su juramento. Y por último Bill, el lagarto, que requiere solamente que le hables para hacer su juramento. Y aquí un hincapié. La razón por la que dejé a Bill al final de la lista es porque Bill tiene un par de peculiaridades. Primero, tiene un secreto, una sorpresa, por así decirlo. Bill es un hombre que desea ser mujer, pero no puede, y es el motivo de su religión, siendo esta la del dios serpiente. Y además tiene la protección de este dios, al punto que serás advertido en repetidas ocasiones, no solo en letreros, sino en palabras directas de otros personajes, que si haces enojar al dios serpiente, te caerá una maldición. Y si le haces algo malo a Bill, como matarlo o encerrarlo, entonces verás que la maldición es real. Pero hablaremos de esta maldición más adelante. Cuando hagas el juramento con Bill y lo lleves al máximo nivel, al interactuar con él te revelará esto, y tendrás la opción de aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechazas, Bill se transforma en una bestia horrible y te atacará, obligando a matarlo o morir. Cuando lo mates, no vas a recibir nada, más que la maldición del dios serpiente. Si por otro lado lo aceptas, no le pasa nada malo. Por cierto, y con esta información, Bill tiene buenos modales. A través de su juramento coopera contigo y ahora sabemos que es hombre. Por lo que sí, técnicamente eso también convierte a Bill en un... y por último, el último juramento que se necesita es el de Note, la conejita blanca, que solo te ha ayudado durante todo momento. En esta lista no cuentan seres como Jup Jup, Jabberwock, Bandersnatch o la reina Lorina,
porque no son habitantes, son pesadillas. Y Pricket ni siquiera es del País de las Maravillas. En este ciclo, nuevamente, el enfoque es derrotar a Jup Jup antes de que llegue el Progreso 10 y mate a todas. Al mismo tiempo, debes estar atento de ciertos eventos. Por ejemplo, el carnicero matará al ave dodo mucho antes del Progreso 10. Una vez más, desde antes de matar al primer jefe, podemos explorar los lugares que ya mencioné anteriormente. Aunque es importante decirte que si vas al bosque de las esporas con el Progreso 0, verás a una Alice, que te dará una escena extraña, para luego revelarse que estabas alucinando. Pues si haces esto, aumentará tu progreso en 1. Así que no lo hagas. Una vez que explores, regresa al inicio y enfrenta al primer jefe. Aquí quiero darte un easter egg. Si entras a la batalla con la espada Vorpal equipada, la espada que nace del alma de este jefe, entonces al verla, este jefe recuperará su mente, reconociendo su espada y convirtiéndose en el cazador del dragón asesino, Vorpal, que es un super jefe con un temazo. Esto te pondrá en progreso 1, y si en este punto avanzas por el pasillo, la bestia saldrá del espejo, pero esta vez la enfrentaremos, luchando contra una criatura que parece un lobo, le falta un brazo, tiene una enorme espada en su hocico, y además una capucha roja sobre él. Un dato a recalcar es que esta bestia no te va a atacar, a menos que tú la ataques, y al derrotarla, lanzará un alma negra manchada. Como el carnicero matará al dodo mucho antes que lo haga Jup Jup, lo ideal es matarlo primero. Y ya que el camino desde el carnicero conecta al río Carol, podemos ir a salvar a Vernai temprano. Luego vamos al hospital psiquiátrico, matar a Edith para obtener su anillo. Y ahora que menciono este anillo, Jack el Destripador matará a una prostituta del bar mucho antes del Progreso 10, y prácticamente está de camino a Jup Jup, por lo que lo vamos a matar. Si entramos a la batalla con el anillo de Edith equipado, Jack lo reconocerá, enojándose y diciendo que este es otro motivo para matarte. Claramente hay una historia entre estos dos. Continuando hasta donde Jup Jup, verás que ahora hay 2 libros de invocación, el Simp de Peter Pan, y ahora Vernai. Sí, Vernai, te ayuda en este combate. Definitivamente un verdadero... Por cierto, ahí te va otro easter egg. En el mercado de Billingsgate, justo antes del jefe, que es un barco gigante, hay un vendedor. Si atacas a este vendedor, te enfrentarás realmente a una bestia llamada un Bujum, que realmente se trata de una multireferencia un poco compleja que explicaré más adelante, así que recuérdalo. Con esto tenemos acceso a la playa, al océano, a Moki y más importante, a Miranda, que si luego de hablar con ella hablas con la reina de corazones, Lorina, te dirá algo muy interesante, que también ya lo explicaré más adelante, pero revela la naturaleza de esta Miranda. En el océano repetimos absolutamente todo lo anterior del ciclo pasado, pero esta vez sí tenemos que derrotar al caballero del mar profundo. Pero antes, en una esquina del mapa verás esta bestia especial ahí parada. Al enfrentarla verás que se trata de algo llamado la bestia ballena, y al derrotarla no te da nada, absolutamente nada. A pesar de ser un espíritu de la locura, no hay cuento de hadas ni objeto, nada. Pero si luego de derrotarla vas a la siguiente pantalla, verás que antes de la pelea contra el super jefe podrás invocar a Pinocho, porque si no lo recuerdas, Pinocho estaba dentro de una ballena. La cosa es que te enfrentas al super jefe. Si no estás preparado vas a sufrir mucho, pero lo que más debo recalcar es que cuando le quites toda la vida, pasará esto.
Una vez derrotado, te dará su equipo y al fondo de esta habitación encontrarás una aliada llamada la princesa Cutie, que te dirá unos comentarios sobre su príncipe. Y al fin tener hijos. Puedes hacer un juramento con ella y será uno de los juramentos más poderosos del juego, pero también de los más caros. Con el casco de caballero regresas donde Wulrich. Podrás hacer su juramento. Antes de terminar, enfrentémonos a Bandersnatch con el racista de Robin Hood y, como no, Vernai. Y acabemos con Jabberwock también. Ahora, si derrotas a estos 3 jefes con la ayuda de Vernai y regresas a donde le salvaste la vida, aparecerá una nota que te dirá que te verá en el agujero de conejo donde lo viste por primera vez. Al fin pude regresar a casa. ¿Fue acaso la impulsividad de la juventud? Salí sin pensarlo. Mi sueño una pequeñez, pero conocerte fue algo muy grande. Aunque en serio, me hubiese encantado conocerla a ella. Oh, era esto muy egoísta de mi parte. ¿Lo que hice habrá sido suficiente para borrar los pecados de mi padre? No. Un pecado es un pecado. Nunca desaparecería. Por favor, ignora lo que dije. Bueno, debo irme. Por favor, sálvala a ella. Salva a Alice. Yo siempre daré una plegaria por la felicidad de ambos. Para luego desvanecerse y dejar una espada y un cuento de hadas. La espada tiene el texto. Esta vez las plegarias son hacia ti, no a Dios. Y el cuento, llamado El Conejo Negro de Inaba, dice el texto: mi padre ofreció plegarias a Dios y fue usado y descartado. ¿Acaso estoy condenado a seguir sus pasos? Y por si ya no era suficientemente obvio, sí. Se trata del hijo del maestro de las plegarias del primer juego. Definitivamente un super... Por cierto, y antes de terminar, si hablas con Prickett, te dirá que hay una persona que quiere conocerte al lado, pues la puerta que estaba cerrada ahora estará abierta, y detrás de un jefe doble a la derecha y bajando las escaleras, encontrarás un rostro muy familiar. Sí, es ella, que ahora no se llama Mary Sue, sino Mary Ann. ¿Un retcon? Quizá. No es un retcon. Se encuentra encerrada y encadenada. Tienes la opción de salvarla o matarla directamente. Si la salvas, se burlará de ti y que le encantaría empezar a atormentarte, pero su poder de cambiar cosas ha sido robado. Pero que apenas lo consiga de vuelta, te someterá a un sinnúmero de historias increíbles, todas ellas sin ningún tipo de final feliz. Pero antes de irse, una barrera invisible le impedirá salir, para luego algo extraño, causarle terror, y ella misma regresará a sus cadenas. Te dirá que la traición es una expresión de amor para ella, así que no te lo tomes a mal. Y aquí un detalle: si inicias un diálogo con ella, pero no seleccionas ninguna opción, sino más bien le das al botón de cancelar, se abrirá un diálogo especial. Aquí Leaf te dará una prueba de su amor por ti, y que por ningún motivo lo pierdas, obteniendo el anillo de Leaf, que si recuerdas el juego anterior, causaba que los finales con tus compañeras sean alterados. Pero como ahora estás sin poderes, no creo que cause daño. El asunto es que con todos estos juramentos, podremos ir ahora sí a través de la Puerta Blanca, derrotar a Dina y buscar tu final feliz, que lastimosamente no llegó. El final es el mismo, el final A. ¿Lo hicimos por gusto? ¿Perdimos nuestro tiempo? No, la solución radica en ir donde Node, seleccionar la opción de hacer el amor y justo después de esto tendrás un diálogo especial que no se repite. Le puedes decir que estás cansado y que quieres parar, que ya ha sido suficiente de esto. Ella te dirá que aún necesitas rescatar a Alice y tendrás una opción en rojo rotulante que dice: abandonar a Alice. ¿Cuánto ya la has buscado? Has recorrido en todos y cada uno de los rincones de este mundo y no hay señal de ella. Y cada vez que parece que la alcanzas, solo desaparece de nuevo. Quizá no tiene caso. Quizás esto sea lo mejor. Quizá nunca hubo una Alice para ti y ahora es momento de descansar. Node se sorprenderá y te dirá que está bien, que ella te brindará serenidad.
Por favor, síguela. Tus hijas te esperan. La arquitectura de la librería se transforma en un parpadeo. El oso blanco que vende tus objetos es ahora un oso enorme con sus intestinos afuera. El llanto de un bebé asalta tus oídos junto al latido de un corazón. Estás rodeado de recipientes extraños mientras Note te pide ser paciente. El latido se hace más fuerte hasta que el cascarón se rompe con un fuerte crujido. Y frente a ti, nuevamente están tus aliadas. Algunas repetidas. Todas te dicen una sola palabra al verte. Papá, papá, papá. Note se voltea frente a ti y dice: una nueva temporada de apareamiento empezará pronto. Y los créditos corren, señalándote que has llegado al final B. Pero al instante abres los ojos y te encuentras nuevamente en la librería. El cristal para reiniciar el ciclo detrás de ti, y todo como si nada hubiese pasado. Por cierto, revisar la librería de cuentos de hadas revelará que a este punto puedes obtener todos los cuentos, excepto dos: La Niña de los Fósforos y La Reina Elizabeth. Y ahora, nuevamente, les hablaré del lore de lo que acabamos de ver y lo que te perdiste entre líneas. Primero, ¿por qué debemos matar a Yup Yup? O, mejor aún, ¿por qué provoca la muerte de las compañeras? La respuesta está en su origen. El ave Yup Yup es una creación de Lewis Carroll y es una ave cuyo canto provoca una intensa locura en sus oyentes. Sobre Dorothy, la historia es un poco más compleja y triste. Déjame te explico. Dorothy, en el mundo real, era una niña a la que un tornado destruyó su hogar y donde murió su familia. La pequeña, ahora huérfana, empieza a tener delirios y fantasías con mundos mágicos y aprendices, por lo que es ingresada a un pabellón psiquiátrico. Y aquí, subconscientemente reza por poder experimentar estas fantasías. Y Mary Sue, que está atenta a toda plegaria, se la lleva, dándole el rol de Dorothy, del Mago de Oz, alterando su mente para cumplir el papel. Por eso se explica que Dorothy te diga que a pesar de sentirse muy triste por la partida de su mascota, Toto, no puede recordar su rostro. El asunto es que, al Mary Sue perder el control, todos los cuentos de hada de ella fueron esparcidos por el nuevo país de las maravillas. Y aquí, al vivir la mayor parte de su vida en un hospital psiquiátrico, el alma de Dorothy resuena con este. Por este motivo lo encuentras aquí, como una alucinación. Y bueno, Bandersnatch y Jabberwock son dos seres que no solo son referencias directas a creaciones de Lewis Carroll, sino que además estuvieron en el Black Souls 1. En el caso de Bandersnatch, este resguardaba la entrada a la librería. Por este motivo te dice que ella cumplía diligentemente su labor de guardián, pero que un día dejó de escuchar sonidos adentro. Le dio curiosidad y entró, y vio a Alice muerta. En referencia a la escena de introducción del primer juego, donde Mary Sue mata a Alice. Por otro lado, Jabberwock es ese cadáver sin cabeza en el primer juego, que te daba las habilidades especiales de tus compañeras. Y por esto, en este juego, su título es el dragón cadavérico Jabberwock. Se murió. Fue decapitada como en su historia, Jabberwocking, por la espada Vorpal. Que sí, es esa espada Vorpal. Al mismo tiempo, esto explica por qué su cambio de actitud. La última vez que fue malvada la mataron y la dejaron como está ahora. Pero hay mucho más que hablar de esta dragona. Pero será más adelante, porque sería tremendo spoiler. Pero lo que sí te diré es que si bajas las escaleras en la fogata del río Carol, verás una réplica 1 a 1 del mapa del juego original de Toro, el bosque de Caperucita Roja, solo que los espejos están rotos. Hablemos del mar, específicamente de la morsa y el carpintero. Son personajes que vienen de un poema de Lewis Carroll sobre una morsa y un carpintero que engañan a almejas para que se vayan del mar y así comérselas. En el País de las Maravillas, el carpintero fue el responsable de muchísimas obras. El puente donde está Griffy, el Griffon, que es una referencia a Berserk, es una de estas obras. De hecho, él fue el que construyó la casa del maestro de las plegarias, los ascensores que ves por ahí, y por supuesto, el esposo de la morsa, Walrus. Y sí, es el caballero del mar profundo. En todos lados te dicen que simplemente desapareció, encima dejando a su esposa triste por su ausencia. ¿Pero qué le pasó? Pues resulta que es culpa de Cutie.
Cutie, la princesa secreta. Cutie está buscando un príncipe para tener hijos. Cuando el carpintero llegó a donde Cutie a construirle una casa, Cutie no lo reconoció como humano, pues tenía un traje de buceo, pensando que no tenía piel y que tenía un solo ojo. Entonces usó su increíble poder para lavarle el cerebro y convertirlo en un sirviente, en su caballero ideal, condenando al carpintero a nunca volver. Y ahora que menciono a Cutie y al mar, hablemos un poco del pez gigante que tanto molesta. Yo sé que su nombre es el pez raro de Dios, pero si indagamos un poco, veremos que uno de sus ataques se llama la ciudad hundida de R'lyeh, que es una de las localizaciones de la obra del culto secreto de Dagon. El pez raro de Dios es el mismísimo Dagon, el señor de lo profundo, o a lo mejor se dice Dagon. Con esto podemos inferir varias cosas. Primero, que el gran antiguo del agua, al que se refiere en el alma de este pez, está hablando directamente de Cthulhu. Segundo, que Mary Sue se robó a uno de los bebés de Dagon y lo usó para que peleara contra Caperucita Roja en el primero de los juegos. Pero créeme, aún faltan unos detalles sorprendentes bajo el mar que veremos más adelante. Ahora, saliendo del mar profundo, pero no del mar totalmente, el enemigo que te separa de la playa se llama Bellman. Es una referencia directa a una obra interesante de Lewis Carroll, llamado La cacería del Snark. En esta obra tenemos a varios personajes y una interesante historia. Algo que detallar es que todos los personajes se llaman por su título. Por ejemplo, el banquero, el castor, el carnicero, el pregonero, etc. Todos estos nombres en inglés tienen las siglas TB, por lo que algunas personas creen que el poema tiene ciertas alegorías a la tuberculosis, debido a que se le vino a la mente cuando Lewis se cuidaba de su ahijado que tenía esta enfermedad. En esta historia hay dos cosas que quiero recalcar. Primero, que en el poema la tripulación está buscando una criatura llamada Snark, pero que ciertos Snarks resultan ser otra criatura llamada Vojum, y que si encuentras a un Vojum desaparecerás para siempre. Y segundo, el carnicero de la historia tiene una peculiaridad en la que solo puede trabajar en castores. Esto es muy malo, pues un castor es miembro de la tripulación. Pero en un segmento, debido al canto del ave Yup Yup, se quedan atrapados juntos el carnicero y el castor, donde desarrollan una linda amistad y unión. Pues he aquí la referencia del banquero, que al luchar resulta ser un Vojum, y también todo el personaje del carnicero, que en el País de las Maravillas viste la piel del castor románticamente. Y también explica lo perturbador de sus diálogos, que no voy a repetir en este video porque me lo van a demonetizar. En serio, es cosa seria. Pasando esta zona y entrando en la playa, está Miranda, ¿correcto? Pues recuerda que su nombre es Meriphilia y su diseño está un poco diferente. Pues si hablas con Lorina te dirá como ciertos ghouls al devorar un cadáver terminan tomando los recuerdos y personalidad de este. Y sí, Miranda está muerta. Este es un ghoul con todos sus recuerdos y personalidad. Y es una referencia directa a la obra de Brian McNaughton, Meriphilia, que te recomiendo leer. Y ya que estamos en estas de personajes de Black Souls 1, si vas con el anillo de Leaf equipado y hablas con Victoria, te dirá como Mary Sue la encerró en un espacio blanco y vacío y fue usada como referencia para la creación de la Victoria que conoces. Así que sí, tampoco es tu Victoria. Ahora sí, hablemos de Edith. Primero que nada, déjame decirte que Edith es verdaderamente nuestra Edith, o bueno, la Edith del mundo real, la hermana menor de Alice Liddell. Para entender esto hay muchísimas pistas, pero empecemos con los datos básicos. Edith, siendo representada como un águila, coincide con su canónica representación en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas, donde Lewis Carroll la plasmaba como un águila bebé. Edith se sentía aprisionada en su vida cotidiana y murió muy joven, como te dije, a la edad de 22 años. Coincide con el hecho que necesitas interactuar con la puerta del hospital psiquiátrico 22 veces para abrirla. La zona donde encuentras a Edith es la de aislamiento, y en una de las notas en la recepción te dirá como Jack también estaba en la zona de aislamiento. Esta relación entre Jack y Edith se detalla mucho más en el teatro de Queensland, donde una de las películas te detalla cómo hay un tipo que tiene un odio incontenible contra las prostitutas, que está ingresado en el hospital psiquiátrico.
donde le dan ataques de ira que son calmados por su vecina de habitación, una niña llamada Edith Liddell, muy tímida e insegura, y ella le cuenta sobre el mundo exterior, sobre sus hermanas y sobre su anillo favorito. Jack quiere mostrar el mundo exterior de nuevo, pero ahora que está infestado de prostitutas, no puede mostrárselo. Tiene miedo que la realidad la rompa, por lo que le promete que la sacará, pero que tendrá que esperar un poco. Hablando de Jack, la identidad real de Jack es nada más y nada menos que el príncipe Leopoldo, el hijo de la reina Victoria de Inglaterra. Esto se confirma con varias pistas. Primero, el príncipe Leopoldo sufre de hemofilia, lo que indican en las notas del hospital psiquiátrico que le pasa a Jack. Segundo, en el mundo real, el príncipe Leopoldo y Edith eran muy cercanos. Incluso se creía que estaban enamorados, pero no pudieron estar juntos. Y de hecho, tanto fue así, que cuando Edith tuvo su repentina muerte a los 22 años, fue el príncipe Leopoldo uno de los que cargó su féretro. Y al inicio del juego, donde están todos los caballeros muertos, hay una nota que dice que salieron a buscar al príncipe. Como dato adicional, la fecha que dicen las notas, que fue en la que Jack escapó del hospital psiquiátrico, es el 13 de octubre de 1888, que es la fecha en la que salió el primer artículo refiriéndose a Jack el Destripador en el periódico inglés. Siguiendo con el lore, hablemos de Prickett y de Queensland. Este tema se reforzará más adelante cuando se revelen más cosas, pero vamos a lo principal. Número 1. Los espíritus de pesadilla de Queensland son asesinos de Norteamérica. Esto es debido a que está tan lejos del país de las maravillas que se lo asocia de esta manera. Un easter egg nada más. Y número 2. Lo diré directamente y vamos al grano. Prickett es Alice, y no cualquier Alice. Prickett es la Alice que más ha interactuado con Grimm. La Alice del primer juego, en la introducción. La Alice que tuvo la fiesta de té sin fin. Sí, esa Alice. Y al mismo tiempo es un fragmento de TCO. Y conocer esto ahora mismo nos revela dos cosas. Primero, Prickett en serio nos ama. Tanto así que está dispuesta a vernos felices, aunque no pueda tenernos. Y nos conoce lo suficiente como para entender nuestro sufrimiento. Y número 2, Prickett fue separada del cuerpo original de TCO, desarrollando algo así como una conciencia aparte. Y a esto es que hace referencia en los diálogos durante la cita, cuando te dice que sabe que eres una mezcla de varios seres, y si no quisieras escaparte como ella. Se refiere a la separación de las almas dentro de Grimm. Por eso llora al ver la película de la fiesta de té. Y el anillo que te da será muy, pero muy importante. Pero aún no, sino más adelante. Y por supuesto, en la habitación de al lado está Mary Sue, actualmente llamada Mary Ann, que no tiene forma de hada, pero sigue siendo nuestra hada favorita. Si decides matarla, entonces, al no tener sus poderes, se morirá en serio. Si por otro lado decides salvarla, verás cómo realmente no puede salir de su celda, y sea lo que sea que le encerró aquí, la aterroriza. No tiene su poder de cambiar, y no puede escapar, ni siquiera te puede acompañar. Qué pena, pero esto nos revela algo. Hay un ser muy poderoso que está observando. Por último, en esta sección hablaremos de lo que pasó con ese final, con Note. Culminar todos los juramentos y tener esa interacción con Note te permitirá rendirte con Alice, pero tu recompensa es ver cómo nacen tus aliadas diciéndote papá. ¿Qué rayos fue eso? Pues ella misma te lo dice, son tus hijas y la nueva sesión de apareamiento va a empezar. ¿Se refiere a un nuevo ciclo quizá? En este punto no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que entonces ninguna de ellas es realmente lo que dicen ser. Si todas son tus hijas, ¿por qué actúan como los personajes del cuento? Si todas son tus hijas, ¿por qué no te recuerdan? Espera, ¿recuerdas el bar? Pues en el bar hay uno de los personajes con los que puedes hablar. Hacerlo activará un combate en el que te enfrentarás a un ser extraño que solo dice pa, llamado fracaso. Realmente está diciéndote papá y es una más de tus hijas, pero algo salió mal. Por ende es un fracaso. Hay algo muy malo con Note. Definitivamente no te está diciendo la verdad. Pero entonces, ¿en qué punto nos deja esto? Seguimos aquí, seguimos atrapados, en ciclo sin fin, seguimos sin Alice. No tenemos verdaderos aliados, seguimos sin Alice. Nuestras nostálgicas aliadas del primer juego no son ellas realmente. Bueno, al menos solo Miranda nos recuerda. Pero te dice que si sale, corre el riesgo de ser borrada de nuevo. ¿Borrada con quién? Ni idea. Todo esto es una locura.
Seguimos sin Alice, y quizá no te quede más opción que llenarte de esa locura. El país de las maravillas es una tierra de lunáticos, y si el mundo entero está lleno de mentiras y locos, entonces es momento de afrontarlo como tal, y para eso usaremos la mecánica del Zen. Verás, con los engranajes de la locura que conseguimos con Yup Yup, puedes modificar tu Zen actual, ponerlo en 0 o en 100, a voluntad, sin consecuencias. Como ya sabes, mientras más baja tu Zen, parece que más loco se pone tu personaje y tu juego. Pierdes la música de fondo, no entiendes el lenguaje de los demás, y por último, aparecen bestias incomprensibles en el mundo a atacarte. Pero ahora es momento de recorrer el camino de los cuerdos e iniciar un nuevo ciclo. Quizá en la locura encontremos un camino a nuestro final feliz. Pero tendremos que hacer esto en el siguiente video. Hemos avanzado bastante en este. Si tuviera que dar un estimado, diría que ya llevamos un 25% del lore del juego hasta ahora. Para la siguiente parte, será un disparo de este número. Hablaremos del mundo visto a través de los ojos de la locura. Y al fin, una verdadera pista para que Green consiga su final feliz. Llena de bestias horribles y empezando a tocar los horrores Lovecraftianos de esta obra. Será en una semana, o podrías verlo ahora mismo si eres miembro del canal. De cualquier forma, soy el Dr. Mix y nos vemos en el siguiente video. Bienvenido de vuelta a Black Souls 2. La última vez completamos el final B y C y descubrimos un par de cosas. Primero, que todas las aliadas del País de las Maravillas son realmente hijas nuestras. Que Note tampoco es una aliada nuestra y que al final, nuestra única opción para conseguir un final feliz podría estar en las garras de la locura. Y eso haremos. Jugando con la mecánica del Zen, exploraremos la otra cara de este mundo de locos. Este es el tercer video de esta saga, y si no has visto los otros dos, ahora es el momento de verlos. Pero sin más preámbulo, iniciemos. Empecemos este nuevo ciclo con la intención de mantener nuestro Zen en 0, la mayor parte del tiempo posible. Lo primero que notarás, aparte de los cambios en la música y el diálogo, es que la gata no aparece, y Vernai habla con normalidad. En la primera zona del juego verás una puerta. Esta puerta te lleva directamente al hospital psiquiátrico. Eso quiere decir que en nuestra lista de zonas a las que podemos acceder con el progreso en 0, se une este lugar, y por ende todos los relacionados al pueblo de Ludwig. El estado del bar es horrible, lleno de insectos y le faltan muchos integrantes. Si vas a la derecha del pueblo, verás una zona donde se encuentra un enemigo literalmente llamado Secuestrador. Este se encuentra aquí sin importar tu nivel de Zen. Su propósito es una batalla difícil en las fases tempranas del juego, pero al derrotarte no te matará, sino que literalmente haciéndole justicia a su nombre, te secuestrará para llevarte al matadero. Ahora, normalmente pensarías que esto es bastante útil, hasta que te das cuenta que realmente ya tenemos acceso al matadero desde el mercado de Billingsgate en el progreso 0. Pues si vas a esta zona con tu Zen en 0, ignoras al secuestrador y entras al vecindario, verás como ahora en una sección una casa estará en llamas y al frente el cuento de hadas de la niña de los fósforos y la capucha de Elma. Sí, ese personaje del primer juego. Todas estas cosas no están si tu Zen se encuentra en niveles normales, en cuyo caso lo que verás es una zona extrañamente vacía. Pero hay varios otros cambios visuales con tu Zen en 0.
Por ejemplo, los enemigos en el charco de lágrimas sangrientas son espíritus de las estrellas y son invisibles. Los animales que daban vuelta alrededor del dodo ahora son solo masas de carne sin rumbo. Y el dodo propiamente dicho ahora es una bestia demoníaca a la que no se le entiende nada. Cambiar tu Zen al 100 pondrá todo en la normalidad. Pero si la atacas con el Zen al 0, te enfrentarás al dodo en esta horrible forma, dándote una pelea con un soundtrack bastante apropiado. Lo mismo sucede con la oruga drogadicta Shisha, pero su pelea tiene dos fases. Y es que la mayoría de tus compañeras, que ahora sabes que técnicamente son tus hijas, tienen unas formas tan grotescas en comparación a lo que usualmente te encuentras en el juego. Pero eso me da la curiosidad. ¿Qué forma horrible tendrán los jefes? Pues realmente no cambian nada. El primer jefe es igual, y es que realmente la mayoría de los jefes detrás de una neblina blanca no tienen alteraciones con el nivel del Zen. Los cambios son más bien en secciones donde no hay neblina. Pero ya acabamos de matar a Dodo y a Shisha. Matamos al primer jefe también. Estamos en el progreso 1. Podemos avanzar al pueblo de Ludwig, pero aquí se supone que nos encontramos con esa bestia roja que atraviesa el espejo, que es un enemigo no oculto tras la neblina. Entonces, ¿qué forma tendrá esta bestia roja que sale de aquí? Y bueno, vamos a averiguarlo. Si avanzas el camino que ya conoces con tu Zen en 0 o menos, del espejo, saldrá esto. Caperucita Roja, que no solo te llama por tu nombre real, Grim, sino que se sorprende de que aquí es donde estabas. Te pregunta si no la recuerdas, te dirá que realmente no está aquí para ayudarte, sino para cortar la cabeza de la mente maestra de este lugar. Te preguntará si quieres ir con ella, pero tu única respuesta es que debes buscar a Alice, y decepcionada te dirá que probablemente es lo mejor así. Son interrumpidos por Holmes, cuyo texto es inentendible y Caperucita desaparece. Si tienes esta interacción, tu juego cambiará de ciertas formas. Primero que nada, en ciertas fogatas de momentos específicos, aparecerá Caperucita y podrás hablar con ella por tiempo limitado. Por ejemplo, en el cementerio Lidl, que te dirá que no puedes hablar con nadie en este mundo porque no se les entiende nada. Parece que todos se ven felices en su locura. Te dirá que su conciencia se debilite, que conoce esta sensación, pues este es el dominio de ellos. Y ya deben haberse dado cuenta de su intrusión, pero aún así la dejan actuar sin problema, preguntándose si simplemente la dejarán nadar libremente. Hablemos de los cambios de tener el Zen bajo. Aparte de ver vacas en los techos, ojos en los edificios, cosas que deberían dejar de serlo, también ciertas interacciones cambian. No puedes hacer juramentos, ciertos personajes te atacarán apenas te vean, y verás cosas donde se supone que no hay nada. Todo esto parece ser el producto de volverte loco, que es lo que hasta ahora pensamos que el Zen representa. Pero indaguemos un poco. ¿Qué es lo que realmente baja tu Zen en la partida? Hacer actos perversos como matar, usar las almas negras o con objetos especiales, especialmente el llamado la fotografía de una niña, que claramente son cosas que un lunático haría. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que sube tu Zen? Principalmente actos sexuales, pero también escuchar el tatareo de una mujer o tomar una medicina psiquiátrica. Igualmente cosas como rebuscar pertenencias de cadáveres. ¿Qué tiene que ver esto con estar cuerdo? Y es que necesitamos entender el Zen. ¿Qué mejor lugar que el hospital psiquiátrico? Donde tendremos dos pistas. La primera viene de una de las habitaciones confusas, donde cuando tengas el Zen en 0, de un espejo estará manchado con un texto que dice, literalmente, Zen. Y la segunda, de las propias gemelas Tweedle, que al verte se preguntan si estás cuerdo, que actúas como una figura de cera, pero que no eres una. Una de ellas dice que debe ser porque te falta más Dam. Con estas dos pistas unamos los puntos. El espejo, Zen y Dam. Se refiere a que los veamos al revés, en este caso Dam es Mad y Zen es Ness, que juntos es Madness, que en español significa locura. Por lo que la realidad es que la mecánica del Zen sí maneja tu locura,
pero no como te lo imaginabas. Resulta que un Zen alto indica más locura y un Zen bajo más cordura. Y esto significa que el mundo con el Zen en cero es el mundo como se ve cuando estás cuerdo. Y esto lo hablaremos más a fondo en la sección de lore de esta parte, pero quiero mencionarte que esa bestia roja a la que matamos en el ciclo anterior era Caperucita. No te atacaba porque estaba tratando de hablarte, pero en el momento que la atacas, ella se defiende. Ahora sí, la estructura general del juego no cambia, pero ciertos detalles son diferentes con el Zen en cero. Te diré los que más llaman la atención a continuación. En el río Carol, cuando usas el bote donde está Santa Claus, los maniquíes ahora tienen mensajes interesantes, hablando en clave y refiriéndose a tu Alice. Justo antes de tomar este bote hay un muñeco de nieve que tiene ahora una sonrisa. Si interactúas con él hay un mensaje importante. La chica, hija, hermana o madre. Escucha con atención. No tomes una decisión. Enemigo. Es una pista tremenda, por cierto, y créeme, nos servirá después y la volveremos a explorar nuevamente. En esta zona, abajo a la izquierda hay un NPC llamado Humpty Dumpty. Sí, el huevo ese. Si le das 900.000 almas, dará a luz y saldrá una pollita. Esta pollita no te da ningún beneficio en lo absoluto mientras está viva, pero si la matas, dejará caer el cuento de la gallina de los huevos de oro. Ahora, esto no tiene nada que ver con tu Zen, pero si escoges la opción pervertida, con tu Zen en cero o menos, en medio de la escena tendrás un texto rojo donde esta pollita te dice que espera que no la traiciones de nuevo. Esto es una clara referencia a Goose del primer juego. Pero sí, no seas pervertido, debes matarla. Y aparte, cuando la matas, te devuelven los 900.000 almas. Justo antes de la fogata, si estás con el Zen en cero, verás una extraña llama flotando. Si interactúas con ella, tendrás una bizarra escena con recuerdos. Ya hablaremos de esto en la sección de lore. En la fogata está Caperucita, que te cuenta que Lindamea aún está buscándote. Sí, esa Lindamea. Por cierto, cada vez que hables con Caperucita tendrás la opción de abusar de ella. Si insistes mucho con esta opción, tendrás una escena, pero realmente no pasa nada malo. Pero es necesario que lo hagas al menos una vez, por algo que pasa más adelante. Si tomas el ascensor con el Zen en cero, tienes una pequeña probabilidad de ver esto. En la Universidad de Oxford, Caperucita te dirá que ver una universidad la hace sentir nostálgica, para luego confundirse. ¿Cómo puede sentirse nostálgica si ella jamás asistió a una? Qué raro. Volviendo al hospital psiquiátrico, si tratas de interactuar con Dorothy con el Zen en cero, irás directamente a la escena de la casa destruida, pero no podrás obtener su cuento de hadas. Sin embargo, con el Zen en cero aparecerán dos estanterías de libros donde te cuentan un poco del lore de Dorothy, que ya les expliqué en el video anterior. En este lugar, las gemelas también tienen una forma de bestia demoníaca, siendo de los pocos personajes que solo interactuar con ellos, con el Zen en cero, provoca una batalla. La mecánica de esta pelea es que debes matarlas al mismo tiempo, o se revivirán infinitamente una a la otra. Por cierto, Edith es igual, solo que no se le entienden las palabras. Hablando de Edith, vamos por Jack. Pero antes, en el motel abandonado de los barrios ricos de Ludwig, Caperucita te dirá que le recuerda al Imperio Perdido, y que como no hay nadie escuchando, es un buen momento para hablar. El mundo real está en un estado miserable. Locos, bestias y caos. Y aún así es mejor que este lugar. Te pregunta cuánto tiempo llevas aquí, pero solo puedes responderle Alice. Todas tus respuestas tienen que ver con Alice. Y ella en este instante no te reconoce como Grimm. Te pregunta quién eres, pero tú locamente solo puedes hacer una cosa al ver a esta chica con cabello rubio y ojos azules, y es pensar que se trata de tu Alice. A tal punto llega esta locura que la obligas a usar un delantal azul, que convenientemente estaba ahí al lado, y luego te lanzas sobre ella. Luego del acto violento te desmayas, los engranajes en tu cabeza no paran de girar,
Te levantas completamente mareado y al fin reaccionas. Frente a ti está Caperucita llorando, la silueta de tus dedos marcada en su cuello, arrancándose el delantal azul y tirándolo a un lado. ¿Qué estabas haciendo? Tratas de acercar tu mano, pero ella se aleja por instinto. Ahora que la reconoces, la llamas por su nombre y eso la reconforta, pues has regresado. Te dice que deben matar rápido a esa mente maestra o algo terrible te espera, y que separarse fue la mejor decisión por ahora. Por cierto, Jack también es igual, no se le entienden las palabras. Si tienes el Zen en 0 o menos y vas a la parte posterior de la Academia Oxford, verás un telescopio que apunta a la luna. Si interactúas con él y esperas un poco, te transportarás a la luna. Y si avanzas verás esta escena. Créeme, ya hablaremos de esta escena más adelante, pero pondrá tu Zen en el positivo por cientos de puntos. Dentro de la academia, luego de matar a Vagina Dentata, aparecerá una muñeca. Esta muñeca no tendrá interacción cuando tengas el Zen en positivo, pero cuando tu Zen esté en 0, su texto leerá la muñeca de Lido. En la fiesta de té infinito hay otra llama con memorias. Esta mencionará las campanas. Recuérdalo. Hablaremos de esto más adelante. El trío en la fiesta de té también son bestias demoníacas, pero al matarlas te darás cuenta que la sombrerera no muere. En realidad ella es inmortal como tú, y puedes matarla 100 veces y las 100 veces regresará al instante. Ahora, si vamos a algo más interesante, si vas con tu Zen en 0, con Yup Yup, esta no aparecerá volando. Estará parada ahí. Su lenguaje también está alterado, pero este es diferente al de los demás. Si la atacas en este estado, pelearás contra un formidable enemigo llamado el Ave del Cosmos. Si vas con Zen en 0 a cruzar el camino de Bandersnatch, este tampoco aparecerá. Será igual a como sucede si vas invisible. Pero, si luego de su pelea normal, cuando ella retrocede a su guarida, entras con el Zen en 0, estará convertida en otra bestia. Seleccionar matar aquí te pondrá en otra batalla, esta vez contra un enemigo llamado el Caos de la Estrella Oscura. Jabberwock tiene muchas más interacciones con el Zen en 0. Primero que nada, si vas al sótano de Jabberwock en el río Carol con el 0 Zen, verás varios cambios, principalmente que las habitaciones con los muñecos de nieve ahora tienen sonrisas. Si interactúas con ellos, también tienen nombres, siendo estos Marisú, Caperucita Roja, Alice y por último, tu nombre. Tu nombre está en la misma habitación donde Jabberwock te encierra y te tortura si pierdes contra ella. En el jardín de Jabberwock, si vas con 0 Zen, arriba a la derecha aparecerá Alice por medio segundo para desaparecer y dejar un mensaje en el piso con el lenguaje extraño. Si intentas leer este mensaje con el anillo de Prickett podrás entenderlo, diciendo no me seas infiel. Si atacas a Jabberwock con 0 Zen, te enfrentarás a una serpiente colosal llamado el Abominable Cazador. Pero te advierto, si matas a las pesadillas en su versión de 0 Zen, no podrás completar la misión del conejo Bernay. En esta habitación de la duquesa, si tienes tu Zen en 0, aparecerá una puerta viviente. Si metes la mano en su boca te dará carne. Si interactúas con Fluffy con 0 Zen, no te dará un caramelo, sino esto. La duquesa también es una bestia demoníaca que te atacará enseguida te vea. Cuando la duquesa esté muerta, Comida Infinita te atacará si interactúas con él, pero no ganas nada al matarlo. En la catedral Ripon, Caperucita dirá que para ella todos los dioses son bastardos. Bill también es una bestia demoníaca. Su forma es la misma que lo que le sucede cuando le dices que ser gay está mal.
pero si lo matas serás víctima de la maldición del dios serpiente, así que lo dejaremos vivo, por ahora. En el jardín de corazones, Caperucita te dice que Poro sigue vivo y que te extraña. En la zona de Crockett hay otra flama de recuerdos. Lorina también es una bestia demoníaca, pero su retrato es diferente, siendo ella literalmente la reina de corazón. En la playa, Caperucita te dirá que odia el mar. Por cierto, una vez que interactúas con Caperucita suficientes veces, ella te dará un beso. Te dirá que es una marca nada más. La tortuga también es una bestia demoníaca, pero su mecánica es la de un extraño acertijo. Lastimosamente, como no podemos entender el lenguaje, aún con el anillo de Prickett, se vuelve casi imposible, pero la respuesta siempre es Alice. Cerca de Caperucita está otra flama de memorias extrañas. Merifilie sigue igual, no cambia con tu zen. La Morsa Walrus es una bestia llamada la depredadora de las profundidades marinas. Por cierto, la tonta almeja es algo especial. Si la enfrentas al 100 o al 0 de Zen, su batalla no cambia, pero su forma de combate se llama Zoa, la princesa de Rilé, y es una batalla complicada, con un ataque llamado Mirada Petrificante. Créeme, recuerda esto, es una pista increíble, y hablaremos más adelante de ella. Si nos queremos dirigir a Queensland, debemos pasar por el charco de lágrimas sangrientas y matar a las herramientas de tortura de la reina. Pues si vamos con el Zen en 0, luego de interactuar con Caperucita, veremos esto. Se trata de Elizabeth. Sí, esa Elizabeth, la del primer juego, que te dice que este es su sueño. El simbolismo de los sueños es muy importante. Luego de derrotarla entra en razón y después de una emotiva charla con Caperucita, se desvanecerá, dejando caer su cuento, que Celeste tiene una disculpa por lo que ha hecho. Si atacas a Victoria tendrás una batalla especial. No ganarás nada, y cuando la mates, ella se pondrá triste, no por morir, sino porque quería seguir disfrutando la pelea. En Queensland, con el Zen en 0, todo el mapa estará plagado de piezas rojas de ajedrez, que son enemigos poderosos. Si hablas con este NPC, cambiará su diálogo y te dirá que al heredar la sangre del viejo rey rojo, la primera reina roja fue sentenciada a la pena de muerte por una conspiración. Y te dirá entrecortadamente que tú mataste algo o a alguien, pero está censurado. Y apenas dice esto, el mundo se altera y el NPC es borrado de la existencia. En la tiendita donde encontraste el trébol de 4 ojos que te dije que recuerdes, si entras con el Zen en 0, en el cofre estará Alice, con la descripción de "no la encontré". A su lado hay otra flama de memorias. Y en la tiendita, donde está Winnie the Pooh, el oso grande tendrá un icono de texto que si interactúas con él, te atacará. Si entras a la habitación antes de Prickett, el sonido de las mujeres cantando aumentará tu Zen. Pero queremos que esté en 0, y es que con el Zen en 0, si interactúas con Prickett, verás a Alice por medio segundo, antes de que se corrija el error. Tanto Marisú como Prickett no tienen variaciones de diálogo de acuerdo a tu Zen, y si matas a Marisú no tendrás su anillo. Si vas a una cita con Prickett y entras al laberinto, hay una posibilidad pequeña de que veas esto.
Y ahora, una sección muy fuerte. Es hora de ir al Hotel Poseidón con el Zen en cero. Imagina qué cambio tendrá el terrible y trágico hotel ahora que estás cuerdo. Pues prepárate mentalmente y ajusta tu vista para ver que no pasa nada. No hay ningún cambio del Zen del cero. Pero esto es porque realmente debes entrar con tu Zen el 100 después de haber interactuado con Caperucita Roja. Y entonces, y solo entonces, verás esto. Tu Zen se pondrá en cero y te despertará Caperucita. Le dirás que tú mataste a tus compañeras aquí y te dirá que solo estabas alucinando. Te mencionará que este hotel tenía reglas muy extrañas y se alegra que fue cerrado. En texto rojo te dirá que fuiste muy sabio en no haberlo usado nunca. Pero ¿cómo que no? Si Caperucita fue una de las víctimas de este hotel. Pero esto tiene una explicación que te daré luego. Por cierto, si vas a la casa de la princesa secreta, verás que se trata también de una bestia. Ahora que tenemos los cuentos de Elma y de Elizabeth, podemos completar la librería. Nuestro premio nos lo da Node y podemos escoger entre almas, ítems, un anillo o un traje de conejito. El anillo es la mejor opción, créeme, el anillo del conejo blanco. Y ahora es momento de mencionar algo. Si vas a la aldea de los hongos con el Zen en cero, el camino al norte que estaba bloqueado ya no lo estará. Ahí se encuentra un jefe con un cartel que dice Conejo Negro. Cruzar la neblina te pondrá frente a una casa y la pelea es, literalmente, contra esta casa, con este temazo. Al ganar, dejará una tumba detrás. La tumba tiene un mensaje del carpintero y si transformas el alma de la casa, te dará un anillo especial. El anillo del conejo negro. El mejor anillo del juego. Solo puedes obtener uno por ciclo, así que consigue al menos 4.
Créeme, vale completamente la pena y su relevancia, lore, es muy alta también, que ya le explicaré en su debida sección. Ya van muchas cosas pendientes, ¿no? Por último, si atacas al conductor Heim, sonará la música del juicio oscuro, revelándote que se trata del señor Heim, el mismo del primer juego, donde también te vendía las almas negras. Importante detalle. Y si vas a la derecha de Ludwig, por la zona del secuestrador, verás una escena donde Caperucita está peleando con un lobo. Mata al lobo y verás una linda escena con Caperucita, donde te dice que quiere tener un hijo contigo. No porque quiere ser madre, sino porque quiere dejar una evidencia física de que ella existió. Con todo esto, vamos donde Alice con nuestro Zen al 0. Pero no hay nada nuevo. Peleas con Dina y frente a Alice tendrás tus mismas dos opciones: hacer el amor o matarla. Si escoges matarla con el Zen en 0, pasará esto. Donde iniciarás una batalla complicada contra un enemigo fuerte. De acuerdo a la Alice que escogiste en el prólogo, tu enemigo cambia. Por ejemplo, hermanita Alice es la demonio de las sombras. Hija Alice es el negro o la negrura. Sí, así se llama. Y mamá Alice es la diosa Alce. Pero luego de vencer a alguna de ellas, eres asesinado por las otras Alice que aparecen de la nada. Y te dan el final E, de exclusión. Por cierto, si matas a Alice con el Zen en positivo, no habrá pelea. Solo una escena donde eres un asesino que mató a una inocente niña. Y regresas a la librería, en este caso dándote el final D. Pero el resultado final es el mismo, siempre regresas a la librería y el ciclo continúa. Estás atrapado. Pero ahora hemos obtenido muchísima más información. Y entonces discutamos, ¿qué rayos ha estado pasando? En esta sección de lore, ya podemos tener un buen contexto de cómo llegamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué está pasando? Primero que nada, como dije, cuando estás con el Zen en 0, es porque estás cuerdo, o al menos relativamente cuerdo. Aún tienes tu cerebro medio mal con el tema de Alice. Empecemos por ahí, por Alice. Esas flamas de memorias narran recuerdos de Lewis Carroll en nuestro mundo real, y un par de recuerdos de la verdadera Alice. La historia va así. Lewis, al igual que en nuestra realidad, le contaba sus cuentos y pasaba sus tardes con las 3 niñas, sin amigo de confianza de su padre y el decano de la Academia Oxford. De esta forma Lewis formó un lazo estrecho de confianza con las niñas, pero mayoritariamente su afección era con Alice Liddell. Y esto llegaba al punto que Alice Liddell se escapaba de sus clases para ir a ver a su maestro Lewis en la academia. Y es aquí donde Lewis aprovechaba y le tomaba fotos a Alice Liddell. Por cierto, todo esto no es ficción. Es exactamente igual de cómo pasaron las cosas en nuestro mundo. Eventualmente el decano se dio cuenta de que esta relación entre ambos estaba medio rara y los separó. Pero esta separación les causó dolor a ambos. Lewis, por su lado, simplemente se hundió en la tristeza, extrañando a su niñita Alice. Y Alice Liddell, aunque aún enamorada de Lewis, siguió con su vida. Eventualmente encontró a otro hombre y se casó con él, un jugador de cricket llamado Reginald Hargreaves, tomando Alice su apellido, ahora Alice Hargreaves. Pasaron muchos años, y ahora mucho más anciano, Lewis Carroll sigue deseando poder ver a su niñita una vez más, y su deseo fue concedido, con una invitación a una fiesta de Navidad, de parte de Alice. Emocionado se alista, pensando en verla, y más importante, pensando si se dejará tomar otra foto. Pero al llegar, por más que busque y buscaba, no la encuentra, solo para que una voz rasposa le pregunte: «Señor Carroll, ¿es usted?». Y al voltear, ver una mujer a la que la edad le pasó factura. Brazos delgados, piel arrugada y cabello descolorido. Él sabía que esta era la realidad, su pequeña niña no iba a ser una pequeña niña por siempre, pero el impacto de esta verdad lo obligó a irse corriendo de ahí, corriendo por la lluvia hasta llegar a su hogar, donde se desplomó sobre una pila de fotografías y una copia de un cuento infantil. En este cuento, Alice aún seguía siendo una pequeña, molestándolo por más historias. El tiempo es muy cruel y quiere regresar al pasado,
Su última frase siendo: si hay un Dios, escucha mi deseo. Y una voz con una risa muy característica le responde: parece que serás buen material para mí. Déjame usarte, ¿ok? Ok, sabemos que este es Marisú, pero créeme, Alice tampoco se queda atrás. En uno de los recuerdos que nos revela que Alice nunca dejó de pensar en su primer amor, pero que se vio obligada a reprimirlo, quemando todas las cartas donde Lewis le profesaba su amor durante años. Pero ahora es una anciana con su hobby de sentarse afuera a ver el cielo estrellado, perdida en sus pensamientos noche tras noche. Sus hijos se preocupan de este comportamiento, pero no les da importancia. Después de todo, las estrellas están hermosas esta noche, y Hargreaves siguió enamorada de las estrellas, mientras el dios egoísta se arrastraba cada vez más cerca, y el mundo cambiaba. Con las fantásticas historias que deberían haberse acabado, a punto de empezar de nuevo. Y esto es algo importantísimo. Alice también fue tomada, pero no por Marisú, sino por TCO. Porque recuerda, TCO, después de robarse a Grimm de las manos de Mary Sue, inició la fiesta de té disfrazado de Alice. Pero ¿cómo rayos podía saber la existencia de Alice? Y la respuesta es aquí. Alice pidió su deseo, y este deseo de Alice fue respondido por TCO. O sea, que la verdadera Alice sí está en algún lugar de este mundo. Y ahora que sabemos el pasado, hablemos un poco del presente. Primero, cuando inicias un nuevo ciclo, no aparece Note hasta la primera antorcha de progreso. En este momento puedes revisar su libreta, pero solo te dirá que no se entiende nada. Sin embargo, si la revisas con el Zen al 0, podrás alcanzar a ver un solo número en rojo. El número dice 65, pues este número cambia cada ciclo, aumentando uno a la vez. Esto se debe a que, a pesar de que para tu perspectiva y para el estatus donde cambias la dificultad, llevas una cantidad determinada de ciclos, en realidad llevas haciendo esto decenas de veces. Lo que sucede es que al inicio estabas completamente loco. Al igual que el primer juego, si llamas a tu personaje cualquiera de los nombres de los autores originales de las historias, como Grimm, una voz te dirá que aún no estás listo y reiniciará tu juego. Esto se debe a que la mente maestra está modificando tus memorias y es la responsable de volverte completamente loco. Y uno de los componentes de esta locura es que necesitas ir a buscar a Alice. Pero hay otros factores. ¿Recuerdas cómo todos estos seres son tus hijas y a la vez son bestias grotescas? Pues uno de los motivos de este mundo y de los ciclos es que te aparees con ellos y formes más y más hijas. Con esto en mente entiendes un poco por qué estas condiciones tan extrañas afectan el Zen. Si haces cosas que van de acuerdo a tu lavado mental o tu objetivo, tu Zen crecerá y por ende tu locura crecerá. Más sin embargo, cosas que vayan en contra de tu objetivo impuesto te harán más cuerdo. Pasaste todos estos ciclos sin siquiera tener conciencia y apenas estás empezando a recuperarla. Y este cambio es exponencial, pero progresivo, hasta que tomas la decisión de recorrer el mundo con 0 Zen. Pero como podrás ver con el final, técnicamente no cambió nada, y es porque todo lo que está dentro del País de las Maravillas no puede de ninguna forma sacarte de aquí. Necesitas algo externo, y afortunadamente para ti, ese algo externo llega como Alicia a través del espejo, y me refiero a Caperucita, la waifu prometida, la que viene a matar a la mente maestra y se encuentra contigo. El solo verla o encontrarte con ella completamente cambia ciertos eventos, como el del encuentro con Elizabeth Bathory, pero también, y más importante, hace que si vas con tu Zen elevado al Hotel Poseidón, tu alma misma recuerde lo que tu mente ya no puede, los eventos del final C del primer juego. Y tanto es el impacto que todas las propias almas dentro de ti tienen una discusión entre sí, y esto te colapsa, y es porque caíste a la realidad. Por eso tu Zen regresa a 0 con este evento. Pero aquí hay un detalle. Caperucita dice, qué bueno que nunca usaste ese lugar, cuando claramente para el final C, ella también tuvo que morir aquí. Y la respuesta es que esta Caperucita no es como tú. No es un ser que pasó todos los ciclos y ahora de casualidad está aquí. Porque Caperucita es otra creación de Marisú, que fue una protagonista y le dio una cualidad interesante, la de recorrer otros mundos a través de los espejos. Pero que Caperucita se va a otro mundo a cortarle la cabeza a una mente maestra, no es otra Caperucita que la Caperucita del final A del primer juego. Si las coges en el Black Souls 1
tocar la niebla con ella, con el anillo de Leaf en tu inventario. La versión extendida del final te dirá cómo un día simplemente Caperucita te abandonó en búsqueda del responsable, porque quiere cortarle la cabeza. En el final A no habías hecho nada malo. En el final A no había necesidad de usar el Hotel Poseidón. Por eso no lo recuerda, porque esta Caperucita no lo vivió. Pero entonces sabemos que estamos recuperando nuestra cordura y sabemos que estamos atrapados y que hay una mente maestra. Pero en el primer juego podíamos suponer quién era, gracias a que estaba junto a nosotros todo el tiempo. En este juego estamos solos. ¿Quién demonios es la mente maestra? Pues vamos a descartar opciones. En este mundo te repiten 1000 veces la temática de los sueños, espíritus de sueños, espíritus de pesadilla y la propia Dina insistiéndote en cada ciclo que para ella un sueño y una mentira son lo mismo y que no reconoce a esta Alice, sino a la verdadera Alice. Y este es el motivo por el que Dina mata a Alice en el final C. Claramente, estamos en el mundo de los sueños. ¿Pero el sueño de quién? Pues es obvio, el juego mismo te lo dice, estamos en el sueño de la niña, la única niña, Alice. Pero recuerda, Mary Sue está aquí y no tiene su poder de crear. ¿Qué Alice tiene relación con los cuentos de hadas alterados, los poderes de Mary Sue y tú, personalmente? Pues la Alice de la fiesta de té infinito. Pero ya sabemos que esa Alice es Pricket, y que Pricket se separó de su cuerpo principal. ¿Y cuál es el cuerpo principal de Pricket? Sino nada más y nada menos que Nyarlathotep, o el dios que se arrastra, TCO, para decirlo más sencillamente. Y en este momento Alice, o mejor dicho, TCO, te tiene atrapado en el país de las maravillas, específicamente en un mundo de sueños de Alice. Con esto podemos asumir que nosotros también estamos soñando, y por eso no hay ninguna salida. La única forma de salir de un sueño no es en el mismo sueño, es despertar. Entonces, ¿cómo despertamos de este sueño si nuestra propia mente está alterada? Si de la nada nos dan ataques de locura donde pensamos en Alice y nada más. Si cuando tenemos a Alice de frente solo podemos hacer dos opciones, ambas en extremos radicalmente diferentes. Pues para despertar del sueño tenemos que anclarnos a la realidad. Y hay que hacer cosas muy específicas que honestamente sí podrías descifrar en el juego, pero seamos honestos, son bastante rebuscadas y complicadas. Pero antes, pasaron un par de cosas que se necesitan explicar, empezando con la escena de la luna. Primero, el dibujo que ves es una representación de Azathoth, el dios ciego, o el idiota, el dios dormido cuyo sueño es nuestra realidad entera. Esto lo sabemos no solo por el dibujo, pues antes, la canción que sonaba en esta sección era una llamada El Sultán del Demonio, Azathoth, que dejo en la descripción. Verán comentarios de Alice y de Black Souls ahí, por cierto. Como dato especial, en esta escena escuchas sonidos viscosos, pues si desactivas las escenas eróticas, estos estarán ausentes. Por lo que te pregunto, ¿qué rayos está pasándote? Como dato final de este tema, se supone que solamente ver a Azathoth basta para destruir la mente humana. Por eso te eleva el Zen extraordinariamente. Pero ok, déjame respirar un poco. La sección de Jabberwock y su calabozo es una referencia a ti. Y como si decides abrazar forzosamente a algún personaje, lo encierras en un calabozo. En el caso de Jabberwock tiene sitios para ustedes 4. Perturbador. La almeja tonta dijimos que se llamaba Zoa. Tiene un ataque llamado Mirada Petrificante. Pues esto coincide con un ser Lovecraftiano llamado no Zoa, sino Ganatozoa, con la misma habilidad. Pero Zoa dice ser la hermana mayor de la princesa Cuti. Uniendo los puntos, Ganatozoa es la hija mayor de Cthulhu, y la hija menor de Cthulhu se llama Cutilia, de ahí el Cuti, y el simbolismo de su diseño con las estrellas y el mar. Esto debido a que en teoría, Cthulhu despertará cuando las estrellas se alineen. Por cierto, hablemos de las 3 Alice, pues gracias a ciertos datos pequeños, junto que sus sprites literalmente tienen nombres, sabemos exactamente de qué seres Lovecraftianos son cada una de ellas. Empezando por la Alice Madre, que se trata de una diosa de la tierra llamada Yomde, descrita con rasgos de cierva o de alce, cuyo dominio son los bosques, y como mención especial, esta diosa es la esposa de TCO, o Nyarlathotep, en el mito Lovecraftiano. Y aquí su explicación de la presencia de esta en este jardín, y por qué cumple el rol de la Alice Mamá. En el juego, la vemos representada por cómo se la describe, una mezcla entre mujer y un ciervo, o un alce. Por otro lado, en el medio tenemos a la hermanita Alice, que es una entidad cósmica llamada Minorga,
descrita en varias formas, pero su característica principal es la de tener alas membranosas y una aversión completa a todo tipo de luz. Es un primo de TCO. En el juego es representada como el demonio de las sombras por su aversión a la luz. Por cierto, se supone que Minorga y Shub-Niggurath crearon unos seres parecidos a perros llamados los sabuesos de Tíndalos, que son perros que te cazan por literalmente toda la creación y pueden llegar a nuestra dimensión a través de cualquier esquina o ángulo cerrado. Y Minorga suele disfrutar alimentando la esencia vital de las tontas y pobres almas que hacen un pacto con ella, a estos sabuesos. Esto lo menciono porque si escoges a esta Alice en el prólogo, la escena será de ella alimentándote a ti, una comida asquerosa. Por último tenemos a la hija Alice, que se trata de un dios exterior llamado Yggdrasil, también llamado el dios paciente. Para hablar de este dios, primero hay que dejar claro el asunto de su nombre. Verás, este dios está siempre rodeado de una sustancia completamente negra, que tiene movilidad propia, siendo esta su sangre, al punto que se cree que su nombre es simplemente Yip, y que Tsil se refiere a su sangre, también llamada la negrura, de ahí su nombre en el juego, como el negro. Este dios es algo importante, pues resulta que es la existencia número 2 en sabiduría de toda la creación, solamente superado por Yog-Sothoth. Recuerda este nombre, es muy importante más adelante. Ahora, no hay realmente una conexión con TCO, pero en la parte japonesa de los mitos Lovecraftianos se dice que es el hijo de TCO, por lo que esta probablemente es la interpretación que Toru usó para traerlo como una Alice. Por cierto, al ser este el dios de la sabiduría, te recuerdo que si escoges a la Alice hija, toda la escena se desarrolla con ella leyendo un libro, y en la plática de la escena antes de su batalla, te dirá cómo ella ya sabe lo que tú piensas y lo que tú quieres. Una relación bastante obvia cuando entiendes de quién se trata. Y no olvides de la muñeca en la habitación de Vagina Dentata, en serio es importante. Pero con todo esto estamos listos. En la siguiente sección vamos a escapar del sueño, una vez por todas, con condiciones muy específicas, y créeme, en la siguiente sección nos vamos a ver cara a cara con la mente maestra, al fin. En el segundo segmento más bizarro y perturbador del juego. Pero tendrá que ser en la siguiente parte, que saldrá en una semana. O podrías verla ahora mismo, si eres miembro del canal. Soy el Dr. Mix, y espero que te haya gustado este video. Bienvenido de vuelta a Black Souls 2. En el video anterior exploramos el final D y el E de esta larga y maravillosa historia. Aprendimos las mecánicas del Zen y conseguimos contactar con una verdadera aliada. Al fin vimos los verdaderos rostros de todos en el País de las Maravillas,
Combatimos monstruos horribles, criaturas asquerosas. Matamos a todas nuestras hijas y también, al final del camino, luego de repetir tantas veces el proceso, y al ver nuevamente a Alice en el final de la ruta, decidimos matarla, solo para enfrentarnos a una bestia Lovecraftiana con muchísima relación directa a Nyarlathotep. Parece que verdaderamente no hay escapatoria de este mundo. Este sueño no tiene un final, y estamos atrapados en serio en esta tortura eterna. Pero aún tenemos una opción, y es la que exploraremos hoy. Antes de iniciar, te digo que este video cuenta como la conclusión del primer gran segmento de esta saga entera. Si no has visto las partes anteriores o jugado el juego, no vas a entender este video, así que anda a verlas. Primero que nada, quiero agradecer a los miembros del canal que se han unido por esta gran saga. Si no fuera por ustedes, no podría hacer estos videos, teniendo en cuenta que YouTube me paga aproximadamente $2 por cada uno de estos. Una vez más, gracias. Pero sin más preámbulo, empecemos. Lo primero que debemos hacer es tratar de recapitular lo que ya sabemos. Estamos en un ciclo sin fin, nuestro personaje está en el borde de la locura, y en realidad el mundo está lleno de bestias horribles y despiadadas. Toda opción que tenemos dentro de este mundo, al final del día, no afectó para nada la conclusión de este. Y es que debemos pensar, si lo que está dentro de este mundo, si todo lo que fue creado para esta obra en el País de las Maravillas, no es suficiente para escapar del sueño, entonces la solución es usar algo que venga de afuera. Pero ¿qué viene de afuera de este mundo? Tenemos varios componentes. El propio componente de nuestra verdadera identidad. En este caso, una de las almas que conforman a Grimm, el alma de Lewis Carroll. Y este lo podríamos obtener con las diversas motitas de fuego que nos entregan memorias de Lewis. Tenemos el componente del pasado de nuestro ser, de Grimm, lo que ha olvidado y ahora puede recuperar. Los hechos del primer juego, cuya ancla en este caso es Caperucita Roja, y la podemos ver en varios puntos específicos del mapa, cada uno diciéndonos algo diferente. Y por último, está el componente de nuestra lucha, de nuestra victoria ante la adversidad imposible, del enemigo que tanto nos hizo sufrir y el responsable de nuestra miseria entera. Liv, o mejor dicho, Mary Sue, ahora llamada Mary Ann, ese ser Lovecraftiano con esa habilidad de cambiar tan valiosa y poderosa, tu creadora y tu verduga. Pero Liv está prisionera, su poder entero ha sido hurtado de sus manos. ¿Cómo podría ayudarnos en este estado? Y aquí hablemos de un factor importante y poco discutido. Como te dije hacia varias partes, nada en este juego es por gusto. Ya saliéndonos un poco de la obra y rompiendo un poco la cuarta pared, todo en este juego tiene un propósito. Y uno de estos ejemplos recae en tu propio inventario, en tus objetos, en tu equipamiento. Cada ciclo puedes matar a Jup Jup y transformar su alma en un potente arco. Si lo haces 30 veces, tendrás 30 arcos. Pero hay unos objetos muy, pero muy específicos, que no se materializan contigo en los siguientes ciclos. Uno de estos objetos es el anillo de Edith, cuya función es dejarte pasar por la puerta de la Academia Oxford. Claro, está diseñado para que no puedas simplemente saltarte todo el mapa y progreso en cada ciclo. Y esa es su función. Pues hay otro anillo con esta propiedad de no seguirte en cada ciclo. Solo puedes tener uno de estos anillos en tu inventario. Y es el anillo de Liv, un objeto extraño, cuyo método de obtener podría pasar desapercibido. Te repito, debes iniciar una conversación luego de rescatar a Liv y no seleccionar ninguna de las opciones, sino más bien poner X o escape. Ese anillo se desvanecerá al inicio de un nuevo ciclo, pero no cumple ninguna función más que ser un componente de equipo nada más. Porque ese anillo no te seguiría en los siguientes ciclos. Y si recuerdas el primer juego, pasaba lo mismo, siendo este anillo importante para mostrarte la pesadilla que seguía a tus compañeras en tus finales de aparente ensueño. Con este contexto, sabemos que el anillo de Liv es un objeto importantísimo, que claramente está relacionado a los finales del juego, y que debe ser obtenido individualmente cada ciclo.
Para que te hagas una idea, el propio anillo de Prickett no tiene esta extraña propiedad. Y con todo esto me refiero a que el componente de Leaf radica en su anillo. Analizando esto, es hora de razonar el siguiente paso. Sabemos bien, con todos los comentarios de la gata Dina y demás pistas ya mencionadas, que estamos en una especie de sueño. Nuestra única esperanza es despertar. Sabemos que Grimm está completamente loco y que su mente y memorias han sido alteradas. Lo que debemos hacer es tratar de agarrar así sea una mínima pizca de la realidad y anclarla a nuestro cerebro no muerto. Y de esta forma despertar del sueño. Con los componentes mencionados entonces, es hora de recolectarlos en este nuevo ciclo y que ojalá sea el último. Empezando el ciclo de la misma manera, lo primero que haremos, aunque suene extraño, es ir directamente a matar a Bernay, nuestro bro, por varios motivos. Primero, porque no es necesario para la trama. Segundo, porque de esta forma obtenemos su cuento de hadas indirectamente. Y tercero, porque así podemos salvarlo de esta forma del sufrimiento de su existencia. Y por último, porque así podemos escuchar este temazo cuando combates con él. Realmente no había necesidad de matarlo, ya me sentí mal, pero ahora sí, para empezar. Al igual que en los otros ciclos, vamos a activar la red de fogatas en la mayor medida, sin activar ningún punto de progreso. El bosque humeante, el charco de lágrimas sangrientas, el bosque de las esporas, el pueblito de hongos, el mercado de Billingsgate, el matadero, haciendo los juramentos con las aliadas que encuentres en el camino, Dodo y Shisha, además de poner nuestro Zen en 0 y activar la fogata del hospital psiquiátrico. Con todo esto, matamos al jefe cazador de cabezas con nuestro Zen en 0 para encontrarnos a Caperucita Roja. Luego vamos al hospital psiquiátrico y... Espera, aún falta algo. Hay algo que no hemos intentado. Algo tan loco y perverso que ni siquiera podría haber cruzado por tu cabeza. Como ya habrás notado, hay una opción que empieza con R, con varios personajes. Seleccionarla te hará secuestrarlos y encerrarlos en una prisión debajo de la librería. Pero, ¿qué pasa si llenamos esta prisión? Después de todo, es algo que no se ha hecho. Quién sabe, a lo mejor nos damos cuenta de alguna pista o nos dan algún objeto. Al final del día, parece ser que nos han puesto aquí con el propósito de crear más y más de estas bestias horribles que nos llaman papá. Pues juguemos en sus reglas. Encerremos a todos, y me refiero a todas, en la prisión. Y veamos qué sucede. Primero que nada, no es particularmente difícil. La mayoría de personas simplemente aceptan su destino, con ciertas excepciones, que primero dan batalla, como Griffey o Walrus. Pero a este punto eres tan ridículamente fuerte, que batalla no es el término que usaría. Y así puedes capturar a Dodo, Shisha, el pollito, la camarera del bar, la sombrerera loca, sus dos acompañantes, las gemelas. Pero cuando dije a todos, me refiero a todos. Y eso incluye al zombie del pueblo Ludwig, a la muñeca endemoniada de la Academia Oswald. Veremos la prisión ir llenándose más y más. Pero en algún momento, si hemos capturado a la rata dormilona en la fiesta del té sin fin, esta estará fuera de su celda, golpeándose repetidamente su cabeza contra el muro. Hablar con ella solo te dirá la palabra estrella y la tendrás que poner de vuelta en su celda. Pero siguiendo nuestra labor y luego de encerrar a las 4 pesadillas, es hora de ir al mar profundo, donde todos estos enemigos serán complicados, como la almeja, o peor aún, la princesa secreta Cutie, la hija de Cthulhu, que dará muchísima pelea. Cuando la encierres e interactúas con ella, te dará un mini screamer diciendo lo mucho que quiere ir a casa con su padre. Y luego de esto, podrás escuchar una conversación privada entre Note y ella, con la explicación de cuál es la función de este jardín, y de ti mismo aquí, que la explicaremos más adelante. El punto es que Cutie se enojará muchísimo al escuchar esta verdad, y tratará de escapar atacando cruelmente a Note, y amenazándote a ti. Y esta será la gota que derramó el vaso,
Pues Note le dirá calmadamente que ya fue suficiente. En un parpadeo desaparecerá. ¿A dónde? Pues la ha exiliado a un foso sin fin que no tiene techo ni piso y experimentará cruelmente una eternidad cayendo al infinito. En este momento se disculpará contigo, pero te preguntará si tú también quisieras regresar a casa. Al decirle que sí, se pondrá un poco triste y te dirá que lo entiende, que ella no quiere que te marches, que tu poder es muy especial, peligroso, aterrorizante, tentador y rebosante de suerte, que no sería sencillo escapar de las incontables estrellas y que por eso, si es posible, a Note le gustaría que te quedes a su lado por siempre, y que con ella tú seguramente, pero no termina de hablar, reacciona y vuelve a su faceta habitual, se disculpa y se marcha. Ya hablaremos de todo esto más adelante, pero es muy importante. Sigamos con nuestra tarea. Si vas con Bill y desarrollas su mini historia hasta que aparezca el dios serpiente y pones tu Zen en 0, verás cómo su forma real es físicamente similar, pero su cuello se extiende hasta el cielo. Aquí puedes iniciar un verdadero combate contra el dios serpiente. Pero al matarlo, Bill morirá y no podrás capturarlo, y te dirá que harás enojar al dios serpiente. Ya sabes a qué me refiero. Por eso lo dejamos casi al final. Luego de esto capturamos a Lorina y ya tenemos a todos. Ahora es momento de regresar al calabozo, donde verás cómo en las celdas ya no se encuentran tus prisioneros, solo hay charcos de sangre. Todas están muertas. Ni siquiera su cadáver permanece. Todas y cada una de ellas ha sido masacrada de alguna forma horrible. Todas. Menos una, que está parada frente a su celda. Dormouse, la rata sonámbula, la única sobreviviente. Y al interactuar con ella, pasará esto. Un enredo incomprendible de palabras saldrán de su boca. Sus ojos sangrarán una sustancia negra como de tinta y no parará de hablar. Como si 5 o 6 personas hablaran a la vez a través de su boca. No entiendes nada de lo que dice, pero en ciertas ocasiones dirá Alice. Y poco a poco lo repetirá más y más. Cada vez más frecuente, cada vez más constante, hasta que sus únicas palabras serán: para mí solo está Alice. Para mí solo está Alice. Para mí solo está Alice. Alice. Alice, amar. A Alice enamorado. De Alice amo. A Alice amo. Alice. Alice. Alice enamora. Alice amo. Alice amar. Alice hasta la muerte. Alice muerte. Alice muerte matar. Matar, 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 matar. Para culminar con amarte hasta la muerte. El mundo entero parpadea. Y Note está junto a ti. Te dirá que te ves pálido. Le dices que Dormouse mató a todas, pero ella se ríe y te dice que algo así no podría suceder aquí. Pues para empezar, aquí no había nadie, ¿cierto? Y obtendrás 666 puntos de Zen. Sí, oíste bien, 666. Ni siquiera ver al mismo Azatoth, el idiota en la luna, te dará tanto Zen. Las celdas ahora están vacías, no hay ni las manchas de sangre, todas sus integrantes desaparecerán no solo de la prisión, sino del mapa entero. Sea lo que sea que sucedió fue tan enloquecedor que ni siquiera puede ser mostrado y lastimosamente no es la respuesta de cómo escapar. Aunque sí nos ha dado mucha información sobre la naturaleza de este lugar. Pero regresamos al punto de partida. Me olvidaba. Si intentas capturar a Prickett, lucharás con ella, y al derrotarla, otra vez el mundo entero tendrá ese extraño parpadeo y Prickett desaparecerá. Si lo intentas con Leaf, pues ya está encerrada. ¿A dónde la vas a encerrar? Y si lo intentas con Note, realmente a ella le gusta, no se queja y no la puedes encerrar de todos modos. Así que no pasará nada. Entonces, empecemos un nuevo ciclo. Otra vez como estábamos. Activar toda la red de fogatas, bla bla bla, encontramos a Caperucita, matamos a Edith y todo normal. En este ciclo trataremos de encontrarnos con Caperucita en las fogatas donde aparece, que son la primera zona del juego,
El agujero de conejo, donde te dirá que antes de llegar fue salvada por un conejo blanco varias veces, y que gracias a este pudo llegar aquí a salvo. En el bosque humeante, donde simplemente tendrá mucho calor. En el cementerio Lidl, donde te dirá que tiene una sensación familiar, que estamos dentro del dominio de uno de esos seres, pero que aún así le permiten andar por aquí libremente. En los barrios altos de Ludwig, donde tratará de decirte algo ahora que nadie está escuchándolos, pero Grimm caerá en esa extraña pero bastante repetitiva locura y la obligarás a usar el traje de Alice. Pero antes de esto, Caperucita te mencionará cómo el mundo exterior está en un estado lamentable, lleno de bestias y locos. En la Universidad Oxford, donde te dirá que le parece nostálgica una universidad, para luego confundirse, pues técnicamente ella jamás ha pisado una. En la Catedral Ripon, donde te dirá que se pregunta si en serio existirá un dios benevolente, pues para ella todos son bastardos. En el Jardín de Corazones, donde te dirá que Poro, el lobo feroz compañero de ella y del primer juego, se quedó en casa y que te extraña. En la entrada al Castillo Rojo, donde te dice una frase de la monarquía y como si el rey enloquece, todos los pobladores caen en la locura también. En la aldea de hongos, donde te dirá que es un lugar nostálgico para ella, pero que ha cambiado un poco desde la última vez que estuvo aquí. En la mansión de la duquesa, donde te dirá que no se necesita dialogar con un enemigo, solo apuñalarlo. En el charco de lágrimas sangrientas, donde tendrás toda la interacción con Elizabeth Bathory, que ya mencioné en el video anterior. En el matadero, donde mencionará que la imaginación puede crear historias como Cenicienta y Blancanieves, pero que incluso ella piensa que la historia de los niños jugando al carnicero es terrible. Que es una referencia al mensaje que te da la gata Cheshire en esta zona, y es una historia real muy fúnebre. Caperucita también se encuentra en el río Carol, donde te dirá que el Nindamea aún está buscándote, pero que duda mucho que pudiese llegar hasta acá. En el mercado de Billingsgate te dirá que se pregunta si a Poro le gustaría comer pescado, pero que los peces de aquí son muy raros, así que mejor no le lleva nada. Esto es una referencia a cómo la almeja tonta intentó repartir peces a toda la población, pero el que comiera estos peces se transformaría en estas bestias horribles del mercado de Billingsgate. Pero bueno, y en la playa de las penas te dirá que no le gusta el mar. Si llevas la cuenta, es un total de 15 lugares donde puedes encontrarla. Pero apenas lleguemos al 10, tendremos un diálogo especial, pues Caperucita nos dará un besito y te dirá que es más bien una especie de marca. En este momento es que puedes ir al pueblo de Ludwig a salvarla de una bestia en forma de lobo, y tendrás una muy tierna escena juntos, hablando del futuro. Pero aparte de estas interacciones, no hay nada más que Caperucita pueda darnos. Y si prestaste atención, todas estas se exploraron en el video anterior, solo que ahora están condensadas en un solo ciclo y en un solo lugar. El siguiente elemento exterior de nuestra lista son las memorias de Lewis, esparcidas por todo el mundo. En total numeran 6, y estas son: en el río Carol, donde recordarás el verdadero origen del cuento de Alicia, con Lewis en un bote junto a las 3 hermanas Liddell. En la Academia Oswald, en la habitación secreta que mencioné varias veces a lo largo de la saga, donde la memoria será de Lewis como maestro y su hobby de fotografiar a la pequeña Alice, además de cómo el decano, el padre de las niñas, lo separó por sus inapropiadas conductas. En la fiesta de té sin fin, en una de las sillas vacías, donde la memoria será como se escucharon unas campanas que simbolizaban el fin del mundo, y el hombre, o sea tú, que no recordaba nada, fue guiado de la mano de una niña rubia con un vestido azul y llevado junto a ella al país de las maravillas, a disfrutar cada día tomando el té juntos. En la zona de Crockett, dentro del castillo de la Reina de Corazones, donde se recalca el deseo de Lewis de que Alice se mantenga como niña para siempre. En la playa, donde será el recuerdo de cómo Lewis vio a su Alice, ahora envejecida, y colapsó psicológicamente, y al final una risa conocida sonará, y le dirá que le servirá, claramente refiriéndose a Liv. En la última memoria, que está en Queensland, en esta tiendita con el cofre donde encontrabas el alma de trébol de 4 hojas, donde la memoria será directamente de Alice, ahora anciana, recordando y lamentándose el no estar con su primer amor, mientras ve a las estrellas actuar un poco extrañas. En tercer lugar, en nuestra lista, en el mismo Queensland, vamos a la jaula de Liv. La salvamos, iniciamos un diálogo con ella, donde en lugar de seleccionar alguna opción podemos cancelar, o la tecla X, donde iniciará un diálogo especial y nos regalará su anillo. Y ahora tenemos los 3 elementos exteriores que necesitamos para intentar despertar de este sueño. Lógicamente en este ciclo tenemos todos los juramentos posibles principales de las aliadas, y como dato importante,
interactuamos con Miranda en la playa. Ahora sí, ya que estamos en estas, hemos hablado con todos, hemos reclutado a todos y encima podemos completar la librería de los sueños y obtener otro anillo de la coneja blanca, que nos ayudará bastante en las batallas a futuro. Y ahora sí, es hora de cruzar esta puerta blanca, abrir la puerta con todos los requisitos, abrir y llegar hasta el sueño del mundo y al fin llegar al final de esta historia. Nuevamente está Dina, nuevamente nos bloquea el paso y nuevamente la derrotamos. Detrás de ella otra vez está Alice, dándonos las mismas dos opciones que siempre. La matamos sin pensarlo y al fin, luego de que un grupo de Alice nos vuelve a matar, hemos llegado al fin a los créditos. Pero ya vimos esto, este es el final de nuevo. ¿Qué demonios? ¿Para qué hicimos todo esto? Realmente perdimos nuestro tiempo. Pero espera. Hay un poco más. Hay una pista más. Verás, esto es gracias a Jabberwock, que ha dejado a lo largo del mapa muñecos de nieve. Estos muñecos no sirven de nada, a menos que tengas tu Zen en 0, en cuyo caso te dieran un mensaje especial. Por ejemplo, en la guarida de Jabberwock tendrás 4 celdas, cada una con un muñeco de nieve, diciéndote los nombres de Alice, Caperucita Roja, Marisú y el tuyo. Pero hay un muñeco de nieve en especial que debo recalcarte. En el río Carol. Ya lo mencioné en el video anterior, pero en este punto es donde realmente se le da uso. Verás, en este muñeco hay un mensaje que parece ser mucho más difícil de decir, pero dice lo siguiente. La niña, la hija, la hermana, la madre. Esas son, ¿cierto? Escucha con atención. No tomes ninguna decisión. Enemigo. Y claramente se está refiriendo a la primera elección del juego, a esa decisión del prólogo donde escoges cuál es tu Alice, Alice hija, Alice hermana o Alice madre. Y directamente te dice, no escojas a ninguna, son tu enemigo. Y esta es la única infeliz pista sobre este tema, y es que este es el motivo por el que este final es tan complicado de descifrar por ti mismo. Pues con esta información, una vez que recolectamos todos estos requisitos, vamos al cristal a reiniciar el ciclo nuevamente. Pero antes, equípate el anillo de Pricket. Este último no es un requisito, simplemente será mucho más cómodo hacerlo. Iniciando un nuevo ciclo tendremos la opción de saltarnos el prólogo. Como siempre, pues, no te saltes el prólogo. Al llegar a la decisión de qué Alice escoger, usemos nuestros conocimientos adquiridos, y al igual que como lo hicimos con Leaf, o como lo hicimos con Bandersnatch en el primer juego, no seleccionaremos ninguna. Presionaremos la tecla X, o Escape, o directamente Cancelar. El punto es que no selecciones a ninguna. Hacerlo de esta manera abrirá una nueva opción de diálogo, en rojo, Alice Liddell. Y en este punto ya no hay marcha atrás. Solo podemos escoger esta opción, y al hacerlo, verás esto. Abrirás los ojos en un sitio espantoso, con masas de carne palpitante en cada rincón, esqueletos y cadáveres adornando el piso, y el nombre del lugar siendo La Pesadilla de la Pequeña. Un único mensaje diciéndote, estás listo. Y por los corredores temibles bestias cuya forma ya has visto antes. Acercarte les llamará tu atención, pero al perseguirte no será un signo de exclamación, sino un corazón el que se mostrará, iniciando una batalla y revelando una forma que a este punto ya debes conocer. El primer enemigo que bloquea tu camino es el lagarto Bill, con su forma real. Pero a diferencia de su versión con tu Zen en 0, aquí su diálogo es entendible, diciendo, querido Dios, si vuelvo a nacer, por favor, hazme ser una niña. Y si no lo soy, por favor, no hagas que él se enamore de mí, como un niño. Al llegar a la mitad de su vida gritará tu nombre y te rogará que lo aceptes. Te dirá, y cito, que él es un gay incestuoso que hace drag, una triple desventaja en comparación a las demás chicas. Y al morir, lanza un alma negra. Más adelante, en una banca, estarán 3 bestias, que al atacarte verás que son el sombrerero loco, la conejita y la rata dormilona.
diciéndote al sombrerero que él mató a Alice, pues era muy entrometida y molesta. Seguida de esta batalla, estará la ave tonta Dodo, que dice que es muy sabia, que no hay nada que ella no sepa y por eso, por favor, reconócela. Reconoce su existencia, alguien. Por favor, que alguien note su existencia. Seguida de la oruga Shisha, que te dice que odia estar sola y te ruega que no te vayas, que no la dejes sola. Y eventualmente se transforma en una mariposa morfa y dice cómo se transforman en burbujas y vuelan, que al tocarte, sus sueños se rompen y desaparecen. Con este temazo. Luego ataca a la duquesa, que al verte solo piensa en comida. Detrás de ella las gemelas que te dicen que no son figuras de cera y que siempre han sido buenas la una con la otra. Que por favor no las separes. La siguiente en atacarte es Griffy, que está frustrada por tener que vivir solo para morir por otros, sin honor. Y escondida está la tortuga Moki, que te dice que todos la odian, que todos quieren matarla y que ella no quiere morir. Y en la mitad de su vida te pedirá que la abraces, que quiere ir al paraíso junto a ti, pues junto a ti no tiene nada que temer. Y luego de todas ellas tenemos una última bestia bloqueándote el camino, la reina de corazones Lorina, que te pregunta, ¿por qué solo prefieres a Alice? Mándame un libro a mí también. Al llegar a la mitad de su vida te pedirá que susurres verdadero amor a ella también. Ese amor superficial que no tiene sentido y que ni siquiera tú mismo lo entiendes. Probablemente a este punto, si no has jugado el juego, estarás preguntándote por qué le dediqué todo este tiempo a cada una de estas batallas. Después de todo, no hablé del 99% de los jefes del juego. Y es porque durante toda esta saga de videos, lo he mencionado muchas veces. Estas son tus aliadas, tus compañeras. La mayor parte del diálogo del juego está repartida en ellas. En este punto de la partida tienes una conexión emocional con ellas como jugador. Al igual que Grimm, tendrás tantas lindas interacciones que te sacarán una sonrisa en varios momentos de la partida. Lo tonta que es Dodo, lo relax que es Shisha, lo tierno que es Bill. O eventos específicos, como cuando la duquesa sale y te enseña a jugar cricket y resuelve el acertijo dentro del jardín de la reina de corazones. Jugar las cartas contra Lorina, los manerismos rusos y comunistas con Walrus, la forma en la que Griffy y Moki se juntan a comer en la playa. Y aquí es que el juego te lastima a ti, al jugador. Porque así como la pasas explorando y asombrándote por todos los cambios en el juego físico, por todos los jefes y sus diálogos, por los ataques mismos con sus significados, también asume que interactúas con sus habitantes, que hablas con aquellas que ofrecen ayudarte. Porque como habrás notado, estamos aquí gracias a pistas obtenidas de diálogos. Y déjame darte un ejemplo de lo importante que es el diálogo y este apego emocional. ¿Recuerdas a Miranda? Esa muchacha luchadora que he mencionado durante ya 4 videos seguidos con tanta felicidad. Pues si no has visto el primer video, o peor aún, si no has jugado el juego, para ti es alguien X, es un nombre más. Miranda es uno de los personajes más amados de la comunidad. La obtienes en el primer juego de una forma poco convencional, y se vuelve una aliada poderosa y fiel. Al punto que llegando al clímax de la batalla final del primer juego, eres interceptado por Linda Mea, que a este punto te ha perseguido por literalmente todo el juego molestándote. Y es Miranda quien se interpone en su camino, ofreciendo luchar y posiblemente perder la vida, solo para darte un poco de tiempo, agradeciendo haberte conocido.
Es una pequeña que nació solo para la guerra, que nunca conoció el cariño o la empatía, y está dispuesta a sacrificarse por ti. Y el resultado de esta batalla y eventos es que pierde la vida. Pero su espíritu es tan fuerte que aun cuando un ghoul devora sus maltratados restos, su personalidad se manifiesta en este ghoul, siendo ahora más fuerte. Y aún así, dispuesta a protegerte a toda costa. A esto me refiero tantas veces con el meme de la experiencia del juego. Todas tus aliadas tienen muchas interacciones contigo, todas tienen mucho diálogo, todas tienen personalidad. Pero si vas por ahí siguiendo solo instrucciones al pie de la letra, sin querer interactuar con ninguna, este momento donde peleas contra todas y te muestran su verdadero ser, evitando que despiertes con todo, incluyendo su vida, para ti es irrelevante. Para terminar esta pequeña sección, regresando al tema de Miranda, con lo importante que es y con el apego emocional que te causa, esto sucede si solo sigues una guía con el mínimo esfuerzo, sin interactuar con los personajes. Hay tanta gente buscando mi alma que se van a matar entre ellos. Pelusa, de esta manera deberías darte prisa y déjame lindame a mí, traidor del juicio negro, te enseñaré la vergüenza. Pelusa, creo que me alegro de haberte conocido. Hablé contigo como por 10 minutos luego de darte una paliza, pero... ok. ¡Suerte! Una vez logres superar esta horda de enemigos especiales, podrás avanzar. En este punto, verás en las paredes una serie de números que se repiten mucho. Memoriza este código, o anótalo, pues es la fecha de nacimiento de Alice Liddell, el 4 de mayo de 1852, y nos servirá al final del video. Y aquí te enfrentará el depredador del mar profundo, Walrus, que te dice directamente: camarada, no debes escapar del sueño, tu cerebro necesita ser reemplazado. Al llegar a la mitad de su vida te dirá que es una pena como tú y ella, junto a todo este mundo, está atormentado por la miseria. Pero al derrotarla, saldrás de esta zona y llegarás a un lugar muy familiar, con una geometría similar. Llegarás a la librería, específicamente a la versión de la librería que encuentras en el final B, con los huevos sombriones ya rotos, una fogata en el centro y Note al lado de esta. Interactuar con ella hará que te salude formalmente y podrás preguntarle si ella también se opondrá a ti. Te dirá que su posición es la de apoyarte, que siempre la ha sido y que aún ahora eso no ha cambiado, continuando diciéndote que el tiempo ha llegado, que el país de las maravillas está perdiendo su forma y empezando a colapsar sobre sí mismo, que parece que estás despertando del sueño. Pues este colapso es prueba de esto. Eres la obra maestra sin igual de Mary Sue, una amalgamación de los creadores de este mundo. Eso es lo que eres, un cuerpo que supera por mucho a la humanidad entera, con la sangre y cualidades dignas de ser un esposo de los grandes dioses, o Great Ones. TCO, o Nyarlathotep, le hizo una propuesta a Note, un plan para producir descendencia de los grandes dioses, con esta tierra como su escenario. Estabas encerrado en un ciclo de apareamiento eterno con ellos. Los niños nacidos de esta unión volverían a unirse contigo para crear aún más, como un engranaje que siempre gira. Incluso ella misma creó demasiados niños como para poder contarlos. Te dirá que ella no se interpondrá en el camino de tu despertar, pero que TCO no lo aceptará, pues tú siempre has sido su objetivo desde el inicio. Lo que quiere es una historia de amor repitiéndose eternamente y que nunca se hará realidad. Sus emociones, comportamiento y mentalidad son mucho más allá de la comprensión. Pero hacerte su juguete, eso es lo que ella no está de acuerdo. Pues tú también eres su amado Señor y que todo esto es un sueño transitorio. Que la embajada de la realidad vendrá a rescatarte, pues por todo lo que has hecho hasta ahora, ella está verdaderamente agradecida. Para luego acercarse y besar tus labios, un instante que no duró más que un segundo, pero se sintió como una eternidad. Para luego entregarte un hechizo fundamental en el primer juego, el hechizo de revivir, para revivir a un aliado. Pues en este juego nunca luchaste con un aliado como en el anterior, por lo que no había necesidad de tener una forma de revivirlos, pues ahora lo tienes en tu poder. Posteriormente,
Note servirá para subir de nivel si es que para este punto aún no eres nivel máximo, o para comprar almas de colores si necesitas volverte más fuerte. El oso de la izquierda aún te vende objetos, pero ya no habla contigo. Avanzar hasta donde debería estar la puerta blanca, que ahora es un agujero, y en sus paredes la frase amor se repite en sangre. Cruzar la puerta te lleva a un corredor, donde serás interceptado por Jup Jup, que te pregunta, ¿a dónde piensas escapar? Bandersnatch atraviesa una pared para interceptarte del lado contrario, y materializándose de la nada, Jabberwock se burla, diciendo que no pensarás marcharte sin despedirse. Se acerca una batalla contra las 3 pesadillas de este mundo al mismo tiempo, pues aunque les dices que no deseas luchar contra ellas, te dirán que no te atrevas a decepcionarlas. Pelea como un hombre o muere como un perro. Y Jup Jup te pregunta si en serio crees poder acabar con ellas y aún así tener la fuerza suficiente para continuar esta batalla. Pero sus palabras son interrumpidas como un ataque desde atrás, y una muchacha de cabello negro con una enorme hacha es la culpable. Miranda, no, Meriphilia, pero sigue siendo Miranda, que al igual que en el final C del primer juego acude en tus momentos más necesarios a apoyarte en esta batalla, nuevamente diciéndote que sigas adelante, que ella se encarga. Lo mismo que sucedió en el primer juego, cuando se encargó de Lindamea y terminó perdiendo la vida, y ahora quiere enfrentarse a 3 ella sola. No, esta vez no la dejarás sola, esta vez lucharás a su lado, esta vez lo harán juntos, y sonriendo te dice que lo entiende, que lo harán juntos. Pero quizá este segundo de distracción fue fatal, pues Jabberwock aparece detrás de Miranda riéndose, diciendo que tomará esta cabeza. Y el sonido de metal chocando contra metal provoca el silencio, mientras el conductor del tren del Queensland aparece bloqueando el ataque de Jabberwock, insultando y maldiciendo a todos. Jabberwock, sorprendido, le pregunta: ¿qué sucede, mi pequeño Hein? Tenías tu deseado sueño feliz y ahora deseas despertar. Y Hein responde entre insultos, como él ha sido parte de la audiencia por tanto tiempo, pero aún así lo recuerda, que aún así se subió al escenario por tu culpa, Miranda. Está harto de todo esto. Miranda le dirá su nombre y él sonreirá respondiéndole: es señor Hein para ti. Y ahora, con el escenario equilibrado, un 3 contra 3 se aproxima. Miranda le pregunta a Hein si puede manejarlo y él se ríe diciendo que quién se cree que es. Después de todo, él es el más fuerte del juicio negro, el señor Hein, para luego voltear hacia ti y decirte que esta es la única vez que unirán fuerzas, pues saldrá de este sueño y se convertirá en un conductor de tren en la realidad. Y pues, por si no jugaste el primer juego, él es Lord Hein, el miembro más fuerte del juicio negro que estaba junto a Baphomet y te vendía las almas negras. Pero ya han habido muchas palabras. Es momento de iniciar una batalla épica. Al ganar, Jup Jup y Bandersnatch te pedirá que te detengas, que ellas hicieron su mayor esfuerzo y que esto no vale la pena. Solo vinieron a divertirse un poco, pero si quieres, puedes ir a despertar de este sueño, que eso no les incumbe. Jup Jup incluso dirá que ella ya bajó de su rol y que no se involucrará más. Pero antes de marcharse, un ataque alcanza a ambas, un sello maldito. La responsable de esto, Jabberwock, que está decepcionada de estas dos. Jabberwock mencionará cómo, a pesar de que pueden fingir que sus almas son negras, realmente están llenas de impurezas, para luego ser asesinadas por Jabberwock, que se para frente a ustedes 3. Miranda mencionará en este momento que esta presión le recuerda a Baphomet. Jabberwock no es de este mundo y Hein intercede y dice que es de esa raza de seres del cosmos, con el poder de controlar y destruir estrellas, los grandes dioses. Parece que lo ha ocultado hasta ahora. Que riéndose responde que ella no es como los otros grandes dioses. Ella no tiene sueños infantiles de gobernar mundos o tonterías así. Su único interés, su único deseo es ver qué tan negra se puede volver tu alma. Como una madre viendo a sus niños crecer te dice que aún es muy pronto para dejar el nido.
que te quedes aquí para continuar manchando y oscureciendo más tu alma, hasta el extremo del caos, iniciando su batalla y presta mucha atención. La primera fase, con el retrato clásico de Jabberwock, dirá cómo todo empezó con un cuento de hadas, entregado a una niña que no tenía amor de su madre. Esta pequeña absorbió la historia enseguida. Con el odio que la guiaba, se dedicó a crear un mundo cruel y sin salvación. Era una gema. La creatividad de los grandes es lo que Jabberwock deseaba, y frente a sus ojos estaba lo que buscaba. Incluso los grandes dioses podían crear historias. En este momento su cuerpo se destruye y de él sale la bestia que te enfrentas cuando la atacas con tu zen en cero, diciéndote: hay que admitirlo, si hay algo que los humanos inferiores pueden hacer, entonces los todopoderosos grandes dioses pueden igual. Y por muchísimo tiempo ella observó, de vez en cuando dando pequeños fragmentos de sabiduría, y todo para formar el alma más negra de todos, un alma negra pura. Mientras existe un poco de odio, solo necesitas cambiar los carriles y todos llegarán a su destino final. La que creó su retorcida alma soy yo. Este es el júbilo de la creación. Soy yo lo creé. No quería ser un gran dios, sino un creador. Y su forma, que asumíamos ser la verdadera, se rompe nuevamente, mostrando un ser colosal y horripilante. Por cierto, si pierdes esta batalla, el mundo entero tendrá un error y regresarás como si nada hubiese pasado. Pero volviendo a donde estábamos, Jabberwock mostrará su verdadera forma con el nombre Jabberwock, la abominable maldad. Una batalla mucho más difícil que todas las anteriores, pero que por suerte aún es Jabberwock, por lo que la espada heroica Vorpal aún es excesivamente efectiva, y al vencerla desaparece al fin. Pero no salieron ilesos. En este caso, Hein recibió una herida mortal y se irá con Miranda, prometiendo encontrarse en el mundo real. Y sientes que ha pasado mucho, pues prepárate, porque se pone más intenso. En la siguiente habitación, un callejón estrecho estará frente a ti, y del otro lado estará Caperucita, diciendo que el conejo blanco estaba aquí. ¿A dónde se habrá ido? Te llamará Grimm, y dice que entonces debieron haber sido convocados. Pero una tercera voz aparecerá y dirá que, efectivamente, esto debe ser lo que dicen destino. Y una figura verde atacará a Caperucita frente a ti. Marianne, Marisú o Liv, ella está aquí. Riéndose le dirá a Caperucita que se ha vuelto fuerte para ser un fracaso. Luego de insultarse mutuamente con Caperucita, se volteará hacia ti a decirte: querido Grimm, debes haber atesorado a mi anillo, ¿verdad? Gracias a él pude escapar de mi cárcel. Caperucita, indignada, te preguntará si tú salvaste esta cosa, y Liv le dirá que obviamente, pues no puedes esperar a crear más historias junto a ella. Y aquí tendrás que decidir. Dos mujeres, un camino. ¿De qué lado te pararás? Junto a Caperucita, tu aliada es el primer juego. O junto a Liv, junto a Marisú, la creadora de todo esto. Tu creadora, tu formadora, tu diosa. La decisión es obvia. Tendrás muchas compañeras, pero solo Liv es la que verdaderamente ha estado contigo en todo momento. Y aunque esté un poco retorcida, su amor por ti es real. Caperucita, herida sentimentalmente, se preguntará ¿por qué? Pero Liv se burlará de ella. Tratará de acercarse, pero Liv le impedirá. Y entonces, Caperucita, al borde de las lágrimas, dirá que entonces los matará a ambos. En esta batalla no hay formas especiales, no hay segundas fases ni transformaciones. Frente a ti solo hay una niña con una capucha roja como tu enemigo. Y francamente, no tiene oportunidad de vencerte, y ella también lo sabe. Pero al recibir suficiente daño te dirá que ya se había resignado a jamás vivir una vida normal, pero luego de encontrarte aún se aferró a una débil esperanza. Si tan solo no hubiese confiado en ti, si tan solo nos hubiesen encontrado, entonces ahora tus palabras no la lastimarán tanto. En el borde de la muerte se preguntará a sí misma ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo? Y con su cuerpo herido
y al borde de la muerte, se acercará Leaf a pedirte que acaben juntos con esta muñeca rota. Y así acaba la historia de Caperucita Roja, muriendo por la mano de su mayor enemigo junto a su verdadero amor. Pero aún hay una persona más que matar, te dice Leaf, y al final del corredor, una puerta más está frente a ti. Leaf se parará al lado de esta puerta y al hablar con ella revelará muchísimas cosas sobre TCO. Te dirá cómo al inicio su madre lo presentó como su nuevo esposo, pero que a ojos se veía que había algo muy malo con esa cosa. Su olor era como el de ella, pero al mismo tiempo completamente diferente. Leaf lo describe como la clase de persona que se sentaría en una esquina a observar hormigas. Tenía una obsesión muy extraña con los humanos, pero con los demás grandes dioses. Mostraba su cara pintada de algo negro encima. Le causaba escalofríos, y que esa cosa de la nada usurpó su trabajo. Leaf dice que necesita reescribir este mundo entero y que los finales de ensueño de ustedes dos los esperan. Detrás de la puerta, la habitación se llama Amor. Un poco en similitud a la habitación llamada Matar del primer juego. Y su único integrante es Alice, con su cara pintada de negro. Hablar con ella solo te dirá: te amo. Y empezará una batalla contra un enemigo llamado la pequeña Alice. Al derrotarla, Leaf saltará de alegría riéndose de su muerte y diciéndote que al final su historia es verdaderamente aburrida. Te dirá que es hora de ir a su nido de amor y luego de crear muchas más historias. Posterior a esto te muestran una escena junto a Leaf, donde ella te dirá que ya es hora de detenerse. Llevan haciendo el amor por 4 años seguidos sin descanso. Pero tú no escuchas sus palabras, no has hablado en todo este tiempo. La imagen los muestra en el acto y detrás de ustedes, por encima de la metafórica cuarta pared. Una Alice gigante, o sea TCO, los está observando. Y seguirá observando eternamente. Correrán los créditos y llegarás al final F. Espera, ¿de qué rayos hablas? ¿Quién en su sano juicio escogería Leaf sobre Caperucita? No, eso está mal, esto está muy mal. La respuesta correcta es obvia, no más engaños. Al escoger pararte junto a Caperucita, Leaf se mostrará verdaderamente sorprendida, donde le dirás que su anillo estaba lindo y Caperucita se reirá de ella. Pero Leaf entra en cólera y los atacará con otro temazo. Luego transformarse en su siguiente forma. Y si jugaste el primer juego, la reconocerás. Y si no, te indico ahora mismo, recuérdala. Al derrotarla, Caperucita le dirá que simplemente muera rápido. Tiene cosas que hacer, lugares donde ir. Y ella se reirá al escucharlo. ¿Qué? ¿Irá su final feliz? Les preguntará, para reírse locamente de ustedes haciendo una semejanza al primer juego. Diciéndoles que eso nunca pasará, pues te revela que ella cambió todo para que Caperucita solo pueda vivir hasta los 20 años y que aun si logran salir, no durará ni un año junto a ti. ¿Y sabes qué, Grimm? Para ti tampoco hay buenas noticias, pues todas las heroínas que estén en contacto contigo caerán como moscas. Es una característica que te dio el trágico héroe, como te llama. Y su burlona risa hará eco, para ser interrumpida por tu puño, matándola. Caperucita te dice que aún deben lidiar con la mente maestra. Antes de entrar a la puerta final, le podrás decir a Caperucita que no se preocupe, que Leaf debe haber estado mintiendo, pero ella se pondrá feliz de que al fin dijera su nombre. Que no te preocupes, que ella descubrió esta verdad sobre su vida por su propia cuenta, ya hasta hace mucho tiempo. Y también sobre tu característica como héroe trágico. Ambos han manchado terriblemente sus almas, matando incontables personas, tanto inocentes como culpables. No hay ninguna duda que los pecados estarán haciendo un peso imperceptible en sus espaldas. Pero aún así,
agarra tu mando y te dirá que es Calia. Aquel que la creó no fue un dios loco o su llamada madre. Su creadora verdadera eres tú, Grimm. Y no hay que perder tiempo. Vayan juntos a enfrentar el final. La última puerta conduce a un jardín. El mismo jardín del prólogo, con Alice bajo el árbol esperándote. Su nombre ahora, Alice Liddell, diciéndote que al fin se encuentran. Tu amada Alice está profundamente agradecida por todo lo que has hecho y que a pesar de todo lo malo, lograste llegar. Eso prueba la predisposición de tu alma y, más importante, el poder del amor verdadero. Hablándote del amor y cómo una vez que se obtiene, al igual que con cualquier emoción, una vez obtenido el amor, pierde casi todo su valor. Pero aún separados, unidos en mente hasta que la muerte los separe. Eso quiere, la cristalización de ese amor. Y aquí te presento un paraíso eterno solo para ti, porque te ama, pidiéndote soñar con amor por toda la eternidad. Y tu única opción es hacer el amor, y eso es lo que harán. Cada opción al acabar el acto es simplemente hacerlo de nuevo. No hay diferentes variaciones, no hay más opciones. Pero este truco ya lo conoces. Pones cancelar y escapas de estos brazos. Pero hacerlo revelará la verdadera naturaleza de este encuentro. Los engranajes en tu cabeza siguen girando y un dolor indescriptible te asalta los sentidos. Pero el sonido de carne golpear carne continúa. Esta no es una unión de amor entre dos personas, es un abuso hacia ti por parte de un monstruo. No puedes escapar, no puedes esconderte, no puedes librarte. Y mientras sucede, los engranajes giran más y más, y el dolor aumenta más y más. Y el placer, no sabes qué pasa. El dolor aumenta, el placer aumenta. Esta no es Alice. El dolor, ella sí es Alice. El placer, no. Odias esto. Placer, odio. Lo odias, no lo odias. Todo lo contrario, lo amas, lo recibes, debes amarlo. Debes amar a Alice por siempre. Las manos de Alice aprietan tu cuello, tu visión se empieza a tornar negra y la dulce voz de tu amada Alice te dice: muere, 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 muere. Tu respiración no puede pasar y en este momento no puedes resistir la llamada del placer y la risa de la niñita resuena en tu conciencia disminuyéndose y el mundo entero se torna oscuro. Caperucita llega en el último segundo, cortando la cabeza de esta cosa y liberándote, pero aún sin cabeza sigue con vida. Pero Caperucita llama a Poro, el lobo feroz, haciendo a Alice a un lado y al fin dándote espacio para levantarte y reincorporarte. Poro está muy feliz de verte, pero no es tiempo de reuniones, esta cosa sigue con vida y en un parpadeo se empeora la situación, pues una Alice se convierte en dos se convierten en cuatro se hacen 8 y luego incontables, incomprendibles cantidades de Alice están frente a ustedes. Esta es la verdadera forma de TCO, la mente maestra. Tan perdido en el papel de Alice, dejó de llamarse el dios de reptante y ahora te enfrentas a batalla a las niñas reptantes o las niñas que se arrastran. Al llegar a recibir suficiente daño, sus caras se tiñen de negro y la verdadera pelea empieza. Con este temazo, una canción de Vocaloid llamada Betrayal Alice. Simplemente Kino, el enlace está en la descripción del video. Y con mucho esfuerzo consiguen la victoria.
Pero con el creador muerto, el colapsado mundo colapsa aún más rápido. Deben huir de ahí. Y en el camino a la salida una masa de piso carnoso separa a Caperucita y a Poro de tu lado. Del otro extremo escuchas como las 3 Alice que escogías al inicio del prólogo interceptan a tus 2 restantes aliados. Caperucita te dice que sigas adelante, que ella no morirá aún y que confíes en ella. Y no te queda más opción que aceptar. Caminando lentamente en dirección contraria, mientras los sonidos de pelea suenan detrás, ahogados por el sonido de tus pasos, y en el fondo, 2 cuerpos cayendo al piso. Te encuentras en un lugar completamente blanco. No hay suelo, no hay paredes, no hay techo, no hay detalles. Una gran prisión blanca donde no parece existir nada, y a la distancia de esta nada, el sollozo de una niña llega a tus oídos. Acercarte a la fuente del llanto te pone frente a una niña rubia con un vestidito azul, llorando. Alice Liddell, dice su retrato. ¿Será esta otra Alice de TCO que esta vez te alcanzó? Le preguntas qué pasó y te responde que ella es Alice, que estaba en su casa durmiendo y ahora está aquí. Está asustada y al verte te dice: Señor Carroll, profesor, por favor ayúdeme. Y te acercas a ayudarla y te mueves a su dirección, o al menos ves cómo te mueves a su dirección a brindarle apoyo, a pesar de que realmente no has movido un músculo, sino es una de las muchas almas dentro de ti que ha escapado la amalgamación de tu ser y ha ido en auxilio de su pequeña, la verdadera Alice. Escuchas a esta alma tuya calmar a la Alice, le ofrece cantarle una canción y regresar de la mano a su mundo. Y feliz se van los 2, alejándose de la nada en este mundo vacío y desvaneciéndose juntos, mientras tú, Grimm, sigues adelante en un camino diferente, atravesando este plano solo. Despiertas en una cama desconocida. Estás en un hogar y no puedes realmente interactuar con nada. No hay menú ni elementos del juego, no hay música de fondo. Solo es una casa de madera y el sonido de tus pasos. Al salir, te encuentras con una calle normal, con una lluvia normal, en un lugar normal. Y a lo lejos, unos pasos distintos a los tuyos se aproximan, cojeando y lentamente acercándose. El responsable es una persona que viste con una peculiar capucha roja. Charcos de sangre quedan detrás de ella, pero aún así no cede su caminar, acercándose hasta que ves una imagen clara de su contextura, su rostro con lágrimas, su brazo derecho ausente, pero sus labios formando una leve sonrisa. Te llama por tu nombre y suspirando te dice que al fin todo ha acabado. Y con esto corren los créditos, para otorgarte al fin el final G, de Good o final bueno. Por cierto, si en esta batalla contra Alice perdieses la vida, el resultado es un evento especial, donde los engranajes en tu cabeza se detienen al fin, siendo reemplazados por el retumbar de unas campanas. Todo el mundo en el País de las Maravillas colapsará, derritiendo a todos sus integrantes, en sus paredes y en toda su estructura, y todo se convertirá en carne. Esta carne se reformará en una forma familiar, pues todo el mundo se convierte en Alice, un mundo hecho de Alice, donde cada rincón y elemento es otra Alice. Todo para ti, por siempre. Tu existencia y ser será modificado, eres solo una emoción eterna, lujuria por tu Alice, y descargas esta lujuria en tus Alice sin descanso. ¿Y por cuántos años, siglos o milenios deberías haber estado así, hasta que al fin Alice te habla? Al fin ha entendido la emoción llamada amor, y te encerrará eternamente en este mundo, en este paraíso, diciéndote que te ama. Pero el mundo entero sufre un parpadeo extraño y regresarás justo antes de la batalla, pues este final no es canónico. Pero hemos completado al fin esta historia, al fin se ha terminado la batalla, al fin llegamos al fin de los ciclos, o al menos eso es lo que te gustaría creer. Pues eventualmente abres los ojos y te encuentras en la librería de los sueños. Solo que esta vez no está el cristal para repetir el ciclo. De hecho, el progreso está en 0. Y por si no lo entiendes, quiere decir que el ciclo ha iniciado nuevamente, pero esta vez sin tu voluntad. Lograste escapar del sueño, saliste al mundo real, pero todo ha regresado al punto de partida. Y no es un simbolismo de que es el fin del juego y que puedes explorar a tu gusto lo que queda,
sí hay cambios drásticos, pero el punto es que aún sigues aquí y debes buscar la forma de verdaderamente ser libre. Todo lo que hemos explorado, todos los enemigos que hemos combatido, son nada más que el requisito base de exploración en este juego. Nos falta al menos un 40% de contenido a explorar, y todo eso empieza gracias a lo que acabamos de conseguir, con nuestro punto de partida siendo que, si en este preciso momento, y solo en este preciso momento, justo después de terminar este final, vas a la prisión, verás a la gata Dina sentada, y ella nunca ha estado aquí. Y es ella la que tiene la clave para verdaderamente escapar de este infierno. Pero ahora es momento de hablar sobre lore. Afortunadamente en este video la sección de lore es mucho más corta, pues conseguir este final literalmente te da de comer la historia con cuchara, pero hay detalles que a lo mejor pasaste por alto. Por ejemplo, iniciemos con el método de escape. Te encuentras en un sueño. Para salir de este sueño debes despertar, y a pesar de ser un sueño, este es un lugar físico, existe, es un jardín. Es por eso que personajes ajenos pueden llegar, pero es muy difícil. Por ejemplo, Miranda, que llegó y murió para ser devorada por Merifilia, y bla bla, ya conocen la historia. Al mismo tiempo, personajes pueden vivir su sueño en este mundo, como Hein, cuyo mayor sueño era ser conductor del tren, y se le otorgó ese rol aquí. Pero tenemos personajes como Caperucita Roja que directamente entraron a este mundo, vivos. Aunque para hacer esto necesitó la ayuda de un conejo blanco, que es Node. El tema con Node es que es un personaje bastante peculiar. Viendo estos videos, posiblemente sientas que es muy sospechoso. Después de todo, ella es la encargada de muchas cosas y participa activamente en todos estos hechos. Y tu respuesta es la correcta, si es que solamente ves el lore. Sin embargo, y hablo por mi experiencia personal y a la de varios, durante todo tu gameplay, Node siempre ha sido un personaje que te ha apoyado en absolutamente todo. Muestra una aparente completa devoción hacia ti. Esto es otro de esos casos en el que tu experiencia o tu relación o tu apego con Node se verá fuertemente influenciado de si jugaste el juego o solamente lees el lore. Pues Node es uno de los personajes más queridos de todo Black Souls, a pesar de que, si nos enfocamos solo en el lore, es un personaje bastante sospechoso, ¿verdad? Pero bueno, si jugaste el juego, a lo mejor entiendes a qué me refiero. Pero, como todo en este universo, ella también tiene una verdadera forma y rostro. Verás, si cuando encuentras a Node escoges la opción de matarla, entrarás en una especial y difícil batalla contra ella. Me refiero específicamente a la fogata dentro del final reverso, o la pesadilla de la niña. Esta batalla contra ella tendrá varias fases y diálogos, cosa que olvidé grabar, pero aquí podemos revelar su verdadera identidad. Se trata de un dios anciano llamado Nodens, lo cual es curioso por varios motivos. Primero, porque es llamado el padre de la humanidad, y segundo, porque los dioses ancianos, especialmente Nodens, están en antagonismo con los grandes dioses Lovecraftianos, especialmente TCO contra Nodens. Como dato extra, Nodens tiene como familiares unas criaturas llamadas Nightguns, que son esas cosas voladoras que te llevan a Queensland. Este dato es una pequeña pista, por cierto. Node es el dueño de un lugar llamado el Gran Abismo. ¿Y a dónde es que mandó Node a Cutie en la prisión? Ajá. La cuestión es que Node tenía su propio reino, o jardín en el que gobernaba, y dejó todo esto para venir y poner en marcha el plan de TCO, de un ciclo de apareamiento sin fin contigo. Cada una de tus hijas podría dominar el mundo, son seres excesivamente poderosos, y tú has ayudado a crear a decenas de miles a este punto. Pero este plan por parte de TCO tenía ese motivo secreto, pues al estar tan metido en el rol de Alice, literalmente se convirtió en el papel de esa Alice, y se ha enamorado perdidamente de ti. Antes de que lo olvide, estos videos son muy extensos y complejos, y a veces digo, bueno, esto lo explicaré más tarde, y no lo explico. Generalmente detalles pequeños o easter eggs, pero el punto es que me olvido. Uno de estos detalles era la casa viviente que mencioné en el video anterior, con el letrero de Conejo Negro. Les quería contar en el video anterior que esta casa es, literalmente, la casa del maestro de las plegarias del primer juego, aunque probablemente era muy obvio de asumir, pues un lugar llamado Conejo Negro, traidor, y que te da el anillo del Conejo Negro,
Pero por si acaso hubiera confusión con Vernai, que él es el hijo del maestro de las plegarias, te lo recalco. La casa viviente es la casa del maestro de las plegarias. La casa, la estructura, la casa. El conejo negro del primer juego que te ayudaba a subir de nivel. El traidor que trajo a Marisú. Y más importante, aparentemente el amigo más cercano de Grimm antes de que le lavaran el cerebro los dioses estos. Este es el maestro de las plegarias y estás peleando contra su casa. ¿Está claro? Bien. Hablemos de un detalle que de seguro no entendiste. Y es de Leaf. Específicamente en el final F. Nos revela detalles que ya sabíamos el primer juego. Su madre, Shub-Niggurath, era una madre muy ausente. Solo quería amor y sexo. Al punto que un día presentó a TCO como otro padrastro más. Pero a Leaf siempre le pareció muy raro y asqueroso. Esto lo menciono por lo que sigue. Jabberwock. Oh, el gran Jabberwock. No solamente resultó ser un gran dios, sino que además te diré directamente, él fue el responsable de todo esto. Y no me refiero a todo este ciclo, todo el ciclo de apareamiento, no. Él fue el responsable de todo Black Souls, desde el bosque de Caperucita Roja. Te explico. Jabberwock fue el que se aprovechó de que la pobre Leaf estaba necesitada de amor materno y suplió este rol, llenando su cabeza de ideas retorcidas y sufrimiento, aparte de finales malos y demás. Encima regalándole cuentos de hadas. Fue la propia Jabberwock la que indirectamente provocó todos los hechos que han pasado hasta ahora. ¿Y quieres saber algo curioso? Y esta siguiente sección es completamente mi propia interpretación. A lo mejor estoy equivocado. Pero para mí, Jabberwock en sí es un gran dios no mencionado del universo Lovecraftiano. Pues su forma final en la batalla no tiene otro nombre o referencia a otro ser. Y creo que sus comentarios de otorgar sabiduría incluye también a los humanos. Yo pienso que posiblemente Jabberwock, el ser, dio la idea de su existencia a Lewis Carroll para que ella misma sea considerada como rol en este mundo de la creación de Lewis Carroll y así poder ver a la creación de Leaf más de cerca. ¿Sí me doy a entender? Jabberwock existe. Jabberwock le mete el nombre o el concepto de Jabberwock en la cabeza de Lewis Carroll, un humano que crea historias. Lewis Carroll crea una historia de Jabberwock en el universo de Alicia en el País de las Maravillas. Y ahora Jabberwock, el ser, tiene una excusa para estar en el jardín de Alicia en el País de las Maravillas. Ajedrez de 80 dimensiones. ¿Sí? Mi teoría, por lo menos. Bueno, probablemente Jabberwock participó activamente en muchísimos eventos relacionados a tu existencia en general. Y créeme, sabe muchísimo más de lo que te imaginas. Pero ya verás a qué me refiero en otro video cuando avance más la historia. Por cierto, dejando un poquito claro esta conexión de Leaf y Jabberwock, la segunda forma de Leaf, esa segunda forma que ahora es su forma final, pues en el primer juego era solo una forma intermedia, es esta bestia medio extraña, negra, con un montón de letras rojas. Por si no lo sabías, todas las letras rojas que salen en este arte o en esta forma de Leaf son fragmentos del poema Jabberwocky de Lewis Carroll. Desde el primer juego estaba la pista ahí. Ah, cierto. Cuando despiertas en el mundo real y ves a Caperucita sin un brazo, a lo mejor piensas que entonces ella también va a tener un cambio físico en el juego. Pues realmente no, o al menos técnicamente no. Ella también fue reseteada, pero como dato de trivia, si recuerdas su forma cuando tienes el Zen en positivo, a lo mejor notarás que se trata de un lobo con una capucha, al que le falta el brazo derecho. Detalle bastante interesante, ¿verdad? Antes de que lo olvide, ¿te acuerdas el código que te dije que memorices? Pues, me parece que en todas las versiones del juego está, pero al menos si compraste el juego, tienes la versión oficial, habrá una carpeta llamada secreto. Esta carpeta tiene un archivo WinRAR. Este archivo WinRAR está protegido por una contraseña. No creo que haga falta decirte que unas los puntos. ¿Qué tiene el archivo secreto? ¿Acaso una pieza de lore? ¿Acaso un DLC? No, realmente son bastantes lindas imágenes y diseños de Toro. Además de lo que realmente... ¿Cómo lo explico? ¿Te acuerdas que ya he mencionado varias veces ese objeto llamado fotografía de una niña, verdad? Bueno,
La fotografía de una niña, ya sabemos que es realmente una fotografía de las que tomaba Lewis Carroll cuando, bueno, X, ¿no? Pues está la ilustración de lo que hace la fotografía de una niña, o por lo menos que es lo que se ve, que es una imagen, bueno, subida de tono, ¿sí? Recuérdala porque ahorita la voy a mencionar. Volviendo un poquito al juego, el punto es que seguimos atrapados. El detalle de los engranajes se menciona muchísimo, demasiado. Y aquí una pista que es un poquito de spoiler. Un engranaje es un círculo. Cuando empieza a girar, eventualmente llegas al final de toda su rotación. ¿Qué pasa si una vez que llegaste al final del círculo, avanzas un poco más? La revolución continúa, pero regresas al punto de partida. A lo mejor entiendes a qué me refiero, a lo mejor no, queda en ti. Vamos entonces con Dina. Un pequeño un pequeño leak o sneak peek de lo que vamos a ver en el siguiente video. Dina te dirá: encontraste la verdad y aún sigues aquí. Dices que aún queda algo por hacer. Qué fastidio. Pero déjame atreverme a decirte algo. La historia nunca se acaba. Aún si sufres en cada una de las páginas y llegas al final del libro, a la parte trasera, pues solo le das la vuelta y regresas al inicio. Cada vez que despiertes, los actores morirán, bailarán y hablarán y perderán la cabeza. En serio, todo esto es muy loco, ¿no crees? Soy la gata Cheshire y no soy la gata Cheshire. Soy Dina y no soy Dina. Estoy en todos lados y no estoy en ningún lado. No es mi culpa, la conejita blanca me salvó. Yo solo le estoy devolviendo el favor. Mi papel era ser la bestia que te desgarra de la falsa Alice. Y como era de esperarse, no fue algo placentero. Muchas gatas Cheshire mataron a las Alice imitadoras, y unas 9 murieron por curiosidad. Pero algo es seguro, incluso ahora la gata Cheshire está viendo el sueño de la querida Alice. Aun si su pureza e inocencia se han desvanecido, Alice sigue siendo Alice. Los ojos de la gata son ojos que ven a Alice, los engranajes casi están ahí ahora. La gata Cheshire también visitó el tiempo perdido, y también fue obligada a no existir. Y todo es porque todos te aman. A ti, el humilde, tolerante y muy lujurioso tú. Así que por eso, estoy feliz de que pueda hablarte al fin. No sé cuántas veces debo haber dicho esto antes, claro, pero la gata Cheshire lo hará bien para su siguiente ciclo. ¿Le has encontrado algún significado profundo en las palabras de la gata Cheshire hasta ahora? ¿Tendrán algún significado? ¿O será la verdad una mentira? Quizás solo es un vacío pretencioso, pues como amo mentir. Por eso soy la gata Cheshire. Pero ya debes estar cansándote de mis palabras. Si quieres matarme, si quieres tomarme, hazlo, pero toma una decisión. A lo mejor estoy mutilando el nombre de la gata, según yo así se pronuncia, por cierto, X. Pero luego de interactuar con ella te dirá: por cierto, si estás buscando una conclusión diferente, busca un pequeño bote en el río Carroll. No tienes que hacerlo si te da pereza, pero si caminas lo suficiente, eventualmente llegarás a algún destino. Y con esto tenemos un destino, que exploraremos en el siguiente video. La historia se pone muy intensa a partir de ahora. La siguiente parte saldrá pronto. Si eres miembro del canal, la verás mucho antes que el resto. Pero antes de irnos, ¿recuerdas lo que te dije de la fotografía de una niña? Bueno, y en este punto sabes que la gata es Dina, que es la gata canónica del mundo real de Alice. Tienes la opción de mostrarle la fotografía a la gata Dina y te muestra esta imagen para luego enojarse y... Bueno, lindo easter egg, lindo momento, perturbador y todo, bla bla bla. Soy el Dr. Mix y nos vemos en el siguiente video.
Bienvenido de nuevo a Black Souls 2. Te preguntarás por qué tardó tanto este video. Pues hay una crisis energética en mi país, Ecuador, y eso conlleva que las únicas horas de luz sean usadas en donde estoy trabajando temporalmente. Llego a mi casa sin luz hasta el día siguiente, pero estoy a punto de terminar este trabajo, por lo que tendré un par de horas más de luz al día para seguir con esto. Espero sepan entender el inconveniente. Pero retomando donde estábamos. En el video anterior exploramos el final F y el G. Logramos despertar del sueño, pesadilla de este mundo. Derrotamos a todos los enemigos y nos enfrentamos a la mente maestra. Vencimos a Alice con la ayuda de Caperucita y Poro. Escapamos de este país de las maravillas. Llegamos hasta la Blanca Prisión, donde el alma de Lewis Carroll partió de nuestro ser para marcharse junto a la verdadera Alice Liddell. Y llegamos al mundo real, donde fuimos recibidos por Caperucita, gravemente herida y sonriente. Y este hubiese sido el final perfecto. Todo estaría bien en este mundo, pero el mundo es un lugar muy cruel, pues en un parpadeo hemos regresado al país de las maravillas. El progreso del mundo ha sido reiniciado, todo ha regresado a cero. Pero hicimos absolutamente todo lo que podíamos haber hecho. No solo vencimos, sino que dominamos la locura en la mecánica del Zen. Exploramos cada rincón del país de las maravillas, encontramos a Caperucita en todas sus ubicaciones. Salvamos a Leaf y recuperamos las memorias. Llenamos la librería, directamente vencimos a la mente maestra. ¿Qué más podríamos hacer realmente? ¿Será este simplemente el final? Y el haber regresado aquí es solo una excusa para decirte, hey, lo lograste, pero si quieres puedes seguir jugando. Todo el mundo sigue su mismo rumbo. No hay realmente cambios notorios en el mapa. Pues no lo es. Pues aunque no lo creas, todo está exactamente igual, excepto un pequeño cambio. Hay un pequeño cambio que nos señala de todo lo contrario. Y es que sí, justo en el momento en el que obtienes el final G y se reinicia el ciclo, aquí hay una diferencia crucial. Usualmente todo ciclo no inicia en la librería, sino en la verdadera primera zona del juego. Sin embargo, en esta ocasión inicias en la librería. Pues si en este momento, y sola y exclusivamente en este momento, te diriges a la prisión debajo de la librería, verás a la gata Cheshire y podrás interactuar con ella. Si quieres saber exactamente todo lo que dice, lo menciono al final del video anterior, pero resumidamente te revelará muchas cosas, donde podrás darte cuenta que realmente la gata siempre fue buena, y al final de sus diálogos te mencionará como si quieres un final distinto, que te dirijas al río Carroll y busques un pequeño bote. Y aquí es donde verdaderamente podemos empezar este video. Pues verás, Black Souls 2 está compuesto por el juego principal y 3 DLCs. Todo lo que hemos explorado es la historia y el contenido del juego principal y el primer DLC, que solo agrega el mar profundo. Para llegar al verdadero final, debemos completar los dos restantes. Y déjame decirte, el DLC de Black Souls es excesivamente difícil, así que mejor prepárate, específicamente el DLC 3. Pues bien, nuestro destino está claro. Vamos al río Carroll a buscar un pequeño bote. Pero antes, a pesar de que este es el único lugar donde podrás encontrar a la gata Dina de esta forma, el juego no es tan cruel, pues te dejará un par de pistas extra en caso de que te hayas saltado este diálogo exclusivo. Y la más notoria será en la Academia Oxford, donde la habitación de Vagina Dentata, donde siempre estará esta extraña muñeca que no tiene diálogo, y cuyo nombre es la muñeca de Liddell. Una vez que completes el final G, su interacción será completamente diferente. Primero, esta interacción tiene una peculiaridad, y es que solamente aparece con tu Zen en positivo. Y al hacerlo, la muñeca hablará. Se presentará contigo diciendo que tú has sido registrado como su maestro, que es el modelo Alice 02D, pero que como es solo una muñeca, no puede realmente asistirte en tus actividades diarias, pero puedes usarla como gustes. Aquí tendrás dos interacciones con ella, bueno, tres. La que nos interesa es hablar. Seleccionar esta opción te presentará con una inmediata pregunta. ¿Quieres parar los engranajes? Si respondes que no, solo habrá silencio y será todo. Pero si respondes que sí, te dirá que entonces debes visitar a Winterville, donde Alice 01, la que creó esta muñeca, te espera.
Por cierto, si decides hacer el sin nombre con la muñeca, será una escena bastante extraña, pero algo sí te dirán, y recuerda esta información, pues Grimm mencionará cómo unirse a esta muñeca hace que el dolor de los engranajes en su cabeza se multipliquen de manera exponencial, y siente cómo hacerlo con la muñeca le provocaría perder su alma completamente. Si la matas, te dirá que lo acepta porque te ama, te ama, te ama, te ama. Esto es una clara referencia a la Alice del primer juego, pero asimismo hay algo más que está oculto detrás. Pero sin más preámbulo, nos dirigimos al río Carl, donde encontrarás dos enemigos nuevos en la zona al norte del mapa. Estos enemigos son excesivamente fuertes, más fuertes que la mayoría de los jefes en el juego, capaz de matarte en un solo turno aunque estés en el máximo nivel, y lleno de stats. Están resguardando un camino estrecho, un camino que siempre ha estado ahí, pero ahora tiene un pequeño bote al final. Tomarlo te lleva a una zona nueva, llamada el Jardín Secreto de la Nieve, repleto de muñecos de nieve. Lleno de mensajes que dicen cómo necesitarás mucho poder aquí, y cómo para avanzar necesitas vencer a una entidad llamada el Viejo Rey. Pues en esta zona, si tienes tu Zen en 100, aparecerá una puerta, pero esta puerta no se abrirá, pues esta es la puerta que te da el paso al DLC 3. Y para entrar, debes cumplir como las instrucciones te dicen, derrotar al Viejo Rey. Ahora, en este lugar aparecerá una escena especial con Jabberwock, donde nos revelará que ella es la creadora de todos los muñecos de nieve del juego. Y antes de irse te dirá que si piensas cruzar esta puerta, debes hacerte muchísimo más fuerte de lo que realmente eres. Pero que si logras conquistar el Calabozo del Caos, debería bastar. Y como podrán imaginar, no grabé esta escena, pues en este punto Jabberwock estaba muerta, pero bueno. Pero ya tenemos entonces una idea. Debemos ir al Calabozo del Caos, vencer al Viejo Rey, y ahí podremos atravesar la puerta. ¿Y dónde rayos es todo esto? Pues está en el nombre. El primer DLC se llama El Dios del Océano Profundo. El segundo se llama El Viejo Rey del Ajedrez. Y el tercero se llama La Corona del León y el Unicornio. Y para dejar de hacer enredos es que debemos ir al Calabozo del Caos, a ese lugar que mencioné hace varios videos, el jardín gobernado por la pequeña Mabel. Y eso es lo que exploraremos hoy. Para recordarlo, se encuentra debajo de la librería de los sueños, detrás de una puerta roja y conecta directamente con Queensland. Pues déjame explicarte cómo funciona. Al entrar debes seleccionar el modo, sea el Calabozo del Caos o el Calabozo del Tiempo y Espacio. El Calabozo del Caos te transportará con todo y tu equipo a un lugar aleatorio, un mapa bizarro y roto del juego. Las texturas, enemigos y música de fondo serán escogidas todas al azar, pero podrás notar que la única opción para continuar es una puerta doble. La forma de abrirla es jalando una palanca en algún lugar del mapa. Esto desbloquea la puerta y podrás seguir tu rumbo. Sin embargo, no tendrás opción de retroceder, pues el único camino es hacia abajo. Al mismo tiempo, hay una mecánica de profundidad. Cada cierta cantidad de pisos, la profundidad aumentará, y esto simplemente dicta la dificultad de los enemigos y los jefes. La profundidad llega hasta el 20, pero cuando llegues a profundidad 9 tendremos prácticamente todo el contenido disponible, pues esta dificultad será prácticamente la misma que la dificultad 9 del juego base. Si quieres seguir explorando más allá de esta profundidad, te informo que el crecimiento se vuelve exponencial, donde la profundidad 20 tiene enemigos cientos de veces más fuertes que los de dificultad 9. Pero bueno, el asunto es que solo hay dos formas de salir del Calabozo del Caos: muriendo o usando un objeto que te transportará de nuevo hacia el País de las Maravillas. Hay habitaciones de jefes que aparecen aleatoriamente, donde aparte de poder guardar tu partida, podrás hablar con Mabel y te venderá objetos y almas. Aquí tendrás acceso a las almas de los exteriores, singularmente las más poderosas del juego, pues consumirlas elevará tus estadísticas enormemente.
mucho más que cualquier otra cosa en el juego. La única diferencia entre el calabozo del caos y el calabozo del espacio-tiempo es que este último repite todas las mecánicas del primero, con el detalle que también te convierte en un nivel 1 sin equipo y sin ninguna bonificación, por lo que sí, se vuelve un roguelike aleatorio aún más difícil. Dentro del calabozo encontrarás objetos muy poderosos y, más importante, ciertos hechizos completamente rotos, como Black Slash, que es una habilidad que no solo es un impacto asegurado, sino que impacta 4 veces. Junto a la mecánica de turnos extra y usando los objetos, puedes hacer el equivalente a 20 ataques por turno, o el hechizo de Royalty, que es un super buff completo. Pero asimismo hay enemigos interesantes. Los más resaltables son los jefes, pues al llegar a la habitación de un jefe en el altar, donde puedes guardar la partida, luego de ser derrotado el jefe, este puesto de guardado te dirá la historia o el lore de este jefe. Tenemos jefes interesantes y de nuevo, son aleatorios. Por ejemplo, el primero que me salió es el lobo en las ropas de la abuela, donde detalla gráficamente cómo Caperucita fue destrozada y devorada para al fin reunirse con su abuelita siendo caca de lobo. Pero con un comentario al final de Mary Sue, diciendo cómo su Caperucita no tendrá un final tan vulgar, que tendrá una diferente forma de estirar la pata. También está el monstruo de Frankenstein, que relata la historia de cómo en cierto lugar vivía el hombre más horrible del mundo, y cómo donde sea que iba, la gente le gritaba monstruo y le lanzaba piedras, pero que aún así encontró a alguien a quien amaba, y en una cruel asimetría, se enamoró de una mujer preciosa, tan hermosa que su sonrisa era como una flor radiante, y siempre estaba rodeada de un campo de flores. Además de que siempre recibía amablemente a este horrible hombre. El único detalle es que esta mujer era ciega. El hombre estaba seguro de que si ella viera cómo él se ve realmente, lo rechazaría. Pero aún así, el hombre se llenó de coraje y determinación y le confesó su apariencia, le confesó su amor. Y apenas lo escuchó, ella se quedó callada por un tiempo, para luego verlo y lentamente abrir sus ojos. Pero no habían ojos, solo hileras de dientes. Su cuello se torció y se arrancó, y su cabeza cayó en las flores. Me alegra mucho, yo también estaba buscando un esposo, es lo que dijo. Los jefes que pueden encontrar dependen de la profundidad que tengas en el calabozo, por lo que sí hay escenarios en los que podrás simplemente perderte de ciertos jefes. A lo largo del calabozo hay muchísimos eventos. Los principales son los libros voladores, que te dan hechizos, las haditas, que son 2, y cada una te da o 100.000 almas o te cura. La ardilla, que al capturarla te envía varios pisos más abajo en el calabozo, que es lo ideal para avanzar rápidamente. Y también suele aparecer un mercader, que reconocerás como el papá de Elma del primer juego. Y cada vez que interactúes con él, le compres o no algo, desaparecerá, no sin antes decirte: por favor, cuida de Elma por mí. Y ahora, antes de mencionar a los jefes y sus historias, hablemos del factor más importante y la mayor queja que tienen con el calabozo del caos. Pues está la idea de que realmente es muy tedioso. Personalmente para mí no lo fue, en lo absoluto. Pues explorar todo el contenido disponible para grabarlo me tomó aproximadamente 1 hora. Pero para el punto de vista de alguien que quiere simplemente ir rápido al DLC 3, donde está la mejor parte de toda la obra, esa hora puede sentirse muy larga. La verdad es que el juego te ofrece muchas formas de acelerar el paso. Primero, aparte de las ardillas, puedes encontrar un objeto llamado pelaje de ardilla, que simplemente te lleva un piso más abajo. Segundo, cada vez que llegues a la habitación de un jefe tienes directamente la opción de saltártelo completamente y avanzar otro piso más. Y tercero, a pesar de ser aleatorio en varios detalles, la arquitectura del sitio tiene patrones bien definidos, y esto aplica a la puerta y a su palanca. Eventualmente sabrás a dónde ir directamente para abrir la puerta y seguir, ignorando el loot y los enemigos. Todo esto combinado nos hace avanzar cientos de pisos muy rápido, con mínima dificultad. Pero, ¿hasta dónde debes avanzar? Por ahí vi hace tiempo un post que decía que llevaba en el piso 590 sin ver al viejo jefe. Pues no lo creo, pues desde el piso 10, cada piso tiene una posibilidad en 5 de subir la profundidad, del 0 al 1. Luego en el piso 30, del 1 al 2, en el piso 50,
luego en el 70 y así hasta llegar al 170. Cuando llegues al piso 170 es donde generalmente estarás en profundidad 9, pero pensarás que como los jefes son aleatorios, las posibilidades de que justo te salga el viejo rey son mínimas. Pero no, apenas consigas la profundidad 9 es 100% asegurado que aparecerá. Pero una vez que lo derrotes, su aparición ahí sí se vuelve aleatoria. Así que en el peor escenario posible, ya en el piso 210 es prácticamente asegurado que viste al viejo rey, lo que es más o menos 30 minutos. El otro asunto es la dificultad. La mayoría de jefes juegan con las reglas normales del juego, pero ciertos jefes, incluido el viejo rey, tienen mecánicas que te obligan a pensar un poquito. Específicamente, a dejar de intentar hacer unga bunga y golpear y matar a todo. Pero bueno, ignorando todo esto, es muy divertido, en especial jugar el calabozo del espacio-tiempo y experimentar nuevamente el nivel 1. Además de criaturas, jefes y lore, ciertas habitaciones son especiales, con carteles, detalles, o mejor aún, una librería entera detallando muchísimos eventos sobre el lore de Marisu, el origen del calabozo del caos y demás cosas. Pero está bien, todo esto es una gran introducción general del calabozo del caos. Ahora sí hablaremos de lo que podemos encontrar aquí de interesante, junto a ciertos jefes y sus historias, además de Mabel, de la Mabel, porque es uno de los personajes más amados de la franquicia. Ahora sí, empecemos. Iniciando por detalles importantes. ¿Qué es el calabozo del caos? Pues se nos revela que es realmente otro jardín más, propiedad de esta niñita, Mabel, cuya identidad lovecraftiana revelaremos más adelante. A diferencia de otros jardines donde al menos se intenta formar un mínimo sentido, este jardín es realmente capas encima de capas, infinitamente pequeñas, caóticas y pequeñas capas, todas encima de otras. Todos los elementos de este jardín han sido tomados, restaurados o directamente robados de otros jardines. A esto se debe de que aquí se encuentren piezas del primer juego, como los soldados del reino de Andor, armas especiales y encima personajes anteriores, como también detalles sobre el propio jardín de Nyarlathotep, en el que nos encontraremos en este juego, piezas descartadas, enemigos desechados y demás. Lo primero que debemos hacer es no entrar al calabozo del caos, sino hacer una ronda antes y conseguir todos los juramentos posibles, como ya lo hemos hecho antes, pues estos efectos sí son aplicables en el calabozo. Con esto realizado entraremos, y por la propia naturaleza del calabozo y lo aleatorio que es, no puedo hacer un verdadero paso a paso de lo que sería la experiencia normal aquí, pues cada uno tendrá una experiencia diferente. Pero hay ciertos lugares que valen la pena recalcar. Por ejemplo, este lugar que es literalmente el rancho de Behemoth del primer juego, donde en el lugar donde encontrabas por primera vez a Gus se encuentra la palanca para abrir la puerta. Y también encontrarás un cartel que simplemente detalla, desde la perspectiva de algún alma atrapada, la naturaleza infinita y caótica del lugar, con un número que cuenta cuántas veces este lugar ha sido visitado, mostrándote que no eres el primero. Tenemos también este otro lugar, cuya estructura entera es solo un puente conectando dos parches de tierra. En el extremo derecho hay un cartel que detalla un puntaje de juegos de ajedrez. Primero contra la Reina Roja, con 10 victorias, 2 empates y 9 derrotas. Al final un comentario bastante infantilizado, diciendo cómo al inicio perdió tantas veces, pero cuando entendió el juego ganó al final, sintiéndose orgullosa de sus victorias y diciendo que quizás debería llamarse la reina del nihilismo, seguido de otra puntuación, esta vez contra la Reina Blanca, con un score de 0 victorias, 0 empates y 40 derrotas, seguida de comentarios excesivamente frustrados. Aquí nos revelan varias cosas, entendiendo que la Reina Roja es Prickett, la Reina Blanca es Note, y lógicamente la autodenominada reina del nihilismo, Mabel. Primero, que ya hay alguna relación o al menos interacciones entre estos tres individuos, que es importante que lo tengas en mente. Y segundo, que Note es excesivamente inteligente.
Hay un piso que muestra casi perfectamente el mapa de la prisión inicial del primer juego, donde podrás ver a la fogata clásica y a Liv a su lado, como en los viejos tiempos. Pero al interactuar con ella dirá: esperabas a la heroína principal, pero en su lugar viste solo una muñeca. Qué mal, una muñeca de Liv. Engañado de nuevo. Y Grim la golpeará fuera del mapa. Hablando de Liv, hablemos de esta librería. Esta se comporta como un piso más, con una palanca y una puerta, pero estará llena de libros y estanterías que puedes investigar. En orden, dirán lo siguiente de izquierda a derecha. Primero, luego de ser invocada por la bruja buena Glinda, la cabra negra del bosque con los 1000 hijos tomó raíces en esa tierra, intentando reinarla y propagarse. Y así nada más la cabra negra fue atrapada fácilmente por Mary Sue para convertirse en otro actor en su obra. Con un comentario al final de Mary Sue diciendo: es solo que, ya sabes, quería ver cómo mamá reaccionaría cuando viera mi propia historia. Fue una decepción total. El siguiente libro dice: es tan difícil escoger cuando todos son únicos en su propia forma, y aún así debo hacerlo. Esto es lo que le deben llamar al dolor del escritor. Claro, solo voy a mezclar a todos y fusionarlos en uno solo. El tercer libro dice: la habilidad de Mary Sue de cambiar era un poder único a ella, y con este poder podía crear y mantener varios jardines. Y a pesar de ser tan extraño, me siento obligado a admitir su genio como creadora. Luego de que la Reina Roja y la Reina Blanca le quitaran su divinidad, luego de que fue despojada de su poder, ellas convirtieron a esta habilidad de crear en un nuevo gran dios. De esta forma se aseguraron que ninguna lo usaría en contra de la otra. El teatro de la oscuridad, Grand Guignol, un dios mecánico existiendo para ser usado por un dios egoísta. Ahora ya no existe, pero existe en el pasado, en el castillo de Winterfell. Ahí duerme junto a la corona. Y no es la primera vez que menciono este nombre, ¿eh? De nuevo, recuérdalo. El cuarto libro dice: ella y yo éramos tan parecidas. Era como si me estuviese viendo en un espejo. Nació con los mismos ojos, mismo cabello y la misma figura. El mundo no necesita dos de la misma chica. Y ver a la otra yo gritando y sangrando mientras era arrastrada a los engranajes y triturada, alejé la mirada. El quinto libro dice: nacido y lanzado de un negro y viscoso útero, tu niño se arrastraba como un caracol. El sexto libro dice: Mary Sue posee el imperio perdido, Elysium. Nyarlathotep posee el país de las maravillas y cada gran dios tiene su propio jardín que han creado. El nuevo jardín, reconstruido al recoger la gran cantidad de almas y escenarios descartados por estos dioses, apilándolo todo uno encima del otro en un caos total. Este mundo de ajedrez, Shatranji, espero que se pronuncie así. Ellos se burlan de mi cajita de joyas, llamándolo el calabozo del caos. No puedes entender qué tan radiante es comparado con sus patéticos pequeños jardines. No es divertido ver cómo al imitar las formas humanas, terminan adoptando la emoción llamada celos sin ninguna preocupación. El séptimo libro dice: la Reina Blanca ve este jardín como nada más que una cajita de juguetes y mueve piezas solo para llenar espacios vacantes de los actores, a pesar de incluso gastar a los recién nacidos para prolongar su drama inútil de perseguir el amor. Al final, solo fue un desperdicio estelar que cayó de su trono. No tiene ninguna forma de darse cuenta del encanto de mi cajita de joyas, inigualable en toda la galaxia. No existe mayor espacio de lore que en esta librería, y aquí ya podemos dejar un par de cosas claras. Este calabozo del caos está repleto de pisos, y todos se sienten nostálgicos en alguna forma. Y ahora entendemos por qué. Mientras que otros grandes dioses crean y diseñan sus jardines, Mabel toma prestado detalles de los demás. Un par de seres por aquí, unos cuantos metros de tierra por acá, un poco de estantería y listo. Ya está un piso más del calabozo del caos. Y por eso es que está repleto de referencias al primer juego. Todas estas piezas descartadas del jardín de Mary Sue han sido recuperadas por Mabel para ponerla en su cajita de joyas. Pero no solo de Mary Sue, de todos, pues como podrás ver más adelante, incluso hay piezas descartadas del propio País de las Maravillas. Hablando de referencias, hay un poco más de lore esparcido por aquí y allá, pero son bastante menores. Hablemos de los jefes.
Como dije, la característica de los jefes en el Calabozo del Caos es que tienen su propia sala especial, y luego de derrotarlos podrás leer su historia. Siendo completamente honestos, podría tardar al menos 1 hora hablando de todos los jefes del Calabozo del Caos. Y con esto va mi única queja del lugar. Hay tantos jefes que simplemente puedes terminar perdiendo, porque no te jugaron los números a tu favor. En mi partida para grabar, por ejemplo, avancé cientos de pisos, y hubo algunos de los jefes que no encontré. Solamente sé de su existencia, porque cuando jugué hace años por primera vez, los vi, y me emocionó muchísimo. Y hablo del dragón Hellkaiser, que si no lo conoces, es un enemigo formidable que te enfrenta 3 veces en el primer juego. Así que por él, seguí avanzando 300 pisos, pues en su versión del Calabozo del Caos te enfrentas a sus 3 versiones en una sola batalla, solo para que apenas derrotes a su última versión y suenen las campanas de la victoria, su propia alma se levante y pelee contigo con un temazo. Ayuda mucho que antes de la pelea, la descripción solo te dice que es un Wyvern. Es una grata y épica sorpresa. Y su lore al final solamente dice: adiós, mi querido Némesis. Otro jefe buenísimo de mencionar es este, que en mi partida salió en el piso 207, con su título que dice Reina de la Ceniza. Ceniza. Ya podrás imaginarte quién podría ser. Y sí, viene con otro temazo. Míralo por ti mismo. Sí, Cenicienta. Su diseño es diferente al del primer juego, pero es Cenicienta. Este jefe se basa en el contraataque y se encarga de eliminar tu Requiem sin problemas. Además de que golpea bastante duro. La historia desbloqueada luego de derrotarla es muy triste y dice lo siguiente. En una tierra muy lejana, junto a sus malvadas hermanas, vivía una pobre maid llamada Cenicienta. La pobre chica era molestada por sus hermanas cada noche y su madrastra la llenaba de abusos sin parar. Fue dejada atrás cuando se fueron a un baile, la madrastra con las 2 hermanas al castillo real. Y ahí, Cenicienta lloró toda la noche. Fue entonces que la hada madrina se apareció frente a ella. La hada madrina le preparó un carruaje de calabaza, un hermoso vestido y un par de zapatillas de cristal para Cenicienta. Esta magia no duraría más que una noche, pero bastaba para que Cenicienta fuera al baile real. Y hasta que el reloj marcó las 12, Cenicienta bailó feliz con el príncipe. Se llevaron muy bien, pero con el tiempo prometido acercándose, Cenicienta tuvo que escapar del baile, bajando las escaleras corriendo y dejando torpemente su zapatilla de cristal atrás. Al día siguiente, el príncipe fue buscando, con zapatilla en mano, casa por casa, pues seguramente a la que le quede la zapatilla debe ser su Cenicienta. Y hasta aquí la historia es bien conocida, pero de todos los posibles finales, la zapatilla de cristal encajaba perfectamente en los pies de su terrible hermana. ¿Acaso fue culpa del incompetente príncipe que ni siquiera pudo recordar su rostro? ¿O fue culpa de las zapatillas de cristal? Sea cual sea el caso, solo Cenicienta se quedó atrás con su madrastra, quien la echó de casa, y por varios días ella caminó sin rumbo por la neblina, hasta que se torció el tobillo, y cayó al piso mientras lloraba. Y entonces una linterna la iluminó. El sonido de pezuñas acercándose, el carruaje del príncipe se acercaba frente a ella, y con su garganta dolorosamente seca, Cenicienta gritó su nombre. Y aunque su voz estaba áspera, llegó hasta los oídos del príncipe, y el carruaje se acercó y se acercó hacia Cenicienta, y la arrolló sin detenerse. Después de todo, el príncipe tenía mucha prisa por llegar a su boda. Potente. Pero hablemos del protagonista de este lugar, el jefe al que vinimos específicamente a vencer, el viejo rey del ajedrez,
En mi caso, apareció en el piso 194. Su título solo dice El Viejo Rey, y al iniciar la batalla te recibe esta figura. Visualmente es muy similar a la forma demoníaca de Lorina, pero la similitud acaba aquí. Y honestamente se ve bastante debilucho. 2 o 3 usos de Black Slash y su vida se reducirá a 0. Pero como era de esperar, aparecerá una segunda fase. La música cambiará a algo no épico ni lleno de acción, simplemente bizarro. En este punto el jefe es completamente inmortal y a su lado aparecerá un clon llamado Reflejo de Sombra, que también llegará hasta el borde de su vida y no morirá. A lo largo de la batalla y sin aviso previo, seguirán apareciendo más y más copias, todas completamente inmortales, y cuando llegue su turno de actuar, usarán un ataque en el que describen como forman una espada bañada en un aura oscura. En este momento son susceptibles a la mecánica del break, que es lógicamente más sencilla con un arma de fuego. Si consigues romper su ataque, morirán en el siguiente turno, y en eso consiste la batalla. Pero como te dije, cada vez aparecen más y más reflejos, y por si fuera poco, son completamente inmunes a todo daño en área. Y con esto me refiero a que cualquier acción o ataque que realice daño a más de un enemigo, los ignorará completamente, por lo que debes enfocarte en ellos uno a uno y romper su ataque apenas es realizado. Y por cierto, en algún momento de la primera fase, el jefe principal lanzará un ataque llamado Semilla de la Muerte, que cuando germine te matará, así que presta atención a eso. También, si en algún momento se te juntan más de 2 reflejos, probablemente pierdas también la batalla. En total son 6, van de la A a la F. Si te lo tomas con calma la batalla, podrás ganar. Recuerda que no podrás bajar la dificultad, pues el Calabozo del Caos se rige por sus propias reglas. Así que si estás acostumbrado a jugar en dificultad 0 o 1, prepárate mentalmente. Dentro de todo, es una batalla muy sencilla para estándares de Black Souls 2, así que buena suerte. Apenas es derrotado, aparecerá Mabel detrás tuyo, sorprendida de que el rey fue vencido. Menciona que incluso se tomó la molestia de alistarle a ella una revancha contra ti. Y luego aplicará la de Sans y simplemente se teletransportará mientras sigue hablando, diciendo que en serio quería que aquel que bebió su sangre jugara un rol más importante. Pero bueno, parece que el poder creativo del yo actual no es rival para el magnum opus de Marisu. Luego se parará detrás de ti de nuevo riéndose y diciendo: Fufu, aunque con un chasquido de mis dedos, todo este mundo de ajedrez colapsaría. Sería tan sencillo lanzarte un mundo de la nada. Le puedes responder a esta amenaza como gustes, diciéndole directamente: ¿estás retándome? Oh, adelante, inténtalo. Pero sea cual sea la respuesta, Mabel se reirá, diciendo: tranquilo, solo era una broma. No podría destruir mi propio jardín, sería demasiado desperdicio. Se acercará y te dirá: en serio debería odiarte, ¿cierto? La cabra negra era mi favorita, y a pesar de eso, tú has tomado su lugar. Muy peculiar. Has captivado mi alma. Tú y yo somos casi los únicos seres que podemos ir y venir libremente de los jardines, ¿sabías? ¿Por qué no nos escabullimos tú y yo? Solo los dos. Olvidemos este sucio paraíso y disfruta de los varios jardines junto a mí. No tienes de qué preocuparte. Aquí, incluso los ojos del dios reptante no nos alcanzarían. Solo necesitas asistir con la cabeza y te dejaré disfrutar una eternidad de diversión. Pero Grimm se alejará de inmediato al escuchar esto, provocando la risa de Mabel, rechazando una invitación mía. En serio eres fascinante. ¿O es que acaso no sientes una atracción hacia mí? Bueno, no importa. Por haber llegado hasta aquí, te daré un regalo espléndido. Te dejaré ver el cosmos. Mientras una imagen muestra al acercamiento de sus ojos una pupila muy peculiar. Serás transportado a un escenario universal, muy similar a aquella habitación antes de enfrentar a Dina, el sueño del mundo. Y aquí, frente a ti, aparecerán 5 figuras familiares. De izquierda a derecha, Alice, Note, Marisu,
Cuti y Jabberwock, con un mensaje de Mabel diciendo: ningún gran dios puede escapar del destino de la ruina para nunca prosperar. Sus creaciones decaen conforme pasa el tiempo y eventualmente los grandes dioses pierden sus cultos y son olvidados, como grandes dioses antiguos. Y mientras estrellas incontables desaparecen, esforzándose por no caerse de sus tronos, los grandes dioses preparan jardines que ellos mismos crearon para la agresión. Algunos para blandir su autoridad, algunos para forzar que su existencia sea reconocida. Los jardines chocan con jardines y la guerra final entre grandes dioses inicia. Las almas de las creaciones que fueron asesinadas sin cesar, al final regresan al cosmos. La conclusión de todo esto: un fenómeno llamado el despertar del idiota. Un evento que borra todo lo existente en el cosmos en un instante. Todo termina y lo que queda es un mundo de la nada. Y ahí nada puede ser experimentado. Y ahí nada puede ser creado. No puedes ir a ningún lado y completamente solo puedes mirar a la infinidad de la nada. Y dicho eso, reaparecerás junto a Mabel. ¿Qué tal la vista? Estos son los ojos del cosmos míos. Es un paisaje que trasciende dimensiones, que yo, que existo todo en uno, puedo observar. ¿Es acaso una mentira? ¿O es acaso la verdad? ¿Deberías o no creerme? Pues depende de ti. Incluso la Reina Blanca no me creyó, aunque claro, con lo sospechosa que suelo ser, supongo que es culpa mía. Pero aún así, estos eventos ocurrirán y para ti, el futuro es peor que desesperanzador. Si no puedes prevenir la última guerra, vas a saborear una eternidad en el mundo de la nada. Y al preguntarle qué debes hacer, te dirá: la solución es simple. Debes crear tu propio jardín, marchar a la batalla y detener a los grandes dioses antes de que la última guerra inicie. Le puedes decir que no puedes crear nada y te dirá: así es. Ese obstáculo detiene tu pincel, pero tarde o temprano, la carga de las almas negras será demasiado fuerte e inmediatamente luego explotarán, rompiendo el recipiente. Y ese momento será tu única oportunidad, Grimm. Junta las dispersadas almas y regrésalas a su respectivo recipiente. Yo te ayudaría en esa tarea también. Parece ser que estoy a punto de ser descubierta. Terminemos esta plática. Después de llegar hasta aquí, simplemente despertar del sueño debería ser tarea fácil para ti, ¿cierto? Entonces iré a soñar con el futuro y me hundiré en el alcohol. Y luego regresará a su posición normal como si nada hubiese pasado. Por cierto, el lore del viejo rey dice lo siguiente: Uther Pendra, el viejo rey, el ancestro, aquel que bebió del santo grial y por ello obtuvo un inmenso poder. Líder de los caballeros de la mesa redonda, ella reinó sobre la nación teocrática de Avalon por varios años. Y aún así, en lo que podría ser un destino del rey o el karma, el poder de la arrogancia la convirtió en una tirana. Se dice que conoció su final de la mano de un caballero traidor. Entonces, con esto en mente, con el detalle que el ataque que realiza se llama Excalibur, es obvio darse cuenta quién mismo es el viejo rey. En este caso, el rey Arturo, o bueno, reina, literalmente Saber de Fate. Y lo que bebió del santo grial resulta ser la sangre de Mabel. Tremendísimo momento. Y aquí un par de detalles más sobre Mabel. Si ahora sales del calabozo del caos, ella estará junto a la fogata caminando por ahí. Hablar con ella da varios diálogos aleatorios que dicen cosas como lo siguiente: el vino limpia mi manchada alma, o al menos así es como me hace sentir. Al inicio yo también me movía, pero para la quinta vez ya había perdido todo el interés. Explorar mundos no pisados es mucho más emocionante que ir a través de universidades o parques de diversiones, ¿no crees? Atrapado en el amor, incluso el dios reptante terminará eventualmente durmiendo en mi cajita de joyas. Yo me encargaré de ello. Estoy seguro de que estaría maravillado de pasar soñando por toda la eternidad. Si seleccionas la opción en rojo, te dirá que si te interesa este sucio y pobre cuerpo, entonces te gustaría cualquier cosa. Pero no, aquí no puedes satisfacer tu apetito. Pero podría dejarte ver su noche estrellada, por ser tú.
y se refiere a que debajo de su extraño vestido se proyecta la imagen de las estrellas en el firmamento. Algo que podrás notar es que Mabel tiene un cinturón metálico extraño. Al preguntar por este cinturón te responderá: ¿en dónde se supone que estás viendo? Pero sí, lastimosamente no se puede abrir. Lo puse como contingencia en caso de que aparezca algún no muerto pervertido. Este candado requiere una llave muy especial, y así es una llave que puede abrir un gran rango de puertas del tiempo y espacio, y ni siquiera necesita cambiar su forma para entrar en cada cerradura. De esta forma, puede abrir cualquier, y aquí es donde tienes la opción de usar una de las miles de llaves maestras que cargas contigo, abriendo el candado inmediatamente frente a la cara estupefacta de Mabel, que te dice: disculpa, ¿cómo es que tienes esa llave? Le respondes que es una llave maestra y le recitas el lore del objeto dentro del juego, a lo que Mabel te dice: así que esa muchacha incluso duplicó mi llave y le puso un trasfondo para cubrirlo. Interesante, pues bien, te felicito por haber encontrado una forma de abrirlo, pero aún así, no puedes tocar nada. Pero bueno, una cosa más de las generales y tremendamente importante es el tercer modo disponible del Calabozo del Caos. En esta puerta a la izquierda encontrarás la entrada para el modo Cenizas Reavivadas, donde enfrentarás a todos los jefes del Calabozo del Caos en grupos de acuerdo a su profundidad. En este modo de juego no puedes usar ítems, y si llegas al final, Mabel te dará una recompensa. Aquí es el momento donde encuentras a algún jefe y piensas: wow, no sabía que este jefe se encontraba en el Calabozo del Caos, con adiciones increíbles, como una pelea contra Jack y Edith al mismo tiempo, el sátiro de la lujuria del primer juego, el que gritaba: Dorothy bro. ¡Dorothy bro! ¡Bro! O incluso Behemoth. Sea como sea, al final hay una pelea contra Mabel misma, que al ser derrotada gritará Yok. Recuerda esa palabra. Luego te dirá que casi rompes este cascarón. Tendrás la opción de dos recompensas: almas o el misterio. Esta es la mejor fuente de almas del juego, pero la primera vez escoge el misterio. Se trata de un casco, en estos momentos el mejor casco de todo el juego, llamado el Misterio de la Noche Estrellada, regenerándote 30% de vida y maná cada turno y con un 50% de probabilidad de darte otro turno extra. Y es esto que ves en pantalla. Entonces, aquí hagamos una pausa y de una vez digamos quién rayos es Mabel. Primero, el nombre Mabel, el personaje de Mabel, sí es mencionado en la obra de Alicia en el País de las Maravillas, en un fragmento donde Alice, pensando que era muy tonta, menciona que debió haberse convertido en Mabel. Mabel es una de las amiguitas de Alice en el mundo real y, repito, es vista como una niña muy tonta en general. Este es el rol que cumple entonces dentro de este jardín. Por eso es que Mabel es literalmente un recolor de Alice. Pero ¿qué entidad Lovecraftiana es realmente la que está disfrazada de Mabel? Pues tenemos muchísimas pistas y muy directas. Primero, su visión del cosmos omniversal, donde puede ver pasado, presente y futuro a la vez. Segundo, la mención de su llave especial. Y tercero, su grito al ser derrotada. Yok, pues se trata del dios supremo, Yog-Sothoth. ¿Y qué implica Yok? Pues nada más y nada menos que conocimiento absoluto y también el dios exterior más poderoso de todos los demás. El Dios que todo lo ve y todo lo sabe. El Dios que está en todos y en ningún lado a la vez. El Dios que creó junto a la cabra negra incontables otros dioses. Por lo que sí, el Dios que es el padre legítimo de Mary Sue. Ese Dios, un todopoderoso, omnisciente y omnipresente Dios, en el rol de Mabel, la chica tonta. Yok entró al plan de apareamiento por su propia voluntad. Hizo unos 5 ciclos hasta que se aburrió de lo repetitivo que era. Tiene su jardín lleno de todo, un caos total que atesora, pues Yok es también una figura incomprensiblemente caótica, ocupando todo y nada a la vez. Yok
que es tan increíblemente inteligente y todo lo sabe, y ha visto el final de la existencia mientras experimenta el presente y el pasado, también ve este futuro, donde solo existe nada, donde nada sucede y nada importa. La verdadera resolución del nihilismo. Por eso su título es Mabel, la reina del nihilismo. Pues cuando el final es una eternidad de la nada, entonces nada realmente importa. Esa es Mabel. Esa es la muchacha borracha y tonta que está aquí contigo durante todo el calabozo del caos. Todo este DLC 2 y lo estará en el DLC 3 activamente también. Y como dato curioso, parece que en esta forma, en este disfraz, la influencia de la forma también le afecta a Yoke, pues a pesar de ser el más inteligente, es muy malo en ajedrez, perdiendo humillantemente contra Note. Y si consideras que al menos le ganó a Prickett, malas noticias. Un mensaje en el cuarto rojo de Prickett nos revelará que realmente le dio pena lo frustrada que estaba y la dejó ganar. Oh, cómo han caído los grandes. El dios exterior que todo lo sabe ahora es tan tonto por el rol que debe cumplir. Atrapado en este ciclo al igual que tú. Simplemente 10 de 10. Tremendo personaje y aún no llegamos a la mejor parte de Mabel. Pero bueno, hemos derrotado al viejo rey, hemos interactuado con la dulce Mabel y tenemos el camino libre para entrar a Winterfell y avanzar al DLC 3. Pero antes, quiero mencionar algo más que encontraremos en el Calabozo del Caos. Y tiene que ver específicamente con 3 jefes. El primero es el dios que habita en el lago. Es una batalla con esta extraña criatura. El lore nos cuenta cómo, deseando gobernar, el dios que habita el lago plantó sus espinas para convertir a todo el país de las maravillas en su raza. Sin embargo, como se esperaba de la traición, Nyarlathotep eliminó al dios que habita el lago antes de que pueda hacer algún daño significativo y atrapó su alma al laberinto caótico. Pues este jefe es un dios lovecraftiano llamado Glaki. La historia de este dios es, como dice su nombre, un dios que habita en el lago. Si te toca con sus espinas, te da el regalo de la vida eterna. Pero al hacerlo, te conviertes en un no muerto a su servicio eterno. Lo menciono, no solo porque mira con lo que estamos combatiendo, sino también porque tiene una relación directa con otro jefe. Este, en cambio, del juego principal, la bestia de la distracción. Este es un personaje de la obra Silvia y Bruno, llamado Uguk. Ahora, este personaje en la obra es el hijo de una pareja del cuento. Pues, en el hospital psiquiátrico, nos relatan cómo un día se cayó del puente y fue salvado por el dios que habita en el lago. Pero luego de esto, por alguna razón, espinas le comenzaron a crecer en todo su cuerpo. Fue tratado como algo malvado y fue expulsado. Pues, lógicamente, sabemos qué sucedió con la historia del dios Glaki en el Calabozo del Caos. Y si te preguntas dónde quedaron los padres de este muchacho, pues son otro jefe, el que cuida la entrada a la celda de Leaf. Pues están convencidos de que su hijo es realmente Leaf. Interesante, ¿no? El segundo jefe del que quería hablar, del Calabozo del Caos, es la princesa demoníaca de las espinas, cuyo lore dice, la primera princesa demoníaca pensada por Marisú. Se suponía que debía estar en el Imperio Perdido también, pero esa diosa que no sabe cómo contenerse, la convirtió en una existencia aún más poderosa que Cenicienta. Y aunque normalmente solo se enfocaba en dormir todo el día, en el momento que era dañada, provocaba que se despierte, haciendo que todos los personajes del jardín se desvanecieran como si fuesen solo un sueño, siendo capaz de crear una habilidad simulando a la del idiota. Marisú en serio era terrorífica. Pero al final, balancearla debió haber sido mucha molestia, pues su cuento de hadas fue destruido, y con su rol, sin poder durar una sola página, su alma fue desechada. Y sí, eso íbamos a ver en el primer juego. Te da un poco de contraste al poder increíble de Marisú. El último jefe del que quiero hablar es del dios de los sueños, cuyo lore dice, una belleza escondida en ropas masculinas. El gran dios que reina en el mundo de los sueños. Le gusta vestir de mujer a los hombres que le gustan y unirlos por toda la eternidad. Escogiendo cooperar con el plan de apareamiento del País de las Maravillas, le dio muchos consejos a Nyarlathotep sobre la creación de este mundo de sueños. Aunque la mayoría de estos fueron ignorados, luego de que el País de las Maravillas fue completo, una vez que su propósito fue realizado, fue masacrada en silencio. Este dios es nada más y nada menos que Hipnos, el dios griego,
luego adaptado al universo de Lovecraft. Y lo menciono por la idea del mundo de los sueños, pues la siguiente parte será muy, pero muy importante recordarlo. Hay muchos jefes aquí y muchas historias, como por ejemplo Behemoth, la cabra negra, el Kraken, literalmente Sekiro, el gato con botas y otra versión desechada de Pinocho. Pero no entran ya en este video. Y con todos los problemas de luz en mi país ya se ha retrasado lo suficiente. Así que tendrá que ser una sección aparte. Realmente me gustaría hacer un video hablando de todos y cada uno los espíritus de pesadilla, ciertos jefes principales del juego y estos que mencioné del Calabozo del Caos. Todo en un video. No sé si quieran ver esto. Si es así, háganmelo saber en los comentarios. Pero el siguiente video será adentrándonos al fin en el DLC 3, en Winterfell, camino al final de la historia, que se está acercando más y más. Ya podemos ver el telón, de hecho. No podré hacerlo en una semana, pues ya lo dije, no tengo luz. Pero apenas esté listo, al igual que este video, estará disponible primero para los miembros del canal, que ahora también es una forma de apoyarme en esta crisis que estamos pasando aquí en Venezuela 2. Pero eso es todo por ahora. Soy el Dr. Mix y nos vemos en el siguiente video. Bienvenido de nuevo a Black Souls 2. En el último video exploramos todo el DLC 2, el Calabozo del Caos. Conocimos a Mabel y derrotamos al viejo rey del ajedrez, que resultó ser el rey Arturo. Mabel nos contó directamente una tonelada métrica de lore sobre este mundo y su desesperanzador futuro. Hemos abierto la puerta misteriosa en el jardín secreto de las nieves, que nos abrirá camino a nuestro próximo objetivo, Winterfell. Y es Winterfell un nombre que se nos ha mencionado ya varias veces, tanto directa como indirectamente. Como por ejemplo, en aquel libro en el Calabozo del Caos, en el que se menciona a ese gran dios artificial creado con el poder de Marisu, el Gran Guignol, como solo existe en el pasado, específicamente en Winterfell. Como en Winterfell existe una corona importante, como lo menciona el trío loco en la fiesta del té sin fin, y como también lo menciona Alice 02D, la muñeca esa extraña que aparece ahora en la habitación de Vagina Dentata. Todos los caminos llevan a Winterfell, y ahora, frente a esta extraña puerta, es momento de seguir estos caminos. Pero antes, un par de avisos. Primero, nos adentramos al DLC 3, apenas crucemos esta puerta. Este es el final de la historia, el final de la obra, el verdadero final de nuestra serie actual. Por lo que si no has visto las partes anteriores, ahora es momento de verlas. Segundo, este contenido de DLC 3 es exponencialmente mejor, más intenso, más emotivo y sobre todas las cosas, mucho más difícil que todo lo que existe en el juego. Así que como recomendación mía y de Toro, que es el creador del juego, asegúrate de tener al menos 10.000 puntos en cada estadística antes de lanzarte al DLC 3. No exagero, en serio es muy difícil. Y créeme, Requiem no te salvará. Será una experiencia diferente. Como un aviso extra, el contenido del DLC 3 es mucho más terrorífico y mucho más perturbador.
Ya sé que está trillada bastante la frase, pero no es apto para sensibles. No solo hay segmentos de horror en cada esquina, sino que ciertos dibujos muestran representaciones de personajes que claramente son menores de edad, específicamente en 3 eventos individuales. Bueno, quiero aprovechar este momento para agradecer a los miembros del canal. Su apoyo es muy importante en estos momentos y, de nuevo, podrán ver estos videos al menos una semana antes de los demás al ser miembros. Pero sin más preámbulo, iniciemos este momento y atravesemos esta puerta y empecemos nuestra experiencia del DLC 3. Al hacerlo, el sonido que ya a este punto reconocerás como los engranajes de este mundo sonarán de fondo, con una narración que dice textualmente: y así, el curso del teatro ha sido preparado. Momento a momento, los engranajes triturando mi cerebro reversan su rotación. La pequeña niña, vistiendo una forma humana, está llamando. Y mientras la pantalla avanza, podemos ver a Mabel parada, mirando la puerta en la que acabamos de entrar. El sonido de un elevador es el único estímulo que recibimos, pues nuestra visión está tapada en completa oscuridad. La campanita suena y escuchamos una voz que pregunta: ¿un vagabundo? Otra le responde: así es, Lady Florence. Su nombre resaltado es un nombre que hemos escuchado antes. Abran el ataúd, responde la primera voz. El sonido de las bisagras se acompaña por la luz entrando a tus pupilas. Frente a ti una imagen peculiar. Un grupo de mujeres con máscaras especiales que tienen varios espacios para ojos y una figura diferente al resto. Es una furra con un bozal y un vestido azul. Su nombre es la doctora fundadora Florence, que al verte te dice: pobrecito, con ternura. Continúa diciendo: al igual que los otros, fuiste capaz de llegar a este lugar porque estabas enfermo. Debes estar adolorido y debes estar sufriendo mucho. Es algo que reconozco solo al verte. Enfermo en cuerpo y alma, en un estado tan terrible. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte. Ahora estás aquí. Nunca serás dejado a morir solo. Por favor, déjame salvarte con mis manos. Tu visión se apaga nuevamente y escuchas lo que asumes es una de las enfermeras decir: Lady Florence, solo esta noche le has brindado salvación a 38 pacientes. ¡Felicidades! Con mucho esfuerzo tratas de abrir tus cansados párpados y Florence dice: gracias. Ahora debemos apresurarnos y construir una nueva habitación para los enfermos. Tus ojos se cierran nuevamente y la enfermera menciona: Lady Florence, 6 pacientes de la habitación 203 han sido asesinados, con lo que vuelves a abrirlos lentamente. Lady Florence se mira entristecida y dice: debe haber sido ese diablo nuevamente, un condenado parásito acechando los sueños de las personas. El sonido de las bisagras cerrándose inunda en tus oídos, y Lady Florence dice: sobre llévenlo a una habitación donde pueda dormir tranquilo. El sonido de unas ruedas viejas suena, y las últimas palabras que escuchas son de Lady Florence diciendo: la medicina deberá ser administrada. Al despertar, estás en una camilla de hospital. Tu habitación está descuidada y las paredes rayadas, pero no está realmente sucia. Un megáfono en una esquina de la habitación, varios pacientes en sus camillas, una fogata y, más importante, una figura familiar. La gata Cheshire se encuentra aquí contigo. Este sitio se llama el Cementerio de Enfermería de Crimea. Su descripción dice: es un mundo encerrado en un ciclo de pandemias y curas. Aquí hay una tumba lista para todos y cada uno de los pacientes. Y de esta forma damos inicio al DLC 3. La gata Cheshire te dirá: de una caja a otra caja, toda una matrioshka, unido a un lugar que no está aquí y yendo a un lugar al que no querías ir. Corrige el curso o tu deseado cielo estrellado se mantendrá completamente negro. Los pacientes están algo oídos de sí mismos. Uno mencionará cómo al fin consiguió cerrar sus ojos, pero sigue soñando. Otro dirá cómo la señora de la lámpara nos protegerá.
uno estará muerto y los otros dos no hablarán. Cambiar tu zen al 0 apagará la música y aquel paciente que no habla ahora dirá: no, monstruo, no quiero convertirme. La que mencionó a la señora de la lámpara ahora dirá: la señora de la lámpara no te dejará salir. Y el paciente que habló de seguir durmiendo dirá: mi enfermedad ya debió haber sido curada. Tengo sueño todo el tiempo, mi cuerpo no se mueve. Siento algo extraño arrastrándose dentro de mi cabeza. ¿Qué rayos está pasando conmigo? ¿No es esto un hospital? No lo entiendo, me da mucho miedo. Salir de la habitación te pone en un lugar curioso. Es un gran charco de agua en el centro con varios pacientes bebiendo sin cesar en sus extremos. Hablar con ellos revelará lo deliciosa que es esta agua aparentemente. Lo extraño es que al caminar sobre ella recibirás daño, como si fuese veneno. En el centro completo hay un espacio seco con 4 lámparas apagadas. Un par de mensajes diciéndote cómo necesitas chispas y que debes obtener 3 chispas para luego ir al ataúd. Un mensaje en la parte inferior mencionará un tal Dr. Jekyll. En la habitación encontrarás en cada punto cardinal mensajes diciéndote que mates a los pacientes, con un mensaje arriba directamente diciéndote que los mates, o si no, te arrepentirás. Atacar a los pacientes te enfrenta con un enemigo que ya hemos visto en el hospital psiquiátrico, excesivamente débil. Poner tu zen en 0 simplemente evitará que puedas hablar con ellos. Una paciente se encuentra frente a un elevador cerrado, lo que nos deja 2 caminos. A la izquierda, una pequeña puerta, o a la derecha, que hay unas escaleras. Entrar a la de la izquierda te presenta con una habitación llena de cadáveres, con una chica amarrada a una silla que tiene un saco tapándole la cara. La chica te dirá cómo lleva aquí mucho tiempo ya, y solo desea que este cuerpo al fin pueda ser útil de nuevo. Mencionará como cuando Lady Florence estaba en el País de las Maravillas, ella manejaba solita todas las instituciones de salud, sin enfermeras o pupilos, completamente sola, y que peor aún, en ese lugar habían incontables pacientes en condiciones críticas. Incluso después de que ella estableció el hospital psiquiátrico, los pacientes seguían viniendo, oleada a oleada, y a pesar de todo, Lady Florence nunca se rindió. Estableciendo nuevas reformas médicas, ella salvó a muchísimos pacientes. Pero aún así, al final... ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Quieres escuchar más de mis historias? Eres muy lindo. Y como eres tan lindo, tengo un favor que pedirte. Verás, me acabo de quedar sin víscera, y para que yo sea yo, la necesito. Necesito esa dulce y sabrosa víscera. Entonces, ¿qué dices? ¿Podrías traerme un poco de víscera? La tiene el Dr. Jekyll en el 2º piso. Te recompensaré, lógicamente. What the fuck. Derecha, verás un montón de mensajes diciéndote cómo necesitas poder, vida y fuerza. Adelante. Pero como no hay otro camino, subiremos las escaleras. En el absoluto silencio avanzas lentamente y el sonido de algo quebrándose a lo lejos combina con la oscuridad en la que ahora estás envuelto. Un extraño sonido distorsionado asalta tus oídos y en el parpadeo de las luces, una mujer excesivamente alta en un vestido negro, portando una pequeña lámpara, aparece detrás de ti, para luego ser envuelto en una oscuridad total. Podrás fijarte que aún en esta oscuridad puedes moverte, para aleatoriamente ser asaltado por esa horrible figura, que en el lado positivo ilumina la habitación con su lámpara cuando aparece, drenando tu vida al hacerlo. En esta sección debes huir de esta mujer navegando en la oscuridad, solo rota por su tenue y roja luz, cada vez más frecuente, cada vez más cerca. Hasta que te encuentras con una puerta. Te encierras en lo que parece ser una habitación pequeña, con una camilla y nada más. Un texto en la pared que solo te dice: no te muevas. Y suena la puerta. La pesadilla no ha terminado. La manija de la puerta suena. Algo está intentando entrar. Y empieza a golpear con fuerza la débil madera, haciendo temblar la habitación entera hasta que
la única fuente de luz, cae al piso rompiéndose. La puerta se abre lentamente. Una espantosa cara se ilumina con la lámpara y abres los ojos nuevamente en la camilla donde despertaste. Regresar a donde estaba la mujer ahora muestra una habitación diferente. Al subir las escaleras escuchas los gruñidos de pacientes que están persiguiéndote en las habitaciones de al lado. Y en el último piso un ángel. Su retrato se llama el ángel brutalizador Lingerina o Lingerina, tatareando mientras baila en la cima de un pilar. Al verte, te preguntará quién eres, pero no te dejará responder, pues dirá: «Ah, ya sé, déjame adivinar. Tú también viniste con la esperanza de ser salvado por mí, ¿cierto?» No necesitas decir nada. Sé lo mucho que estás sufriendo y soy un ángel amigable, así que te salvaré. Tienes dos opciones: decirle que te salve o decirle que no es necesario. Si escoges ser salvado, te matará directamente. Al escoger no ser salvado, te dirá: «Aún aferrándote a los deseos mortales. Qué patético. Pero no me prestes atención, y por ser un trabajador pero tan fuerte, te regalaré algo. La bendición de un ángel para suavizar tu viaje. Asegúrate de rezar cuando tu corazón esté a punto de romperse, y sin importar qué, este ángel te ayudará a llegar al cielo». Y dicho esto, se marchará. Créeme, no es lo último que veremos de este angelito. Y ese regalo que te dio es algo interesante también. En esta habitación hay una palanca. La jalaremos y nos iremos de regreso. Al volver a la planta baja, los pacientes ahora serán agresivos y te perseguirán. Entrar al combate con ellos no muestran al mismo enemigo debilucho, sino algo diferente, llamado simplemente devoracuerpos. Todos tendrán el buff de Requiem activo. Tienen muchísimas estadísticas y hacen muchísimo daño. Y al derrotarlos, no desaparecerán, sino que se volverán transparentes para en 1 o 2 segundos reanimarse y perseguirte de nuevo. A esto se referían los mensajes de «mátalos o te arrepentirás», pues en este estado son completamente inmortales y provocan que esta zona sea siempre peligrosa. Y si crees que simplemente hacerte invisible ayudará, pues ni siquiera eso servirá. Aún en este estado te seguirán con precisión. Al lugar al que debes dirigirte es al ascensor, que al entrar se llamará Ataúd. Tendrás 4 pisos para escoger, siendo el primer piso el lugar de donde vinimos. Todos estos pisos están poblados por estos enemigos inmortales, que te obligan a recorrerlos rápido. Avanzando por orden, iremos primero al segundo piso, donde entraremos a esta habitación disponible. Un mensaje dirá: «Es una chispa», y efectivamente en la estantería habrá el icono de una llamita. Es una de las 4 que debemos recoger. Aquí hay varios mensajes. El que quiero mencionar es uno que dice: «Debido a la adicción extrema, el fluido estelar provoca deterioro mental, pérdida de la humanidad, cambios de humor extremos e impulsos violentos. Pero con suficientes ensayos clínicos, esto podría ser prevenible». Ahora, si hablaremos con el NPC que está sentado ahí. Su retrato dirá Dr. Jekyll y te dirá: «Tú debes ser el paciente vagabundo que llegó. ¿Cómo te sientes? Te ves un poco pálido. Quizá deberíamos aumentar la dosis». Le preguntas qué es este lugar y te responderá que no lo sabe. Los pacientes, las enfermeras, nadie lo sabe. Todos llevan cientos de años trabajando y las preocupaciones de nuestros alrededores hace mucho se desvanecieron. Pero una cosa es cierta: todos somos corderos de Dios. Para nosotros, este jardín es un cementerio. Para Dios, es un rancho. A este NPC le puedes comprar la víscera. Es completamente gratis. Compra 99, no hay problema. Pero una cosa más. Tienes que tener cuidado. Pero cuidado. Si decides hablar de nuevo con el Dr. Jekyll, su diálogo dirá lo siguiente: «Oh, una cosita más. Quisiera contarte algo que me da mucho miedo contarle a Lady Florence. Verás, es sobre el juramento del médico. Y por eso decidí sincerarme con un agujero que cavé en secreto hace mucho tiempo.
cuando aún trataba pacientes en el hospital psiquiátrico, antes del aislamiento. Tenía un último paciente, un pobre tipo peludo, atormentado por una personalidad secundaria con un alterado sentido de la justicia. Él pensaba que matar a todas las prostitutas salvaría el país o algo así. Ahora, mira, yo he lidiado con muchísimos pacientes locos en mi carrera, pero cuando lo vi por primera vez de lo más profundo de mi ser, sentí envidia. Y algo malo pasó conmigo ese día. Tiré a un lado la máscara de doctor competente que cuidadosamente mantuve y encerré a ese hombre en una cámara de aislamiento. Lo usé como sujeto de pruebas. Si no tienes voluntad de curarte a ti mismo, es lo normal que yo te use a ti. Y al fin, luego de varios años e incontables experimentos que conduje en él, fui bendecido por una droga trascendental. En la superficie me mantendré como un caballero virtuoso y lejos de la vista. Liberaré una segunda personalidad llena de lujuria y deseos aborrecedores. Y con toda la responsabilidad sobre él, nadie podría culparme. No tendría que suprimir nada nunca más. ¿No es cierto eso, Ay? Desde que viste a este tipo salir de ese ataúd, tu entrepierna ha estado muy animada. No puedes esperar hasta desgarrarlo, ¿cierto? Y ahora, al igual que siempre, beberé la droga y me dormiré. Y entonces, sin ningún reparo, mátalo. Dicho esto, se convertirá en un espíritu de pesadilla, el demonio loco Hyde, que al llegar al final de su vida, su color cambiará. La personalidad del Dr. Jekyll aparecerá de nuevo. La batalla no es exactamente fácil y como ya deberías acostumbrarte, tienen formas de eliminar tu Requiem. Pero cuando lo derrotes obtendrás el escudo de 2 caras, que te da una acción extra más, lo cual es excelente. En la pared estará el mensaje. Regla número 1. Lady Florence siempre tiene la razón. Regla número 2. Cuando Lady Florence está equivocada, regresa a la regla 1. Pero bueno, conseguimos nuestra primera chispa. Vamos al otro piso. En este caso, el tercero. Aquí veremos una habitación llena de sangre. Un letrero dice, es hora del ángel. Al final de la habitación una cascada de sangre fluirá y en su centro, tocando el piano, se encuentra Lingerina. ¿Lingerina? Bueno, es lencería, es lingerie, ¿ok? Cantando a la vez que suena el instrumento, y al acabar su número, varios pacientes caerán, agregando al charco de sangre con sus muertes. Una chispa caerá con ellos. Lingerina se reirá diciendo que los salvó a todos ellos. Al verte te dirá que no te reconoce, pues los rostros humanos no tienen ni una pizca de personalidad. Entonces es difícil reconocer, pero que está trabajando duramente por la humanidad. El mundo es un lugar injusto y los pobres hijos de Dios se multiplicaron y lo llenaron. Entonces Dios le dijo, ve y brinda salvación a esas pobres personas cargadas de infortunios. Y así, como empujó a Nelo y a su perro que estaban temblando de frío a una ardiente chimenea, asimismo ha empujado a muchas almas desafortunadas a las profundidades del cielo. Te dirá que tienes el ceño muy fruncido, que seguramente quieres ir al cielo también. Pero qué pena, Lingerina es un ángel muy ocupado. No puede llamarlo un reemplazo, pero te da una ofrenda de flores de un ángel. De esta forma no te olvidará. Asegúrate de agradecerle mucho por recordarte. Y termina de hablar. Lo que te dio fue un casco, que te da 30% de recuperación de vida y 50% de velocidad extra. Suena bastante bien, pero los calzones de Mabel son mejores. Lingerina te dirá al final que, aparte de ella, hay un malhechor en este jardín, pretendiendo ser un ángel. Que la llames si lo ves. Bueno, si la ves. Pues los ángeles falsos recibirán un castigo divino. Es decir, has visto este lugar. Está a reventar de pacientes y jeringuillas. Es claro que ya no pueden ser salvados y aún así, ella quiere seguir tratándolos. Prolongar la vida solo prolonga el sufrimiento. Es el trabajo de un demonio, no hay duda alguna. Y yo, que los libero de su sufrimiento, soy un ángel verdadero. Por cierto, si ahora vas con Victoria, te dirá, maestro, ¿sabías que los súcubus que obtienen placer de masacres y crueldad en lugar del sexo se llaman demonios de la violencia? La mayoría eran muy hedonistas sexuales en el pasado,
pero desde que mi pequeña hermanastra se inspiró por mí, el número de súcubos que encuentran placer en causar destrozos ha estado en aumento. El ángel brutalizador Lingerina, y Cortizán la empaladora, o la novia zorra Kitty Fisher. Estas 3 hermanitas mías en particular han tomado una costumbre de invadir los sueños de las personas. Sin embargo, querido maestro, lo que ellas hacen es solo molestar, nada más. No hay amor detrás de lo que ellas hacen. Y estoy segura de que si los roles se invirtieran, estarían rogando por su vida entre lágrimas. Yo, por otro lado, estaría dispuesta a morir haciéndote el amor sin problemas. Esto lo menciono ahora, pues probablemente no lo sabías. Te lo menciono porque es importante, así que recuerda. Vamos entonces al 4º piso. La primera puerta lleva un corredor con un cadáver en una silla de ruedas. Rebuscar este cadáver te da un hechizo llamado Pared de Carne. Literalmente el mejor hechizo del juego en general. Créeme, es tremendazo, está rotísimo y es prácticamente necesario, a menos que hayas subido mucho de nivel. No te lo pierdas. Por cierto, con el Zen en 0 no aparecerá. En esta otra habitación encontrarás un pasillo repleto de unos enemigos llamados Peste Estelar, que también inician con Requiem. Pero al final encontrarás un cadáver que al buscarlo te entrega un arma especial. Se llama Ángeles de Dios y es, por mucho, la mejor arma del juego. Mejor que cualquier otra, pues esta espada fue específicamente hecha por el desarrollador para evitar la necesidad de cambiar de arma en cada turno, en la dificultad de DLC 3. Es simplemente increíble. No quiere decir que ahora será fácil, pero es tan buena que si realmente quieres, no necesitarías cambiar de arma nunca más, o al menos esa era la intención, pues los dominios vienen a jugarte otra pasada, pero hey, spoiler. Por cierto, déjame mencionar un poquito esto del cambio de armas en el juego. Es una mecánica bastante rota, es una mecánica que realmente no debería existir. Tengo entendido que es más bien un error en cómo se desarrolló el juego, que terminó siendo una función básica del juego, not a bug, a feature. Una de las cosas principales de cambiar de arma es que las propiedades del arma en la que acabaste el turno se usan para todo el turno siguiente. De esta forma puedes usar varias habilidades de varias armas, pero si terminas tu turno con la espada de Andor, tendrías un turno extra, así mismo con la espada esta del Bunker. Entonces no debería existir, pero aún así es tan útil y tan buena que terminó siendo necesaria. Imagínate pasarte el juego solo con un arma o que tengas que perder el turno por cambiar de arma. Creo que es parte del gusto del juego, ¿no? Honestamente, no me quejo tanto de esto de cambiar armas en cada turno infinitas veces. Más me molesta el hecho de que los consumibles son infinitos. Puedes curarte 10.000 veces en el turno, al punto de que la única forma de que el personaje muera es que te maten de un golpe. Pues cada punto de daño que recibes es inútil. Igual te vas a curar al 100%, ¿no? Pero ya hablaré más a fondo de este problema mucho más adelante, prácticamente después del final de la historia, en una especie de epílogo. Bueno, simplemente te explico por qué existe esta arma aquí. Es porque fue hecha para que sea la mejor arma del juego. Simplemente es la mejor. Una vez que la uses vas a entender, es la mejor. No hay mejor arma que esta. Punto. En la última habitación de este piso tendremos una sala con un mensaje que dice: detección temprana, tratamiento temprano. Un escritorio con una jaula de aves encima. Y en este escritorio encontrarás el cuento de hadas llamado Nightingale. Arriba estará otra chispa, siendo esta la tercera que obtenemos. Y un mensaje en el piso que dice Blackwell. Ojalá este nombre se te haga familiar. Por cierto, si colocas tu Zen en 0 en una de las estanterías de libros, se volverá interactuable diciendo lo siguiente: Día X. Vi una visión de los infiernos. Cada habitación está a reventar de pacientes. Es imposible acoger a una sola persona más. Ni siquiera sé qué sucede afuera. Pero aún así, cada día hay más heridos y enfermos mentales que son hospitalizados. No hay suficiente personal y las infecciones se propagan sin detenerse. Todos los doctores y enfermeras, excepto yo, se volvieron locos. No, ellos que juegan con los cadáveres de los pacientes ya debieron haber estado locos desde siempre. La única persona sana soy yo, dando tratamiento y dando tratamiento, solo para que una nueva enfermedad sea descubierta.
Es un ciclo sin fin y me estoy quedando sin medicina. No hay nada que pueda hacer, en serio, no hay nada. Quizá incluso yo caeré en la locura. Día XX. Sin dormir y sin descanso, debo continuar dando tratamiento a los pacientes. Ya me acostumbré al olor podrido presente, o quizá mi sentido del olfato se rompió. Una de ambas debe ser. Aquel que me trajo aquí parece estar muy interesado en solo observar, sin brindar una mano de ayuda. Inaudito. No somos juguetes para su diversión. Sin comida, sin agua, no tenemos esperanza. ¿Acaso me pudriré en este cementerio de hospital cubierto de cadáveres, sin salvar siquiera una sola alma? Eso es algo que yo me niego rotundamente a aceptar. No me rendiré. Salvaré a todos los pacientes de aquí. Día XX. De nuevo, frente a mis ojos un paciente murió en agonía. Lo único que pude hacer es sostener su mano y darle palabras de apoyo. El peso de mi impotencia es oprimente, y me odio tanto por aceptarlo, como no hay nada que se pudiese haber hecho. Las gemelas han sido las únicas que he logrado transferir a otra facultad médica. Incluso yo he perdido mi cuerpo humano y, antes de perderme a mí misma completamente, tengo que salvar a tantos pacientes como pueda, incluso si estoy sola. Día XXX. La inmortalización del paciente fue un éxito, justo como el Dr. Jekyll lo dijo. La droga hecha a partir de estas pestes es nuestra única forma de romper el status quo. Sin embargo, no puedo ignorar sus efectos secundarios. Uno de los soldados bajo mi cuidado rechazó el tratamiento de inmortalidad. Prefiero morir como humano que convertirme en un monstruo incomprensible. Sus palabras me pusieron pálida. Este tratamiento en serio es incompatible con la moralidad y aún así, todos los pacientes que inmortalicé con éxito me llenaron de elogios y confían plenamente en mí. Su pérdida de humanidad no les causa molestia. Por primera vez desde que llegué aquí, fui capaz de salvar a alguien, así que no hay necesidad de preocuparme. Tengo muchas personas que curar. Día XXXXXXX. Exiliada junto al hospital, he sido liberada. Y hoy, como siempre, debo salvar. Con esto tenemos la historia prácticamente completa de Florence y 3 chispas, así que debemos regresar al primer piso, colocar las 3 chispas encendiendo 3 de las 4 lámparas. Regresamos al ascensor y veremos cómo ahora hay un 5º piso disponible. Las luces se apagan y una silueta extraña se proyecta en la puerta del ascensor. Salir te pondrá en un pasillo largo, con la mujer alta persiguiéndote. Debes correr y encontrar el camino correcto guiado por los mensajes en el piso. Y al llegar a una única puerta, un sonido fuerte te recibirá, con un paisaje completamente diferente. Una pintura de un conflicto armado, esqueletos y cañones en el pasillo, y el nombre del sitio será Campo de Batalla. Los esqueletos se llamarán voluntarios y son inmortales. Al llegar al otro extremo entrarás a un cementerio. Al final, la última chispa, y al recogerla, la mujer de negro se acercará sollozando. Pero esta vez Grimm se acercará a ella y abrirás los ojos en tu camilla inicial. Colocamos la última chispa y al encenderse la 4ª lámpara, unas escaleras aparecerán. Un corredor que termina en una neblina blanca. Al fin, después de tanto tiempo, es hora de vencer al jefe. Los mensajes en el piso te advierten sobre el daño porcentual y que necesitas alguna habilidad de restauración.
Pero vamos, mira lo fuerte que estamos ahora. Esto ahora debe ser un enfrentamiento sencillo, ¿no? La batalla inicia contra Llamado de las Enfermeras. Así se llama, el jefe. Y al iniciar, un mensaje aparecerá en tu pantalla que dice: Dominio Sagrado, Plague Demonium. Pierdes 10% de la vida cada turno. Ítems desactivados. ¿Dominio? Sí, dominio. Esta es una de las adiciones del DLC 3. Ciertos jefes tienen su dominio, que traen reglas y condiciones especiales al juego. En este caso, no puedes usar ítems y perderás vida cada turno. Este enemigo revivirá varias veces. En sí, la batalla no es difícil, es una introducción a la mecánica nueva. Pero es una respuesta directa a lo que acabo de mencionar anteriormente. De repente, esa mecánica consecuencia de la curación infinita en el juego ahora ya no existe. Se siente como una pelea justa. Con el alma de este jefe y 2 millones de almas más, podemos continuar. Pues este no es el final del área. Por cierto, en el pasillo delante, si tienes tu zen en 0, verás un montón de bebés flotando. Otro pasillo repleto de mensajes, un montón de recomendaciones y advertencias sobre esta batalla a seguir. Tras la neblina, en una habitación repleta de velas hay una camilla. Sentada en ella está Lady Florence, rodeada de aves. Su retrato dice: Doctora Fundadora Florence, y te dice que no deberías quedarte hasta tarde despierto. Es peligroso pasearse por ahí. Ya viene el amanecer. Yo haré guardia hasta que salga el sol. Deja las preocupaciones y ve a dormir. Tu cuerpo está arruinado. Pareces ser un no muerto, pero no eres ni un ghoul ni un zombie. Si me atreviera a adivinar, diría que tu cuerpo humano ha sido alterado por el poder de los dioses exteriores, al igual que el mío. Tu enfermedad es grave. Puede que no tengas heridas visibles, pero puedo ver que es una afectación inimaginablemente poderosa. Incluso tu alma está en estado crítico. Va a arrastrar a las personas, el mundo y todo lo que existe a la ruina. No lo declararía incurable. Es muy posible retrasar su progreso, pero tendrías que aceptar quedarte aquí permanentemente. Puedes obedecer o negarte. Si decides negarte, te dirá: por favor, debes entender. Puedo simpatizar que extrañes tu pueblo natal, pero no puedo dejarte ir. Le dices que tienes personas que salvar y te dirá: entonces no podré persuadirte. Tendré que retenerte, por la fuerza si es necesaria. Por favor, discúlpame. Y la batalla iniciará contra la Doctora Fundadora. La batalla no es sencilla y peor aún, con su super rifle con el que te ataca, pero tampoco es muy compleja. Notarás que no hay un dominio para esta ocasión, pero cuando Florence se quede sin vida, su sprite cambiará. Se mostrará herida, sangrienta, pero de pie, siempre de pie. Murmurará el juramento hipocrático y su cuerpo se destruirá en una imagen sangrienta y grotesca. En su lugar, esta figura aparecerá: tentáculos, alas, piernas y muchas otras cosas, todas horriblemente mezcladas en un solo ser. Y aquí, el dominio de la bestia divina, área del ángel de sanitización, hará efecto. Tu ataque y defensa será reducido a 0 y toda recuperación de vida se convertirá en daño. Es una batalla complicadísima, pero con un temazo. Algo interesante en esta batalla es que, como el dominio específicamente dice que toda recuperación se convertirá en daño, los ataques de Florence son, realmente, hechizos de curación que usa sobre ti. Pero bueno, al ser derrotada, regresará a su forma normal, tambaleándose hacia atrás, diciéndote que, por favor, no te acerques, que aún debe salvar a muchísimas personas y que no puede permitirse morir aquí. Tus únicas opciones serán matarla o tomarla. Si la matas, pues
Chao, Florence. La única opción para mantenerla viva es la segunda. Y aún si escoges esto, durante el cruel acto ella seguirá diciendo cómo su único deseo es salvarte a ti y a todos los demás. Como en esta zona no tienes realmente una prisión, se quedará aquí. Es un trágico desenlace para Lady Florence Nightingale, que solo quiere salvar a todos y ahora se quedará en sufrimiento. Pero espera, hay una opción más. Un secreto, podríamos decirlo. ¿Recuerdas esa habitación donde estaba el diario de Florence? Donde teníamos un mensaje que decía Blackwell. Como te dije, este nombre es familiar, pues en el juego base, Blackwell es el nombre de aquella doctora que viste su máscara de la plaga. Este segmento no es tan sencillo de descubrir por tu cuenta. Probablemente jugando el juego originalmente y explorando a tu ritmo, a lo mejor lo encontrabas. Pero si tuviste la suerte de no explorar de esta forma, a lo mejor nunca lo hubieses encontrado. Y es algo bastante sencillo. Verás, si le compras a Blackwell medicina en el pueblo de Ludwig, y luego cuando la ves en la iglesia del dios serpiente y le compras medicina también, una vez que el progreso avance, obviamente desaparecerá, aunque realmente se va al sótano de la iglesia donde, bueno, te atacará y la matarás, ¿no? Pero bueno, donde desaparecerá, que es arriba, cerca de la fogata de la iglesia, dejará en su lugar una carta. La carta menciona directamente a Florence, y si en ese ciclo vas con esa carta a la batalla contra Florence y la derrotas, podrás obtener una opción más de diálogo. Darle la carta a ella hará que diga lo siguiente. ¿Una carta? Blackwell, no puedo regresar. Este mundo se ha convertido en mi hogar y mi cementerio. Soy Florence. Florence Nightingale. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Ya veo. No importa la desesperación a la que te enfrentes, seguirás luchando hasta el final. Eres una persona increíble. Por favor, atesora esa convicción. Un futuro noble y bueno llegará hacia ti. La felicidad verdadera regresará. Permíteme rezar por ello. En este momento, el cuerpo de Florence se empezará a tornar transparente. Siento el frío. Como le extrañaba. Por favor, solo por un momento, déjame dormir. Y Florence desaparecerá por completo. No te dejará nada al hacer esto. Solamente tu felicidad y satisfacción moral de que lograste salvar a la salvadora. Realmente sí hay una recompensa, pero no vendrá ahorita, sino mucho más adelante. Pero, spoilers. Eso quiere decir que si no hiciste esto de Blackwell y deseas obtener este final de Florence, vas a tener que hacer un ciclo nuevo, lo cual da muchísima pereza. Sí, pero así toca con este juego. Y esa fue mi experiencia hace años cuando lo jugué. Y si eres uno de esos locos que está usando este video como guía, troleado, repite tu ciclo. Continuemos. Y con esto, tendremos camino libre para avanzar. Pero antes, en la habitación anterior, luego de vencer a Florence, encontrarás al Gingerina. Realmente no hay nada interesante con ella y podrás matarla o tomarla. Aquí te cuento algo. Si no tienes la carta de Blackwell y dejas viva a Florence, al salir y entrar a su habitación la encontrarás muerta. Bueno, no es que la encontrarás, ya no existirá, solo habrá sangre en su lugar, pues este ángel la habrá asesinado. No ganas ninguna verdadera recompensa por matarla, pero sí se siente bien. Te advierto que es un combate muy difícil también. Prácticamente tienes que matarla en un turno, pues se curará completamente y tiene una segunda fase, pero bueno. Como trivia, si tienes el juramento de victoria, ni siquiera hace falta que la tengas equipado, solo tenerlo hecho. Te reconocerá como propiedad de su hermana y tendrá más deseos de matarte para salvarte y que su hermana le dé un favor. Al vencer a Gingerina, caerá de rodillas llorando y suplicando por su vida, tal y como lo predijo Victoria. O sea, sí, completamente poser. Y aquí puedes matarla directamente y simplemente desaparecerá. O toma su oferta y tómala a ella. Hacerlo te dará una de las mejores escenas del juego por el diálogo que trae.
pero un ser llamado Courtesan te destruirá el cráneo con una lanza y se escapará con Lingerina, para nunca más volverla a saber. Y aquí te diré algo muy importante. Si en este punto estás y ves que la batalla o las batallas son muy injustamente difíciles, pues a lo mejor, te faltan estadísticas, es verdad, pero hey, te matan en un turno, son más rápidos que tú, cualquier excusa de esas. ¿Te acuerdas esa interacción que tuviste la primera vez con Lingerina? Cuando te preguntas si quieres ser salvado y al decir que no te da un regalo. Bueno, el regalo que te da Lingerina es poner tu dificultad en 9, o sea la máxima. Técnicamente, si regresas a la librería, puedes bajar tu dificultad y los enemigos se ponen facilísimos en comparación. Pero es algo que realmente no te darías cuenta. Específicamente para la gente que le gusta jugar en la dificultad en 0, va al DLC 3 con todas las estadísticas. Este es como el último recurso que tuvo Toro para que puedan tener esta experiencia con su máxima dificultad. Pero bueno, continuemos. Y entonces, sea cual sea la decisión que tomes, es hora de avanzar. La habitación detrás de Florence se llama elevador y, dicho y hecho, es un elevador que te lleva hacia arriba rápidamente solo para, justo antes de la cima detenerse, desplomarse contigo hacia las profundidades. Abrirás los ojos en una celda, ya se te hace costumbre. A tu lado un individuo llamado el dramaturgo Lord, que te dirá: te tomaste la molestia de abrirme la puerta. Qué amable de tu parte. Sin embargo, tu amabilidad es mal guiada, pues yo mismo me encerré en esta celda. Pues restringir los deseos creativos de uno mismo en serio potencia la creatividad para trabajos futuros. Y aquí voy a permanecer hasta que el día siguiente venga con el amanecer y un sangriento y horripilante cisne de mí pueda nacer. Y bien, ¿qué te pareció el verso de ahora? Le puedes decir que fue horrible. Te ves extrañamente calmado. ¿Ya estás acostumbrado a las prisiones acaso? Oh, ya veo. Somos vecinos entonces. Deberíamos darnos el conocer el uno al otro. Por favor, acepta este humilde obsequio de mi parte. Y te entregará el ítem, la pluma de Lord. Eres un autor como yo, ¿cierto? Simpatizo eso. Debe haber otras celdas disponibles y vacías aquí. Como nadie las está usando, siéntete libre de usarlas como quieras. Esconde los cadáveres, entierra los tesoros, encierra a las personas. Ya sabes cómo es esto. Ah, cierto. No tienes que preocuparte por mí, no meto mis manos en las pertenencias de los demás. Solo me importan mis propias cosas. No hay nada más. Le dirás que quieres salir al exterior y te responderá riéndose. No digas lo que no quieres en serio. No estamos ya en el exterior. La nieve apilada, el sonido de los engranajes. ¿No es esto lo suficientemente bueno? Pero está bien. Si no puedes aceptarlo, anda. No creas que algo cambiará por ello. Y en la estantería, un libro llamará tu atención. El teatro más aterrador del mundo, Grand Guignol, abre sus puertas esta noche. El óbito, la última tortura, los pecados, el hospital psiquiátrico, muñecos de cera, el hombre sin cara, todas estas obras de teatro del miedo, creado por el príncipe del infierno, te consumirán. Lord comentará: todos los que lo disfrutan se quedan atrapados, como una mosca en un papel matamoscas. Mantienen su mirada pegada, y así la curiosidad se transmite de los ojos al cerebro. Es inevitable volverse hipnotizado por lo nuevo, y lo viejo quedará atrás y olvidado. Escucho la voz de mi niño. Solo necesito obedecerle, y la obra maestra prometida será completada. Pero antes de que me di cuenta, mi pequeño fue tomado de mis manos, en la tierra muy lejana de Winterfell. Ahora mantiene el show de la merienda y yo no he sido invitado. Antes de irte, podrás ver cómo hay 4 celdas aparte de la que caíste, y sabes bien lo que eso significa. Al salir está la fogata, la gata Cheshire también, mencionando cómo, aunque la obra se torna tan cruel que quisiera cerrar los ojos, el ¿qué será? Te mantiene pegado. Y de donde sea que vengas y a donde sea que vayas, no tienes ningún aliado junto a ti. Pobrecito. Poner tu zen en 0 quitará la música como siempre, pero escucharás levemente el sonido de los engranajes de fondo.
Y hasta aquí es donde exploraremos el gameplay hoy. Es hora del lore de todo lo que hemos visto hasta ahora, que por suerte ya ha sido bastante explicado, pero igual vamos a desglosar. Primero, ¿dónde carajo estábamos hace rato? El lugar es literalmente el hospital de Crimea, específicamente de la guerra de Crimea. Esta fue una guerra más desarrollada en la península de Crimea, desde 1853 hasta 1856. Es de recalcar por qué en esta guerra de cada soldado que moría en batalla, 10 morían por enfermedades. Pues en 1854, o sea ya un año después de que inició la guerra, llega una enfermera llamada Florence Nightingale. Llegó con un equipo de enfermeras voluntarias para atender a los soldados británicos que luchaban en la guerra. Los soldados estaban mal atendidos, los medicamentos y otros artículos esenciales escaseaban, la higiene estaba descuidada, las infecciones proliferaban. Nightingale descubrió que no había ropa de cama limpia. La ropa de los soldados estaba plagada de insectos, las paredes y los pisos estaban sucios y habían ratas debajo de las camas. No había toallas, no había jabón y solo había 14 baños para aproximadamente 2.000 soldados. Nightingale creía que los principales problemas eran la dieta, la suciedad y los desagües, así que trajo comida de Inglaterra, limpió las cocinas y puso a sus enfermeras a limpiar las salas del hospital. En este tiempo fue conocida como la Dama de la Lámpara, por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes, que explica esa escena donde la figura te ilumina con su lámpara en la cara. Por cierto, Florence era una máquina, una bestia total. Se dice que trabajaba 20 horas al día y ella sola hacía las rondas nocturnas, visitando paciente a paciente. En serio, Florence es un ídolo en el ámbito de la salud y de cierta forma un ícono feminista. Ahora, digo de cierta forma porque es un caso parecido al de Frida Kahlo. Algo que a lo mejor no sabían es que Florence odiaba rotundamente a las mujeres. Siendo ella mujer, claro. Su comentario más interesante es el que muestro en pantalla, donde dice literalmente cómo las mujeres son incapaces de amar, cómo son seres sin empatía, que solo piensan en ellas mismas, que no les importa el sufrimiento ajeno y bla 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 bla. No voy a traducir todo esto. Si quieres buscarlo con el título, tradúcelo tú mismo. Yo personalmente sé que no es cierto, pues mi mamá y mi abuelita a mí me aman y son mujeres, pero simplemente lo dejo aquí como trivia. Por cierto, hay una teoría interesante que dice que realmente en este cementerio de Crimea hay dos Florence. La primera es el alma de Florence Nightingale, la persona que se manifiesta como esta mujer de negro despeinada que avanza con su lámpara en los segmentos de terror. Y la segunda Florence, que es con la que interactuamos. Supuestamente esta Florence está formada no con su cuerpo real, sino con el cuerpo de su búho mascota, Athena. Pues en la vida real Florence tenía este búho que ella misma rescató y sanó. Aparentemente este animal fue tomado como base por el dios exterior, que modificó todo esto y le dio esta forma furra, con la personalidad de Florence. Yo personalmente no lo creo. Creo que se trata directamente de la verdadera Florence, pero la menciono igual, porque es una teoría bastante popular. Por último, hablemos de Lingerina. Lingerina está basada en un anime llamado Dokuro-chan. El anime trata sobre cómo hay un ángel que viene del futuro a matar a un chico que descubrirá una droga que consigue la inmortalidad. Y es un ángel excesivamente violenta y agresiva. Esto no es teoría, por cierto, directamente confirmado por Toro. Y también, aparentemente Lingerina tiene el trasero más grande de todo el cast. Yo, personalmente, opino que Note le gana, pero X, para gustos los colores. Y con esto hemos concluido la primera parte del DLC 3. En la siguiente parte hablaremos de la batalla entre el león y el unicornio, que también es otro agujero de gusanos inmenso que mencionar, pero ya este video se ha alargado demasiado. Estamos llegando al final, probablemente 2 videos más y estaremos viendo los créditos finales de la obra. Y como siempre, espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like y coméntame algo. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la próxima.
Yes. Nice pair of glasses. Ah, thank you. I bought them in the village. Very reasonable. Yes. You look on your buckles undone. Oh, thank you. I'm wearing my slippers today, and they don't have any buckle. Where's my horn? The lion and the unicorn were fighting for the crown. The lion beat the unicorn all around the town. Some gave them right, and some gave them wrong. And some gave them one, kicking from them out of town. And from them out of town. And from them out of town. Bienvenido de nuevo a Black Souls 2. En el último video iniciamos nuestra travesía en el DLC 3. Nos adentramos al hospital cementerio de Crimea, conocimos a Florence y a Lingerina, nos enfrentamos a las nuevas mecánicas de los dominios y a la escala de dificultad brutal, para al final, luego de derrotar a nuestro enemigo, ir a un ascensor que se desplomó, llevándonos a una prisión, en donde conocimos a nuestro próximo mejor amigo, Lord, el dramaturgo, y terminamos en un escenario repleto de nieve, con los engranajes sonando de fondo. Este video es la segunda parte del DLC 3 y la séptima parte en general de nuestra historia. Si no has visto los videos anteriores, es hora de empezar a verlos, de lo contrario no entenderás nada de lo que te voy a decir. Pero antes de empezar, quiero aprovechar este momento para agradecerles a los miembros del canal que han logrado hacer estos videos posibles. Sin su apoyo, probablemente ahora esté sacando la tercera parte recién. Una vez más, muchas gracias por el apoyo y recuerden, podrán ver estos videos mucho antes que el resto. Y para los que no son miembros, tranquilos, la espera suele ser de 7 a 10 días. Y sin más preámbulo, iniciemos nuestro recorrido en este mundo fantástico. Bienvenido a Winterfell. La primera zona a la que te encuentras se llama la Blanca Playa, y usualmente no menciono a los enemigos comunes de las zonas, pero este es el primer enemigo al que te enfrentas en Winterfell. Se llaman orcos, y son el estereotípico orco de las fantasías, el modelo básico de los RPGs. Lo menciono por sus estadísticas, pues en dificultad 0 tienen 550.000 puntos de vida y 1860 puntos de ataque. Recordando que dificultad 9 multiplica estas estadísticas 7 veces. ¿Te acuerdas en el final G cuando nos enfrentamos a Jabberwock el Abominable? Pues Jabberwock a dificultad 0 tiene 400.000 puntos de vida y 780 de ataque. Este enemigo, este orco, solo es superado por un jefe, TCO, el jefe final del final G. Pues la primera fase de TCO tiene 700.000 de vida, con el doble de esta en la fase 2. Estamos hablando de que tiene el 80% de la fuerza del jefe final anterior, con más del doble de ataque. Solo es un testamento de la verdadera dificultad del juego. Y ahora pensarás, ¿y eso por qué me importaría? Tengo Requiem, tengo muchas opciones y estoy mamadísimo.
Pues estos orcos solo tienen 2 ataques. El primero es un golpe que probablemente te mate de un solo impacto, y el segundo se llama disparar a la pierna, que te da 100% garantizado un debuff llamado pierna amputada. Esta condición te obliga a recibir 3 turnos enemigos sin poder moverte. Este debuff es diferente a un stun normal, por lo que no se puede evadir y no se puede defender. Así que como regla general, si te golpean con esto estás muerto. Pero son solamente 70% resistentes al stun, así que puedes abusar de esto como lo hago yo. Continuando, más adelante verás a una niñita rubia. Un mensaje te dirá intenta Alice y otro te dirá intenta matar. Cambiar tu Zen a 0 no cambiará su forma. Al hablar con ella, su retrato dirá la niña de las nieves, Gerda, que mencionará como la brisa del mar es hermosa. Ella es muy animada y tierna, diciéndote que recordará tu nombre. Hablar con ella de nuevo hará que mencione a su querido Kai y que no sabe a dónde se ha ido. Kai es un niño de su edad, un muy buen chico, te dirá ella. Pero un día solo se marchó sin decir nada. Ella tiene el arma de cacería de su padre en sus manos, pero no está segura de cómo se usa, y el mundo exterior es terrorífico. Mencionará cómo este lugar está repleto de muñecos de nieve y cómo el mundo donde ella y Kai vienen siempre ha sido completamente blanco también. Así que desde pequeños siempre hicieron muchos muñecos de nieve juntos, para luego disculparse y decir que debe seguir buscando a Kai. Le puedes ofrecer buscarlo juntos y te dirá que es muy lindo de tu parte, pero ella no podría molestarte con eso. Y se marchará. Es un personaje muy importante, recuérdalo. La siguiente zona se llama el Bosque de la Avalancha. Te encontrarás con un charco de sangre y árboles en llamas. Un mensaje que dice increíble cooperador, y al frente de este hay un caballero frente a un esqueleto. Hablar con él revelará su retrato, llamado Karnaki, el encuentra fantasmas, diciendo ¡qué desastre! Le preguntas si él hizo esto y se enojará diciendo que no tienes modales, que el león y el unicornio son los culpables. Incluso un pequeño desacuerdo puede degenerarse a una guerra completa si no hay un mediador, y que el destino de Winterfell estará en manos de alguno de ellos. Deberás decidir de qué lado de la mesa te vas a sentar, pero eso no es asunto mío. Hablar con él de nuevo te dirá: Tú otra vez, más te vale no pensar que si me sigues molestando te daré algo. ¿Eres un mendigo promedio o acaso alguno de mis fanáticos? Le preguntarás quién mismo es y te dirá: ¿Acaso no conoces el nombre? El encuentra fantasmas Karnaki. Bueno, no es sorprendente que aún no llegue a una tierra tan desolada. Él encuentra fantasmas Karnaki, misterios bizarros, fenómenos anómalos, fuertes mares, todos resueltos con mis propias 2 manos. Incluso exterminé a este cerdo demoníaco, así de agudo soy. Incluso aquí en Winterfell hay muchos misterios que esperan mi solución. Los slime que rugen, caballos invisibles y un gigante que habita en la tormenta. Sin embargo, en esta ocasión mi objetivo es la corona que duerme en el castillo congelado. Las malas lenguas dicen que aquel que obtenga la corona se le concederá lo que desee. El león y el unicornio también van tras ella. Y poniéndolo más sencillo, no es de tu incumbencia. Así que vete de una vez. Tratar de seguir hablando con él te dirá que está ocupado haciendo luto por esta pobre alma, para luego murmurar que este tampoco tenía mucho dinero, revelando que está, pues, desecando cadáveres, como tú en toda la partida. Чем занимаетесь? Как ты дверь открыл? Ой. Y ahora es que el juego decide jugarte un momento difícil, pues hay 2 caminos frente a ti. Ir hacia arriba te presentará con el fuerte del león. El mensaje en el piso te dirá: el camino del león es largo, pero hay mucho que obtener. Y al sur estará el bosque del unicornio, con el mensaje de: el camino del unicornio es corto, pero hay poco para obtener. Aquí es donde te recomiendo guardar la partida, pues debes decidir a cuál de los 2 caminos irás.
Por ahora, vamos con el unicornio. Y encontrarás a esta chica. Su retrato dice, el unicornio blanco, Unis, que al verte dirá... ¿Un macho? Por ahora escucharé tu nombre. Al dárselo, te dirá que es Unis, la líder de la Orden de los Cuernos Puros, bajo el comando directo de la Reina Blanca. Te doy la bienvenida a Winterfell. Aquí ya casi no hay machos, en especial de tu calibre. Este encuentro también parece ser una oportunidad brindada por una estrella. ¿Te unirás a nosotros? Apoyo la igualdad en todas las formas. Muestro un buen desempeño y puedo prometerte obtener el título de caballero. Honestamente, ni siquiera fui a hablar con ese tal León. Desde que la vi no pude evitar simpiar por Unis, así que directamente escogí unirme con ella. Pero tranquilo, en este video veremos las dos rutas. Al unirte a su bando, ella declarará a sus tropas, que son esos unicornios blancos. Todos escuchen, desde ahora trataremos a este macho como uno de los nuestros. Los que estén de acuerdo saluden. Pues bien, te dejaré unírtenos. Luchemos juntos para proteger este mundo puro e imparcial juntos. Hablar con ella de nuevo hará que le preguntes cuál es su objetivo. Grim, eso se pregunta antes de que te unas a alguien. Pero bueno, Unis te dirá. Desde hace mucho tiempo, un clan de salvajes llamados las Tropas del Voraz Colmillo andaban rampantes por Winterfell. Son un grupo repugnante que usa su fuerza para torturar y asesinar a los débiles. Y hoy, el líder del Colmillo Voraz, el León Blanco Leiden, anunció su intención de usurpar el Castillo Blanco. Ya empezaron su invasión en el siguiente espacio del tablero. Debemos detener la ambición de Leiden e interceptarlos antes de que lleguen al castillo. Y para llegar antes, debemos cruzar un camino montañoso. Sígueme sin demora. Y dicho esto, se irá, permitiéndote avanzar. Al pasar a la siguiente zona, entrarás en las montañas de la locura. Algunos de ustedes reconocerán este nombre. Pero bueno, si entras con tu Zen en 0, te atacará un pingüino albino inmortal, que es otra referencia a la obra con el nombre del lugar. Esto pasará cada vez que tu Zen esté en 0 en esta zona. Y más adelante te atacarán 2 slimes. Estos enemigos tienen una posibilidad del 100% de contraatacar, son inmunes al daño físico y tienen la misma vida que el jefe del final F. Por suerte, Black Slash es muy efectivo contra estos slimes. Por cierto, aquí encontrarás un anillo que te dará 100% de probabilidad de contraataque en un cofre. Más adelante el juego es suficientemente generoso para ponerte un oso al que debes matar, pero como está de espaldas puedes iniciar la batalla quitándole 50% de su vida. Y encontrarás a Gerda de nuevo, que dirá: escucho el sonido de los grillos, me están llamando. Puedes llamarla, pegarle una cachetada o ignorarla. Llamarla no hará nada, está en un trance, así que la golpeas, y al hacerlo reaccionará diciéndote: buenos días. Comparado al exterior, esta cueva es linda y calientita, así que me dormí un rato. Le dirás que es peligroso aquí y te dirá que no te preocupes, que tiene el arma de cacería de su padre con ella, aunque nunca le ha disparado. Mi querido Kai, él no podría haberse convertido en un mal muchacho que escaparía de casa. Deben haber fragmentos de un espejo malvado enterrados en su corazón, ¿o era otra cosa? ¿Acaso Kai se fue porque la reina de las nieves se lo llevó en su trineo? Discúlpame, me olvido de muchas cosas, pero no te preocupes por ello. Pero aún así, estaba en lo correcto. El mundo exterior es peligroso. Tengo que encontrar a Kai rápido y llevarlo de regreso a casa. Y dicho esto, se marchará. Si te da curiosidad qué es lo que le estaba llamando, puedes avanzar hasta llegar a una zona repleta de slimes y ácido en el suelo. En el centro de esta zona, una chica de slime que dirá: Tekeli, Tekelili. Cruzaste la estrecha cueva. Hola, bienvenido. ¿Y tú eres? Ah, ya sé. Al fin es mi turno. ¡Qué felicidad! Al fin me toca multiplicarme. Te he esperado por un largo tiempo. No hay de qué temer. Puede que derrita un poquito tu cuerpo, pero seré gentil. Esta es una opción de juramento. Se llama la Reina de la Disolución Sho. Su juramento reduce el daño de ataques porcentuales.
muy útil en este DLC 3. Si escoges multiplicarte con ella, pues literalmente te derretirá hasta tener un punto de vida. Los diálogos que dicen son interesantes, empezando con que odia recibir órdenes, pues ella es una reina después de todo, que también le dieron un rol, pero no pudo adaptarse a este y se derritió, pero que no le moleste este cuerpo, es lindo. Y también diciendo, debe ser lindo, muy lindo ser Alice, puedes vestir ese tierno vestido y su listón. Estoy celosa, mis ojos otra vez están húmedos, estoy muy celosa. Tengo que matar y derretir a Alice para calmarme. Pero bueno, salir de esta cueva te llevará al Valle sin Viento. Frente a ti, un puente hecho de una gran cadena y un mensaje que dice, cuidado con el daño de caída. Pero si bajas estará una fogata, con el camino bloqueado por un enorme par de engranajes. Al lado de la fogata estará Karnaki y la gata Cheshire. Karnaki dirá, puedo sentirlo, levemente, pero no hay duda. Este llanto penetrante que no debería ser oído. Un ser paranormal habita en este valle. Sin embargo, para el encuentrafantasmas Karnaki, esto no es nada. Él está aquí para obtener la corona y hacerlo tan rápido como pueda. Con determinación en su mirada mientras cruza las cadenas y confronta al monstruo. Y con esto conectamos al siguiente capítulo. pues resulta que estaba escribiendo su libro. Un poco anticuado, si podría decirlo yo mismo. Sin embargo, aún tengo que cruzarlo si quiero seguir escribiendo. Pero lo haré luego. ¿Eres tú otra vez? ¿Tantas ganas tienes de volverte mi asistente? Mira, me duele decirlo, en serio, pero no importa lo mucho que logres, nunca alcanzarás mi nivel. Simplemente es la forma en la que el mundo se maneja. No todos nacen con un talento tan grande como el mío. Él encuentra fantasmas Karnaki, un confiable compañero que cruzó los mares demoníacos, y una mente tan aguda que incluso el gran Holmes miraría en asombro. El sonido de este nombre voltea cabezas con envidia y hace que los espíritus huyan con la cola entre las piernas. Preguntar el nombre del encuentrafantasmas Karnaki es humillarte a ti mismo. La gata Cheshire dirá, qué pretencioso. Y Karnaki responderá, ¿qué dijiste, sucio callejero? Bájate de ahí, ¡shu, shu! Pero bueno, si quieres probarme tu coraje, cruza el puente de cadenas y determina el verdadero culpable detrás del llanto, haciendo ecos en el valle. Ahora hablemos con la gatita. Te dirá que en este lugar debes correr con todas tus fuerzas para terminar en el mismo lugar. Y por coincidencia te preguntará, ¿no te has olvidado del anillo de la gata Cheshire, verdad? Por si no lo recuerdas, es el anillo que nulifica el daño de caída. Pero bien, es hora. Vamos a cruzar ese puente de cadenas. Apenas des unos pasos, te invadirá un espíritu de pesadilla. Aquí, llamado el Príncipe del Infierno, que te enfrentará en este puente. Al enfrentarlo, lo vas a reconocer. Su sprite está de cabeza. Es Lord, el dramaturgo de la prisión. Y su diálogo dice, loco, loco, loco. Hay un pichón, un negro pichón, emocionado por saltar al alimento regado. El pobre pichón. Los humanos son adictos al entretenimiento y por eso debo seguir alimentándolos. Saboreen mis 150 obras. La batalla tendrá el orden, un estado de evasión. Tiene casi 1,5 millones de vida y 3 veces el ataque de la fase final de TCO. Su ataque comienza usando el objeto cuchillo, que hará 5.000 de daño, 20 veces seguidas. Y luego, algún otro ataque más. Cuando llegue al 50% de su vida, dirá, no importa la edad, siempre es lo mismo. Los aciertos son celebrados y los fracasos ridiculizados. No tengo ninguna intención de convertirme en un guasón, ninguna intención en absoluto. Y dicho esto, aparecerán más enemigos. 3 orcos, un oso grizzly y otro que no hemos visto aún. Y usará un objeto que ya conoces, la sangre de la diosa, que recupera el 100% su vida y maná. Pero honestamente, dentro de todo, es una batalla muy injusta. Cada golpe te mata, pero tienes algo que él no tiene. Requiem. Y con esto la batalla es imperdible, es sencilla.
y así Lord es derrotado. Fue un gusto. Avanzar por el puente ahora sí nos pone frente a la neblina blanca. Detrás de ella, una criatura invisible te emboscará, llamada el viento de Winterfell. Si prestas atención y escuchas la música del jefe, te percatarás que son las campanas de esa cancioncita navideña. Ya para este punto a lo mejor habrás notado que este sonido solo aparece cuando te enfrentas a seres Lovecraftianos. Al iniciar la batalla entrarás al dominio llamado la cosa que caminó en el viento. No tienes ataques básicos, no tienes evasión y tu defensa se reduce en un 70%. Para la gran mayoría de los estilos de juegos no es nada difícil. Siempre y cuando tengas Requiem, claro. Al derrotarlo aparecerá Karnaki, que te dirá: Hey, ¿estás bien? Eso fue muy irresponsable de tu parte. Pensar que en serio iría solo. Pero este frío penetrante. Debe haber habido un ser paranormal inhumano aquí. No hay duda de ello. Puedo decir con certeza que estarías muerto si lo encontrabas. Acabas de escapar de la muerte, mi buen hombre. Le puedes decir la verdad, y es que tú lo derrotaste, y te dirá: ¡Wow! ¡Qué increíble! Tene, déjame obsequiarte esto. Suenas delirante. y te dará un sedativo para curar locura. Pero aún así, debo felicitar tu braveza. Aparecerás en mis historias de aventura como el temerario que tiene absoluta indiferencia de los peligros de las cosas paranormales. Vas a aparecer en mi libro, es algo de lo que estar orgulloso. Sé agradecido. Pues bien, me voy a buscar la corona. Hasta la próxima. Y será. La siguiente zona se llama el Puente de Suspensión. Y en su extremo estará Unis, con sus tropas esperándote. Al verte dirá: Fuiste capaz de seguirme el paso con tus piernas. No esperaba menos de ti. Si te soy sincera, tenía mis preocupaciones de que tú, un macho, solo se acercó a ser mi aliado esperando tener contacto físico conmigo. Me alegra ver que estas preocupaciones fueron en vano. Mis lentes no estaban teñidos de locura después de todo. Sin embargo, no creas que esto es yo reconociéndote. Solo cuando la reina te otorgue el título de caballero, serás aceptado como uno de nosotros. Pero suficiente plática. Vamos al castillo. Y efectivamente, luego de un largo camino en línea recta, estará cara a cara Unis contra Leiden, el león, en la entrada del castillo. En este caso, Leona, que dirá: no importa la cantidad de debiluchos que se apilen, nunca igualarán una montaña. Ya te dejé ir una vez. ¿Piensas desechar tu vida de nuevo, Unis? Pero qué lástima. Soy la ganadora de la carrera a la corona. Regresa al bosque de donde viniste. Y dicho esto, destruirá la entrada al castillo. Unis te dirá: ¿Viste eso? Una salvaje creyéndose revolucionaria. Y aún así, el otro lado de su revolución es una dictadura. Si Leiden toma el control del lugar, lo convertirá en un desierto desolado. Debemos perseguirla. Corre tan rápido como puedas. Y se irá. Ahora, tú no puedes pasar por los escombros, pero si te fijas en el suelo, hay unas huellas a la derecha. Seguirlas te presentará con un mensaje diciendo: ¿pared? Y sí, hay una entrada oculta, lógicamente. Apenas entres, serás invadido nuevamente por un espíritu de pesadilla. Otra vez el príncipe del infierno. ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? Un mensaje que dice: el mejor aliado adelante. Y adelante estará de nuevo Lord, que no te atacará. Su sprite estará blanco y no se moverá. Los mensajes dirán que es un buen chico y un cooperador, e interactuar con él solo hace que silbe sin atacarte. Un poco más adelante habrá una palanca para progresar, pero te aviso que si activas la palanca, Lord correrá y te atacará por la espalda, matándote al instante. Así que sí, debes matarlo primero. Al iniciar el combate, esta vez tu sprite estará de lado y dirá: mis obras se están estancando. El número de espectadores disminuye. Tendré que hacer comedias que matarán de la risa a las personas. Los incompetentes que solo son buenos deberían ser todos linchados con una cenicera. Spa, spa, spa.
Ese cigarrillo que me fumé mientras admiraba un cadáver fue algo especial. La batalla asimismo es sencilla, y más aún porque comienza la batalla defendiéndose, por lo que usar tu pistola lo limita tremendamente. Al llegar al 50% de su vida dirá: yo no soy ningún asesino serial, ¿por qué tiraría mi estatus social? Aún si me pierdo ante la ira, solo los asesino en mi cabeza y listo. Todos los que vengan por mi niño deberían morir. Quiero que mi pequeño brille, que viva. Tengo que proteger a mi querido pequeño. Por cierto, si no lo matas antes de que te ataque, podrás notar que en cada turno usará todas las armas de fuego del juego. Un ataque a la vez de todas, lógicamente gratis. Pero bueno, con esto definitivamente hemos derrotado a Lord. No volveremos a ver a ese tonto. Ahora sí, proseguimos. Al salir, verás a la sombrerera loca y a la coneja sentadas. Pero también estarán esos enemigos que bloqueaban el camino al barco que inició el DLC 3. Es mejor evitarlos. Entrarás a otro corredor con un mensaje que dice Visiones de un pasaje secreto, donde verás a Karnaki frente a un estrecho puente de madera. Del otro lado, una habitación cerrada repleta de tesoros. Al hablar con él se asustará, pero se asombrará de que encontraras este lugar secreto, y te preguntará si debería cruzar a abrir esa sala del tesoro. Si le dices que sí, que debería ir, te dirá que él no es realmente bueno con las alturas, pero parece que no tiene opción. Ahora, ¿qué hacer con esa puerta cerrada? Y le puedes dar una de tus cientos de llaves maestras. Se pondrá muy feliz, te llamará su asistente al fin, solamente para dar un paso en el puente y desplomarse al vacío con un grito desgarrador. Y así muere Karnaki. Después de esto tienes dos opciones: ir a la izquierda o bajar todo el trayecto. La ruta principal es a la izquierda, pero hay algo interesante abajo. Ya mismo lo exploraremos. Primero vamos a la izquierda. Al final del único camino verás una entrada a una iglesia o templo. Adentro escucharás a Gerda decir: Kai, al fin te encontré. Pobrecito, te has puesto tan frío. Ay, Kai, mi querido Kai. Tuve que ir a una larga aventura para llegar aquí. Te la contaré algún día. Pero no hay necesidad de temblar tanto. Todo estará bien. Te llevaré de vuelta a casa. Verás entonces que Gerda está hablando con un niño. El niño, cuyo retrato dice: el niño de la nieve, Kai. Y le responderá: Gerda, no voy a regresar a casa. Al escuchar esto, Gerda le dirá: ¿qué? ¿Pero por qué? Ah, ya sé, te has convertido en un muchacho malo por la reina de la nieve, ¿cierto? Kai tratará de interrumpir, pero Gerda no lo dejará, hasta que Kai dice: todo esto solo es un trasfondo. Solo existe para cubrir contradicciones inesperadas. Gerda, por favor recuerda, el mundo en el que estabas era blanco puro, ¿cierto? No habían historias ni conclusiones, y el único personaje eras tú. En ese vacío y solitario lugar, tú creaste un amigo, pero ese amigo solo se derritió. Después de todo, no era nada más que un torpe muñeco de nieve. Pero aún así, seguiste intentándolo una y otra vez, hasta que al fin, mi ego estaba completo. Yo disfruté mucho mi tiempo contigo, pero había algo que solo entendí luego de obtener un ego. Yo no quería estar en ese blanco mundo. Y te sugerí, salgamos, pero no me entendiste. Gerda dirá: pero eso es porque el mundo exterior es peligroso. Y Kai le responderá: nuestro mundo no tenía futuro. Yo solo quería ver nuevos escenarios a tu lado. Vamos a discutirlo una vez más. Empecemos nuestra historia juntos. Pero Gerda dirá: no quiero. Regresemos. Solo los dos estamos bien. Porque si no, Kai será borrado de nuevo. Y Kai gritará que es suficiente. Nunca voy a regresar. Nunca. Y el sonido de una escopeta martillándose, seguida de un disparo, mostrará al muerto Kai y a una colapsada Gerda. Hablar con Gerda dirá: le disparé. Mi padre siempre me dijo que nunca le apunto a otra persona y aún así le disparé. Yo solo quiero regresar a nuestro mundo con Kai. Solo quiero regresar, pero no puedo regresar. No
No. Quiero regresar. Solo quiero regresar. Quiero regresar rápido. Y va a decir un montón de cosas perturbadoras sobre lo que quiere hacerle a Kai. Y no lo voy a decir. Y con esto Gerda se transformará en una bestia demoníaca, como lo hacían en el primer juego, si es que lo recuerdas. Su nombre, la Reina de las Nieves Gerda. Y de una vez te diré, esta batalla es complicadísima. Al menos 1 hora estuve dándole hasta que la derroté. Al hacerlo, obtendrás un cuento de hadas llamado La Reina de las Nieves, con la descripción que dice: no hay palabras con pinturas que puedan expresar mi amor. Un mundo puramente blanco, solo para los dos, y por siempre debes estar a mi lado. Y con esto completado, ahora sí vamos a ese camino inferior que te mencioné hace un rato. La zona se llama El Jardín Blanco, con un mensaje que dice: visiones de un viejo enemigo, y una neblina blanca. Y aquí es donde debes guardar la partida y prepararte mentalmente, pues al cruzar la neblina, la pantalla parpadeará tan nostálgicamente, informándote que sientes una presencia oscura. Y entonces lo ves, montando en su corcel. Pecador Grimm, al fin te encontré. Y en un parpadeo ya no está ahí, sino más bien detrás de ti. Su ataque bloqueado por tu espada, pero con tal fuerza que te empuja hacia atrás. Ha pasado un tiempo. ¿Me recuerdas? Y le dices su nombre: Lindamea. Mostrará un gesto que podría ser descrito como alegría para decirte: no ha habido un solo momento en el que haya olvidado el pecado que eres tú. Parece que estamos unidos juntos en las profundidades del infierno. No hay necesidad de más palabras. Sé que no eres lo suficientemente tonto como para entregarme tu cuello. Solo una cosa nos une, no muerta: el combate nacido de la sangre y de las almas. Y dicho esto, se abalanza sobre ti. El enemigo, Lindamea, y el caballo de cacería que tiene, se enfrentan a ti. La música que ya debes reconocer sonará de fondo, y el dominio oscuro, el lobo demoníaco que juzga, entrará en efecto. No tendrás resistencia al elemento oscuridad, ni a los golpes críticos. La batalla no es fácil, déjame te lo digo. Hay 2 cosas que te juegan en contra. Primero, Lindamea tiene un ataque llamado Ejecución del Castigo que literalmente te quita Requiem, así que suerte con ello. Y segundo, Lindamea es inmortal, no puede morir, porque, como recordarás, ambos son no muertos. Pero su caballo no es inmortal, así que debes enfocarte en el caballo. Pero, al derrotar a su caballo, la pelea no termina. Lindamea caerá al piso diciendo: así que mi mitad inferior ya no está. En serio eres fuerte, pero eso solo significa que debo cazarte aún más fuertemente. En esta batalla tendrás 4 orbes oscuros inmortales junto a Lindamea. Son definitivamente inmortales y si los atacas golpean duro, así que enfócate en Lindamea, que por cierto tiene un ataque que causa muerte instantánea, así que cuidado. Pero al fin, luego de tu esfuerzo y determinación, logras derrotar a su segunda fase. Cansada y jadeando, te dirá: yo me preguntaba por qué no me importa lo dañado que esté mi cuerpo. Cuando me enfrento a ti, puedo levantarme a seguir luchando una y otra vez. Mi determinación y voluntad irrompibles. Y ahora que te enfrento lo entendí. La voluntad de Dios, la lógica, nada de eso importa. Después de todo, yo nací para juzgar el pecado. El dominio negro, juicio por la espada, entrará en efecto. Y el efecto es: ambos son inmortales y ambos tienen sus características ofensivas elevadas al 900%. Con este temazo.
En este combate literalmente estarán ustedes dos, dándose golpes letales y potentísimos una y otra vez. Cada uno de ellos capaz de matarlos de un golpe. Y en cada turno llueven docenas de impactos. Una batalla de inmortales con un placer por el combate. Pero notarás ese contador en tu debuff, que comenzó en 20 y baja cada turno. Pues Lindamea hace trampa. Tu turno llegará primero, por lo que tu contador acabará primero. Debes buscar una forma de ganar un turno frente a Lindamea, ya sea por medio de aturdimientos o alguna otra forma. Ten en cuenta que Lindamea tiene una resistencia al aturdimiento 10.000 veces más fuerte que el resto de enemigos. Así está codificado en el juego, así que suerte. Y por cierto, hay otro secretito. El contador tendrá su último tick cuando llegue a 3. Así que si estás en 3, es buen momento de usar Requiem y cruzar los dedos. No es tampoco fácil, pero al fin Lindamea será derrotada. Al hacerlo no desaparecerá, ambos seguirán de pie. Pero te dirá: creía que estar en este jardín asqueroso te haría perezoso, pero la fuerza de tu alma se mantiene igual. No, incluso se ha incrementado. Dime algo, ¿actúas junto a Caperucita Roja? Algo anda mal. Caperucita no podría derrotar a Lindamea, por lo que le dices que no se atreva, provocando que se ría de ti diciendo: ¿es que acaso son amantes ahora? Pero si la ves, dile esto: escoge vivir como pecador y te casaré sin misericordia. Y dicho esto se alejará, diciéndote: voy a reconstruir el juicio oscuro y voy a ejecutar a los pecadores infestando el mundo. Hasta ese momento tu sentencia está suspendida. Y no lo olvides, mientras el reino en el que te encuentres sea un jardín, de cada esquina apareceré para cazar. Esto último lo dirá antes de desaparecer completamente. Y esto es algo importantísimo, pues nos dice qué criatura es Lindamea en realidad. Pero eso discutiremos más adelante. Por cierto, toda esta pelea es opcional. No cambia absolutamente nada, simplemente es Kino y es tremenda experiencia que no te puedes perder, en especial si jugaste el primer juego y lo jugaste correctamente, claro. Pero bueno, seguiremos avanzando hasta llegar a la fogata, donde verás a la sombrerera y a la coneja quejarse del frío. Honestamente, lo único que hace esta interacción es que si regresas a la fiesta de Té Sin Fin, harás un cuarteto con las tres. Y no me refiero a música. Sin más preámbulo, es hora de ir a la entrada del cuarto del trono. En este momento, resguardado por enemigos felinos. El lugar se llamará Terreno de Duelos, con una neblina blanca bloqueando tu camino. Atravesarla te pondrá frente a la leona Leiden, que dice: sí, así es, tómenlo todo, sus almas, sus cuerpos, todo lo que tengan, y ofrézcanmelo como tributo. Al voltear a verte te dirá: tú eres la pieza de Uni, ¿cierto? Eres valiente para poder pararte frente a un león sin temblar, pero los débiles siempre ceden frente a los fuertes. ¿Estás dispuesto a servir este exilio por el resto de tu vida? Y atrás aparecerá al fin Unis, diciendo: ¡qué tonterías! ¿No estarías más feliz si te tuvieran detrás de una zanja por un pastor en lugar de ser lanzado a un desierto sin leyes? Las tropas que liderabas han sido subyugadas por nosotros, la Orden del Cuerno Puro. Leiden, tu inexcusable tiranía termina aquí. Y Leiden dirá: así que es así entonces. Unis te dirá que hagas una muestra de tu poder y derrotes a Leiden, pero al decir esto Leiden se enojará y la batalla iniciará. El dominio blanco, la furia del león, entrará en efecto, provocando que tus técnicas sean desactivadas, y en cada turno tu defensa y evasión se disminuirá hasta el 100%. Y sí, escuchaste bien, técnicas, o sea, tus skills, todo esto estará desactivado. Y eso significa no Requiem, no Black Slash, ni siquiera tu confiable pistola será útil aquí.
Aún puedes usar tus ítems al menos, pero hey, buena suerte. No es una pelea fácil. Al llegar a la mitad de su vida, Leiden te alabará por ser tan fuerte, siendo solo un humano. Pero al derrotarla, Unis llegará acerca a ese diciendo: Te ves estupefacta, Leiden. ¿Seguro no prefieres rogar por tu vida? Y Leiden le dirá: los gritos del perdedor solo exponen vergüenza. Solo mátame. Y así Leiden morirá. Unis te dirá que hiciste un buen trabajo, diciendo: Oh, cierto. Te prometí el título de caballero. Ven por aquí a los aposentos de la reina. Antes de eso, le puedes pedir una recompensa. Sí vale la pena, y no cambia nada, por cierto. Pero avanzamos, y en el siguiente corredor, nuevamente Unis nos dirá que vamos adelante, para desaparecer de tu vista y atacarte por la espalda. Pero Grim es un gigachat y lo esquiva. Unis dirá: No tienes que arrepentirte de evadir ese ataque justo ahora. Mis embestidas son inigualables en precisión. El siguiente ataque atravesará tus puntos vitales. Y no importa lo que digas, Unis te dirá: Ni siquiera te vi como un aliado, solo como la herramienta que eres. Incluso el primer momento que te vi, me llené de asco a la imagen de un pene con piernas caminando por ahí. Los machos son el error de Dios. Incluso tu forma es más allá de horrible. Cara enorme, sucio, piel peluda y cabeza hueca. ¿Cómo es que siguen de ustedes en este país? Trabajé muy duro para quemar a todos ustedes y apuñalar a los que se resistieran. No es ninguna sorpresa que te encantaras por mi rebosante carisma, pero un macho acercándose a mí es en serio repugnante. Todo este tiempo tu cabeza debe... Todo este tiempo tu cabeza debe haber estado llena de delirios de... Ok. Todos los machos son animales arrastrados por su mitad inferior, y toda mujer que falle en darse cuenta debe ser estúpida más allá de las palabras. ¿Crees que soy estúpida, no? Me estás discriminando, ¿cierto? Me estás discriminando, ¿cierto? Ser tratada tan injustamente es nauseabundo. No puedo dejar de temblar, con lágrimas de frustración llenando mis ojos. Y ella continuará diciéndote: Lo que quiero es mejorar el estatus de todas las mujeres y reeducar a todos los hombres. Toda actividad sexual es innecesaria. Desde ahora ninguna damisela será deflorada por la mancha de los machos y se mantendrá pura por toda una eternidad. Un país para mujeres, de mujeres. ¿Crees poder vivir ahí? Una suciedad en un jardín de flores. Nadie te aceptaría. Una tonelada de quejas de todas las ciudadanas emergería, y si eso sucede, no tengo más opción que deportarte o ejecutarte, ¿cierto? ¿O prefieres que te corte el pelo? ¿Podrías vivir como ganado en servitud? Le puedes preguntar: ¿y qué pasa con la igualdad? Y te dirá: ¿qué dices? ¿Podrías acercarte para que te pueda escuchar? Grim dará un paso al frente y enseguida Unis saltará hacia atrás, gritando: ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Qué miedo! Ese sucio macho quiere violarme todos. Presten atención. Aquel que sea tocado por este ser contraerá su germen. Este macho es un enemigo de todas las mujeres. Trabajemos juntos para erradicarlo. Aquellos de acuerdo en el super país de la igualdad de Unis. Aquellos de acuerdo que el super país de la igualdad de Unis no necesita machos, saluden. Provocando que todos menos un unicornio salte. Unis dirá que es una decisión unánime. Los machos y todo lo sexual deberá ser erradicado. Soy una mujer y soy igualitaria, así que tengo la razón. Pero el unicornio que no saludó dirá: no puedes probar tu ética. Y todos los demás unicornios morirán en un parpadeo. Revelando que se trata de Mabel, que te dirá: pobrecito, ha sido engañado por otra mala mujer. ¿No es esto adorable? Unis le dirá: ¿quién eres tú? Tu ropa es horrible. Me da asco lo claramente que es que fueron hechas para atraer la mirada masculina. Mabel dirá: qué pequeño es tu corazón para estar celosa de la pobre Mabel. Unis se enojará aún más diciendo: ¿quién podría estar celosa de ti? Eres una mujer y estás del lado de los machos, domesticada y consumida por la lujuria masculina.
Te volviste el ejemplo vivo de una zorra patética. Pero Mabel de un impacto la mandará volando, diciéndote: ven adelante, tengo algo importante que decirte, y desaparecerá. Ahora, siento que he hablado demasiado, pero no vamos ni la mitad, creo. Hablar con Unis mientras está inconsciente revelará cómo quedó tremendamente traumada cuando vio a sus padres hacer el sin nombre cuando era pequeña. Y por eso le prendió fuego a su casa, quemando a sus padres. Puedes despertarla o dejarla ahí. Si la dejas ahí, igual después la quemarán viva, así que despiértala. Te echará la culpa a ti, diciéndote: Asco, 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 asco. Sucio, macho, inútil, pene podrido con patas. Regrésale tu pene y tus bolas a Dios en este instante, asquerosa peste sexual. Arruinas los morales del mundo. Debo matarte, voy a matarte. Tú, sucio, asqueroso macho, voy a atravesarte, hacer que vomites sangre. Pero la que vomitará es ella. Está muy herida y derrotada, dará un paso hacia atrás. Qué pérdida de tiempo fue esto. Adelante, mátame, viólame, haz lo que tú quieras conmigo. Si decides ignorarla, se ofenderá mucho y se marchará. Pero, de nuevo, si haces esto, la quemarán viva sus tropas. Pero seamos honestos, te mereces este momento y, hey, al hacerlo, estará en la prisión y seguirá viva. Así que es algo bueno. Como lado positivo, antes de iniciar el acto, le romperá su cuerno. ...10 de 10. Todo es omega basado. Pero, ok, terminó el acto y continuemos. Adelante estará Mabel, que dirá: me alegra verte de nuevo. Bueno, claro, fui yo la que te invitó. Pasando esta entrada yace el reino del invierno eterno, Winterfell. Y aunque la locura aún no lo ha consumido, la reina ya abandonó su trono. Aunque no está abandonado del todo, la corona aún le da buen uso. A lo mejor la conoces con el nombre de Gran Guignol. Es una de las cosas que quisieras tener. ¿Cómo es posible que el escenario, que debía ser la piedra angular de la creación del País de las Maravillas, aún existe? Pues más allá de este punto, el escenario frontal se cae y se convierte en los bastidores, backrooms. Vamos a exponer los feos secretos de la Reina Blanca juntos, ¿quieres? Quejándose de este jardín, pues lo ve muy simple y muy aburrido, haciendo referencia a su cajita de joyas, pero leerá algo y se marchará. Pero antes de avanzar, vamos a poner cargar partida y exploremos la ruta de León, ¿quieres? No voy a traducir y a darle voz a absolutamente todo esta vez, pero tu primer encuentro con Leiden mencionará cómo los débiles caen y convulsionan apenas la ven, por lo que asume que eres fuerte. Te dirá que si eres un buen macho como pareces, será una buena familia. Pero lo primero es cruzar los campos de nieve del norte, que no te ayudará si te quedas atrás, pues los fuertes deben probar su fuerza. Ahora, atravesarás un campo de nieve y de vez en cuando la tormenta te cegará, invocando un unicornio que causa muerte instantánea. Y actúa primero, así que solo debes seguir corriendo. Aquí no hay mucho que mencionar, excepto este iglú. Adentro estará Gerda, que se alegra de verte y te dice que hace demasiado frío afuera. Te ofrece quedarte aquí con ella y calentarse. No seas pervertido. Luego de esto te preguntará si tienes familia. Te dirá que ella tenía a su padre, pero un día salió a cazar y fue asesinado por bestias. Luego de eso tuvo a Kai, que la salvó de la soledad, diciéndote: ¿sabes lo que creo? Si hay tanta malicia en el mundo, deberíamos llenarlo de tanta bondad igualmente. Una pizca de amabilidad puede calentar a cualquiera. Diciéndote que realmente esas palabras fueron de Kai, sugiriéndote que te vuelvas su amigo también, y dicho esto se irá. Esta vez llegarás a la fogata del lado inferior, donde antes estaban los engranajes. No hay diferencia en los diálogos con Karnaki, y los engranajes ahora estarán en la entrada de la montaña de la locura, bloqueando el camino a Sho. No hay más diferencias hasta luego de derrotar al ser Lovecraftiano del valle.
Pero, luego de ir al puente de suspensión, te recibirá Leiden, diciendo: así que derrotaste al dios exterior. Significa que tu fuerza es real. Eres increíble. Pero tu piel está azul del frío. Ven, déjame calentarte. Y no pienses mal, literalmente es solo un lindo abrazo. Se disculpará por dejarte solo, pero era la única forma de probar tu fuerza. Y te dirá que te dirijas al castillo. En esta ocasión, en el castillo estará Unis, con Leiden, diciéndote que, a pesar de que ya la derrotó una vez, viene a enfrentarla nuevamente, insultándose entre ellas, hasta que Unis corre hacia el castillo, con Leiden matando a los unicornios sin problema. Notarás que la entrada ya no está bloqueada en esta ruta. Aparte de eso, no hay más diferencias. Aún puedes enfrentar al Lord si quieres, y te muestro lo que pasa si no lo matas antes de girar la palanca. Pero, como reiniciamos, ¿sabes lo que esto significa? Que es hora de ir a matar a Lindamea de nuevo. Repito, esto no es para nada necesario, pero es genial. Así que sí, lo haremos. Pero espera, hablemos de Gerda. Verás, esto es algo que el juego no te dice para nada. Pero ¿recuerdas ese iglú donde estaba Gerda? Recuerda que Gerda estará ahí hasta que pase la ventisca. Pues, si decides ignorarla y vas donde cae, tendrás una muy diferente interacción. Entrarás al templo y verás un muñeco de nieve que te dirá: hey, así que viniste, padre. Como puedes ver, no soy Kai. Soy una falsa creación de Gerda. Su corazón se rompió cuando perdió a Kai, así que se encerró en su propio mundo solitario y alejó sus ojos de la realidad. Pero ver los brillantes ojitos de Gerda dirigidos a mí, a una falsedad, es demasiado doloroso. Duele tanto que no puedo llevarme a mirar. Gerda llegará aquí pronto y me convertiré en su Kai, en su perfecto Kai. Pero antes de que esto suceda, quisiera que me mates, aquí y ahora. Todo estará bien mientras yo no esté. Ella va a seguir buscándome, aun si yo no debería existir. Pero no durará para siempre. Encontrará una felicidad diferente y un día se olvidará al fin. Por favor, padre, en serio estás aquí, ¿cierto? Si no es un delirio mío, estoy seguro que puedo verte. Padre, por favor, salva a Gerda con tus propias manos. Mátame. Por favor, salva a Gerda, padre. Y sí, podrás matarlo. Alcanzará a decir gracias por medio segundo antes de morir. Ahora, luego de ir con Gerda al iglú y regresar al templo, verás 3 mensajes. El primero diciendo: el único camino a la felicidad es la muerte. El segundo, diciendo que intentes matar. Y el último, literalmente diciendo matar. Pero también estará Gerda sola. Te dirá que no puede encontrar a su Kai, que se suponía que debería estar aquí, y preocupada, pensando dónde pudo haber ido. Interesantemente, de todas estas opciones de diálogo, 4 de ellas serán matar a Gerda. Solamente la última dice: busquémoslo juntos. Te dirá que ya está demasiado cansada y que ya no puede caminar, para que Grim diga: estás buscando a tu amigo, ¿cierto? Anímate, lo haremos juntos. Todos te ayudaremos a encontrar a tu amigo. Y con esto, Gerda se animará y te agradecerá rotundamente. Y después de esto desaparecerá, obteniendo el cuento de hadas que ahora se llama La Niña de las Nieves, con el texto diciendo que se trata de una ilustración de Gerda sobre un cuervo. ¡Felicidades! Salvaste a Gerda. Por cierto, para salvar a Karnaki, cuando lo encuentres frente al puente, solo dile que no cruce el puente y se regresará. Y eso es todo. Vamos a enfrentar a Unis, que dirá: el amor y los derechos solo deberían ser brindados a las mujeres. La Reina Blanca estaba ciega a la realidad. Yo amaba a la hermosa y racional Reina Blanca, pero aún así un macho la volvió loca. Tan cruel que me da náuseas. No puedo parar mis lágrimas de frustración. Tú viniste aquí sabiendo el objetivo de Leiden. Estás tratando de arruinar Winterfell. Quiere que todos los débiles e inocentes sean consumidos por la violencia. Por favor, busca tu empatía. Si aún hay una pizca de conciencia dentro de ti, debes matar a Leiden ahora.
Pero has sido consumido por la lujuria. Ser engañado por esa mujer tan vulgar con su armadura obscena que enfatiza el pecho. Eres una desgracia. Tengo que hacer lo que es justo, patético cerdo macho. Arrodíllate ante la pureza. Y empezará la batalla contra el unicornio blanco Unis, con el dominio blanco, el unicornio invisible, que indica cómo tus ataques y habilidades inevadibles son nulificadas y los buffs han sido desactivados. Esto significa, no hay Black Slash, no hay Requiem y esta vez no hay ítems para bufearte. Créeme, es una batalla muy complicada, pero no te sientas mal si buscas una guía en internet. Yo lo hice, no es nada sencillo. Al llegar a la mitad de su vida se curará completamente e invocará 3 ilusiones. Buena suerte, repito, no es una batalla sencilla. Al ser derrotada gritará de dolor y te insultará, y Leiden aparecerá. Unis rogará por su vida, pero Leiden la matará. Te dirá su ideal de un mundo sin leyes ni cadenas. Irán a la siguiente habitación, pero lloverá sangre, y Leiden se preguntará dónde están sus hermanos, pero Mabel aparecerá en lo alto de un pilar riéndose. Leiden le pregunta por sus hermanos y Mabel le dirá que están en el cielo, que todos se rompieron un vaso sanguíneo, así que puede que siga lloviendo por un tiempo. Que lo siente, que los mató por reflejo. Que al final ellas dos son solo actores, pero que su parte acaba aquí. El león y el unicornio mueren sin obtener la corona. Aquí puedes escoger salvar a Leiden o mirar en silencio. Si la salvas te pararás frente a ella y Mabel se irá, diciendo que no te tardes. Leiden se enojará por esto, pero seguirá viva. Estará en el primer lugar donde la encontraste, donde estará severamente deprimida, pero viva. Si por otro lado decides solo observar, Leiden embestirá contra Mabel con todas sus fuerzas, pero será inútil y Leiden morirá con el chasquido de los dedos de Mabel. Cierto. Si es que te preguntas, luego de desbloquear el camino a Winterfell, ya sea por Leiden o por Unis, todos los engranajes que bloqueaban el otro camino desaparecerán. Y de esta forma puedes obtener el juramento con Shaw. Pero ya es suficiente. Entremos a Winterfell. Lo que más te llamará la atención de este lugar es que está repleto de todas las heroínas principales de la primera parte del juego. O sea, tus hijas. Y más importante, tus aliadas. Algunas repetidas, pero todas interactuando alrededor del mapa. No puedes hablarles, no puedes escucharlas, y ellas parecen no notar tu existencia. Es un lugar donde efectivamente el tiempo parece que ha dejado de correr. Aún no forman parte de la obra de Niarli, aún no se convierten en esos monstruos. Quizás sea mejor así. La gata Cheshire estará junto a la fogata, diciéndote que este jardín está congelado, y por ende no hay futuro, y por ende el pasado se repite. En este lugar llegarás a varias habitaciones. En algunos lugares encontrarás ositos de peluche. Interactuar con ellos te permitirá ver dentro de estos, y permitiéndote ver una escena de lo que parece ser un tiempo atrás, que, sin ningún orden aparente, dicen lo siguiente. El retrato de lo que parece ser la hermanita Alice buscando a Mabel, y diciéndole que la que debía ser la hermana mayor Alice desapareció hace algunos ciclos, y que los otros dioses exteriores que fueron invitados tampoco están, preguntándole si sabe algo al respecto. Cuando Mabel finge ignorancia, le dice: no juegues al tonto conmigo, Vejestoria. Apuesto que los agregaste a tu estúpida colección, ¿cierto? Acusándola de estar en conspiración con TCO, con el objetivo de usarlos hasta que no sean necesarios, para luego masacrarlos. Mabel le dirá: vístete del rol, e incluso tu alma se hundirá en el actor hasta que olvidas lo que eres realmente.
diciéndole que los demás probablemente se dieron cuenta de esto y decidieron irse por su cuenta. Además, mencionando cómo TCO ha perdido completamente la locura en el papel de Alice, y que si no quiere perderse en su rol también debería irse. La hermanita le responde que no puede irse, que no puede dejar a la hija Alice y a la madre Alice, con Mabel burlándose de ella, diciéndole que a lo mejor vino a hablar de esas nuevas emociones que debe estar sintiendo por su hermano, y que ella misma sabe que algo como el amor entre un dios exterior y un humano solo puede terminar muy mal, provocando una rabieta de la hermanita que se va corriendo. En el siguiente osito, vemos a Mabel quejándose de que este lugar apesta a la orilla y mi ropa se pondrá mohosa, con Note ofreciéndole vino, que hace que Mabel se anime. Note le dirá que escuchó que se bajó del escenario, con Mabel respondiéndole que estaba intrigada por la obra maestra de esa muchacha, pero que solo se trata de un ghoul en celo, que ella no se vestirá de humana para propagarse con ese juguete, pero que aún así está impresionada por la calidad de su alma, tan impresionada que quisiera tomarla con ella para su shatranji. Note se enojará y le dirá que es un parásito que se aprovecha del trabajo de los demás y que su verdadera naturaleza es igual a la de Marisu. Mabel se reirá y le preguntará entonces cuál es la verdadera naturaleza de Note. ¿Cuál puede ser la razón por la que dejó el trono para proteger a ese ser? ¿Será acaso que quieres tomarlo y devorarlo? Recalcando cómo sentarse en el trono es la verdadera naturaleza de todos los grandes dioses, y que no importa lo mucho que pula su apariencia, ella puede ver su negra alma. Note le dirá que se equivoca, pues lo que la mueve es el mismo amor, con Mabel riéndose a carcajadas de ella. Note continuará, diciéndole que ella entiende el amor, ella entiende las emociones, ella entiende el corazón humano, que es un lenguaje que transciende especies, el glorioso corazón humano que puede dar a luz a todas y cada una de las emociones, y que así sea una humanidad falsa, ella quiere entenderlo a él, quiere conocer el amor verdadero, quiere experimentarlo, con Mabel insultándola severamente, y esto provoca que Note le diga que ya no lo tolerará y quiere que se retire de su jardín. Mabel le dirá que no vino a discutir, pero si las emociones que dice tener son así de intensas, hay algo que le gustaría escuchar, susurrándole algo al oído que no podemos escuchar. Y luego Mabel le dirá que ya tuvo suficiente de esta tonta fiesta y que la única forma de terminarla es con la ayuda de Note, que es el seguro. Le dirá que Note podrá burlarlos a todos y ser la única ganadora al final. Note dirá que no puede confiar en ella, pero que lo hará, que por la felicidad de él ella va a actuar. La conversación termina con Mabel diciendo: maravilloso. En ese caso, espera, está escuchando. Y la grabación acabará. En otra de las habitaciones verás a Mabel rodeada de cientos de vinos y un charco de vino en el suelo. Hablar con ella te ofrecerá un poco de vino. Aceptar te dará un objeto llamado vino de Gilaniz, que te da un turno extra durante todo el combate, no consume un turno y es infinito. 10 de 10. El diálogo con Mabel le revelará borracha, quejándose de que le hacen bullying por ser la más vieja. Tendrás la opción de hacerlo con Mabel, pero ella se negará, diciendo que no es una chica fácil, para luego decirte que, como es tan frágil, no podría defenderse. Ya sabes qué hacer. Esta es literalmente la única escena con Mabel, y sí, es completamente consensual, no te la pierdas, pero al terminar el acto, Mabel reaccionará diciendo: demasiado cerca. Estaba solo un paso de perder todo el raciocinio instantáneamente. Le echará la culpa al vino por esto, aunque ya sabemos que realmente Grimm está diseñado para ser irresistible, pero bueno, aquí podrás hacerlo de nuevo. Mabel diciendo que no tienen más tiempo, pero al final accederá, pero solo una vez más. Lo harán 5 veces. Y Mabel se marchará feliz. Esto no es necesario, pero es Kino. El último osito de peluche nos muestra a Leaf gritando, pidiendo que le devuelvan su habilidad de cambiar, con Note diciéndole que haga silencio.
Liv dirá que ella es inocente, que TCO es la mente maestra de todo esto, con Note diciendo que no podrá engañarla. Liv se quejará de que están siendo demasiado crueles con ella, que por favor la salven, pero Note le dirá que ella ya la salvó, que si ella llegaba solo un momento más tarde, TCO no hubiera dejado nada de ella, y que sus creaciones tienen una mala influencia sobre los otros grandes dioses, y por eso nunca más podrá tener dominio sobre los demás. Liv se burlará diciendo que ella no es quien para decir eso, en especial con lo enamorada que está de su Grimm, y le dirá: ¿crees que no me daría cuenta? Un análisis profundo de la psicología de los personajes es mi especialidad después de todo. Con Note diciéndole que no es así, que puede que permita que use su cuerpo como él quiera, pero que su mente está intacta. Y Note se marchará. Liv mencionará cómo es ahora una princesa capturada esperando a su príncipe que venga a salvarla. Y la celda se abrirá, y una mirada sonriente entrará en pantalla diciendo: Mari, Mari, mi querida Mari, ¿quieres salir de este lugar? Y la grabación se acabará. En la última habitación hay un cartel que dice: en esta ciudad nadie deberá matar a ningún gato, que es una pista de dónde nos encontramos, con el que ahora sí es el último cito, mostrándonos un flash rojo con el texto: piso rojo, alfombras rojas, paredes rojas, mesas rojas. Todo está regado de rojo. Sangre roja. Sonidos de puñaladas repetidas, seguido de abdomen, pecho, cuello. Un afilado cuchillo apuñala una y otra vez. Las heridas se abren y se cierran, y solo la piscina de sangre se mantiene. Con el retrato de Prickett llorando, el sonido de las lágrimas acompaña los apuñalamientos. Y con toda esta sangre y lágrimas, esta habitación de pronto se convierte en un charco. Un charco de lágrimas y sangre. Prickett solo se disculpará, dispuesta a decapitarse, pero una mano blanca la detendrá. Es Note que le pregunta por qué intenta matarse. Prickett le dirá que incluso ahora, él está sufriendo por su culpa, y por eso ella quiere compartir su dolor. Que nunca se volverán a ver, pero que al menos de esta forma puede rozar el dolor que él siente. Note se lamentará de pasar en su trono de lujo libre de culpa frente a tanto sufrimiento, y la sangre roja se empezará a tornar negra. Note la abrazará, no imitando la emoción humana, sino en simpatía, porque ambas aman a la misma persona. La grabación acabará y aparecerá otro cito al lado de este, que esta vez sí es el último cito, que muestra a Note agradeciendo por heredar a la autoridad de este país a Prickett, y Prickett diciendo que ella es la que está agradecida, pero que es una pena que toda la nieve y el mar se hayan ido, pero que no se preocupe, que planea construir un parque de diversiones en su lugar, con Note diciéndole que esta nueva personalidad suya es adorable. Luego darán una caminata, llegando a un lugar que Note no conoce, que Prickett describe como su dominio personal, que puede ser pequeño, pero TCO no debería ser capaz de ver o interactuar con lo que está dentro. Note le preguntará si encontró al fin una forma de salvarlo, y Prickett le dirá que sí, pero que no puede hacerlo sola, preguntándole a Note una cosa primero: si es que ella está dispuesta a dar su vida por él. A lo que Note responde que sí, absolutamente, y con esto Prickett se lo dirá al oído. Al escucharlo, Note le dirá que las probabilidades de éxito son imposiblemente bajas, demasiado bajas de hecho. Se necesitaría un milagro para conseguirlo, y Prickett le dirá que ya lo sabe, pero preguntará si es que acaso hay alguna otra manera de arrancarlo de esta maldición de los ciclos y regresarlo sano y salvo a la realidad. Y Note, por amor, decidirá cooperar. Y al fin, hemos llegado al final de esta parte. Ahora es momento de lore. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal si empezamos por Gerda? Gerda es realmente un personaje de un cuento de Andersen, que es uno de los autores cuya alma se encuentra dentro de Grimm. La historia de Gerda se llama La Reina de las Nieves. El cuento relata cómo hay dos niños, que es Gerda y Kai, que viven juntos y felices, y un día un duende o un demonio malvado de un espejo que hace que todo lo que veas a través de él se vea malvado. Este espejo se rompe y se quedan fragmentos en el corazón y en el ojo de Kai.
con lo que Kai se vuelve malvado y luego la reina le da 2 besos a Kai, embrujándolo. Gerda tiene todo un viaje muy difícil buscando a Kai y cuando al fin lo encuentra lo abraza llorando. Sus lágrimas derriten el fragmento en su corazón y al recuperar su bondad, Kai llora, derritiendo el fragmento en su ojo. Aquí en Black Souls 2 es muy lógico darse cuenta que nuestra Gerda se encontraba en esa blanca prisión donde los dioses exteriores modifican las historias y a sus personajes. Gerda está incompleta, y esto es mucho más obvio cuando matas a Gerda en diferentes momentos. Si la matas apenas la ves por primera vez, su libro estará vacío. Y ya describí los cambios de su cuento de acuerdo a su transformación o no. Algo que me gustaría mencionar es la increíble insistencia de darle la opción de matar a Gerda. En serio, ningún otro personaje tiene este nivel de agresión por parte de Grimm, ni siquiera Leaf. Y esto probablemente se debe al alma de Andersen, que le enoja muchísimo ver a su obra así. Pero bueno, sigamos. Hablemos del león y el unicornio. Lastimosamente no hay una explicación profunda y asombrosa, es un canto infantil que representa Inglaterra y Escocia, que se repitió y estableció en la obra de Alicia a través del espejo. Dato curioso, en el canto se menciona cómo el león venció al unicornio, por eso Leiden lo menciona también. Realmente no hay nada más al respecto. Por si acaso, si a este punto aún no te queda claro quién es la Reina Blanca, pues es Note. Este jardín llamado Winterfell era el jardín de Note. Note abandonó su jardín por ti, pero luego le regaló este lugar a Prickett, convirtiéndolo en el parque de diversiones. Hablemos de Lindamea. Ahora se nos revela qué criatura es. Se trata de un perro o sabueso de Tíndalos. Estos seres son cazadores y viajan a través del tiempo y el espacio. Se dice que utilizan las esquinas o ángulos cerrados para aparecer, debido a su relación con los ángulos en el tiempo. Los perros de Tíndalos pueden materializarse a través de cualquier ángulo, siempre que sea suficientemente cerrado, o sea, 120 grados o menos. Cuando un perro de Tíndalos está a punto de aparecer, se materializa en primer lugar como un humo desde la esquina, y al final emerge la cabeza y luego el cuerpo. Con este método es que estas criaturas se desplazan a través del tiempo, y sí, es parte del mito Lovecraftiano. Hablemos de Sho. Sho es una criatura Lovecraftiana llamada Shoggoth. Los Shoggoths, más que slimes, son como pulpos, amebas, que sí, derriten a sus presas. Son esclavos de los dioses antiguos, por lo que eso explica sus diálogos y su presencia aquí. La criatura que se llama la cosa que caminaba en el viento, se trata de un ser llamado Izaqua, un gran dios antiguo, que viene de la obra llamada La cosa que caminaba en el viento. Bastante sencillo de descifrar, ¿no? Algo curioso de Izaqua es que parece no tener ningún rol real en esta obra. Simplemente vino porque el clima parecía lindo. Qué triste. Hablemos del lugar. Winterfell está localizado en la Tierra de los Sueños. Específicamente parece estar en Ultar, que es la Tierra de los Sueños Humanos. Es una región del universo de Lovecraft al que accedes, pues, soñando. Todo esto lo sabemos por ese pequeño cartel que dice: en esta tierra nadie deberá lastimar un gato, que es una ley impuesta por los habitantes de Ultar luego del relato de los gatos de Ultar. Lo que une aún más la temática de los sueños, pero tranquilo, eso no quiere decir que todo esto es un sueño. El mundo de los sueños en el universo Lovecraftiano es un lugar físico al que puedes acceder. Y aparte, ya todo esto lo sabíamos desde el incidente en la luna, pues estaba plagada de bestias lunares, que aparecen en la luna del mundo de los sueños. Todo está conectado excelentemente bien. Y creo que con esto está todo el lore hasta ahora. Algo que quisiera advertirte: la siguiente parte será la última de la historia. Y solo nos enfrentaremos a un jefe más. Suena poco, lo sé. Pero aparte, en la siguiente parte tendremos el segmento más perturbador del juego. Honestamente, aún no me decido si podría cubrirlo en mi video sin arriesgarme a consecuencias. Pero supongo que lo veremos después. Soy el Dr. Mix y espero que te haya gustado este video. Hasta la próxima.
Bienvenido de nuevo a Black Souls 2. Felicidades por haber llegado a la octava y última parte de esta maravillosa historia. Una historia muy compleja y detallada, a tal punto que ahora mismo veo que esta es la página 99 del guión en mi documento. Y escuchaste bien, esta es la parte final, por lo que ahora, más que nunca, si no has visto las partes anteriores, es momento de verlas. Y vamos a empezar inmediatamente. Pero antes, es necesario que te advierta algo. El siguiente segmento del juego es, posiblemente, el contenido más perturbador de todos los explorados hasta ahora. Y si lo jugaste tú mismo, estoy seguro que me darás la razón. No solo veremos niveles de horror y escenas grotescas, sino que también habrán ilustraciones subidas de tono, con personajes que claramente son dibujados para ser anatómicamente menores de edad. Al final del día, ya para este punto tú y yo sabemos qué mentalidad tenía Lewis Carroll en el contexto de esta historia. Y sin más preámbulo, iniciemos en donde nos quedamos. En la fogata de Winterfell. Acabamos de revisar todos esos ositos de peluche, mostrando recuerdos de la reina blanca Note, y tuvimos una muy linda interacción con Mabel. Ahora, si estás viendo esto en un solo video, esto sonará redundante, pero para los que sí tuvieron que verlo parte por parte, les recuerdo, Mabel, Note y Prickett tienen una especie de plan para lograr liberar a Grimm de esta maldición de los ciclos. El plan tiene unas probabilidades de éxito casi nulas, pero aún así, Mabel, porque no quiere estar atrapada en este aburrido teatro, Prickett, porque se siente culpable de todo el sufrimiento al que eres sometido y se culpa por ello, y Note, porque te ama. Por estas razones deciden arriesgar todo en este plan. Pero, ¿cuál mismo será? Ni idea. Recuerda esa interacción entre Mabel y Note, con Mabel diciéndole cómo, al final de todo, Note se llevará el premio y las burlará a todas. Aparte de esto, tuvimos una interacción muy linda con Mabel, como ya dije, pero ya podemos continuar. Realmente solo hay un camino por el cual avanzar, y apenas lo hagas, en la pantalla siguiente verás a Alice correr hacia la derecha. Dime, ¿hace cuánto tiempo no vemos a Alice? Lógicamente, nos disponemos a seguirla y serás recibido con un edificio indistinguible del resto de Winterfell, con una doble puerta azul. Entras y el mundo sufrirá una extraña distorsión, un filtro como de estática y de película antigua. Y una voz te dirá, dígame, señor Carroll, ¿acaso mis clases son tan aburridas? Y le respondes, no, en lo absoluto. Ella se queda hasta mucho después de la puesta del sol, trabajando diligentemente en sus estudios. Simplemente le pido que encuentres dentro de ti la capacidad de no regañarla tan duramente. Él responderá, no puedo. En buena conciencia, llamarla diligente, y menos aún cuando hace unos días se escabulló en medio de la clase. Aun si es hija del decano, y tú, como maestro, también deberías... ya es esa hora. Discúlpame por hablar tanto. Le respondes que valora sus pláticas profundamente y te dirá, ciertamente, no te vas con permiso extendido empezando mañana. Qué lindo ser joven y tener tiempo para ti mismo. Le respondes, para mí mismo no, para nada. Mi tiempo es para las personas cercanas a mí. Y te dirá, aquellos que dejan que su tiempo sea drenado por los demás, se vuelven viejos antes de que se den cuenta, señor Carroll. Y entonces en tus pensamientos dirás, estas visiones nostálgicas que estoy viendo, ¿de qué pasado son? Intento seguir el enigmático círculo de memorias verdaderas y vívidas memorias que fluyen a través de mi ser, y mi puerta se abre. Un escenario que conozco muy bien. 3 princesitas viven en este castillo. El portón se abre como si me estuviera recibiendo y sin detenerme avanzo a los terrenos de la mansión. Giro la llave y la puerta se abre. Te recibirá una imagen de lo que parece ser unas escaleras y unos pasitos se acercarán corriendo. Y verás a una muchachita rubia con un vestido azul decir, el profesor ha vuelto. Otra muchachita, asimismo rubia, pero un poco más alta, dirá,
bienvenido de vuelta, profesor, y se irán corriendo. Unos terceros pasos se acercarán corriendo también. La muchachita esta vez se ve un poco más delgada que las dos anteriores y te dirá: hermanas, espérenme. A lo que la más alta le responde: deberías apresurarte, Edith, o si no me comeré tu tostada con miel. Y así mismo se irá corriendo también. El mensaje en el centro y grande diciendo: Día 1 llamará tu atención. Y una nueva sección del juego dará inicio. Verás, esto es lo que se conoce como una VN o novela visual. Y como tal, todos los elementos del juego han sido alterados. Principalmente que no tienes un menú, no tienes una interfaz como la anterior, tu personaje ya no existe en tercera persona y cada interacción consiste netamente en escoger la opción que deseas. De esta forma, simplemente puedes escoger a dónde moverte o con qué o quién interactuar. Algo interesante es que la primera opción, o sea, inspeccionar, aparecerá en todas las zonas del segmento y al usarla te dará una descripción general de esta. Pero al final de la descripción encontrarás alguna nota o algún comentario adicional. Estas son importantes. No todas, claro. Por ejemplo, si lo usamos apenas inicia la VN, dirá como todo rincón y espacio de la mansión ha sido meticulosamente limpiado. No hay una partícula de polvo a la vista. Es lo que estaba pensando cuando vi unos garabatos detrás de las escaleras. Y el mensaje dirá: bienvenido al show de la merienda. Tú, el escogido, el chico más afortunado de tener un festín de tan alta calidad. Felicidad. La. Lógicamente escrito por las tres niñas, ¿no? Seamos claros. Si quisiera explorar cada interacción y detalle de todos los segmentos de la VN, me tomaría el video entero y un poco más, por lo que no voy a decir todos los diálogos e interacciones posibles, y aparte no quiero ser baneado. Lo que sí haré ahora es intentarte recrear lo que sería la experiencia de este segmento. La experiencia que tuvieron la mayoría de jugadores, estrictamente hablando. Y luego hablaremos de detalles más específicos. Con esto en mente, pongámonos con el ambiente de que están jugando ahora mismo contigo. Y pensemos, son tres muchachitas. Te han llamado maestro y señor Carol en varias ocasiones y la hermana menor se llama Edith. No es difícil darse cuenta de la identidad de estas tres hermanas, pues no son nada más que las hermanas Liddell. Siendo Lorina en este caso, la hermana mayor, la de en medio no necesita presentación. Y la menor, como dijimos, se llama Edith. Dijeron que se iban a comer y viendo que las opciones son inspeccionar, que acabamos de hacer, ir a la sala de estar, al segundo piso o al vestíbulo, que es generalmente donde vinimos, lo lógico es dirigirnos a la sala de estar. Aquí estarán las tres hermanas comiendo. Puedes interactuar con ellas, incluso comerte una de las golosinas de Lorina, con una referencia a la obra de Alicia, pues dirá: cómeme. Al interactuar con las dos hermanas mayores, les dirás que vivirás aquí por unos días, y ellas recibirán felices la noticia. Edith estará comiendo despacito, como un pajarito, sin nada más con que interactuar. Te diriges al vestíbulo, donde solo verás una puerta. Esta es la puerta de la mansión, es por donde entraste. Inspeccionarla mencionará cómo tiene seguro adentro y afuera, con una nota que dice: cierra la puerta antes del anochecer y mantén la llave en tu habitación. Puedes abrir la puerta, pero no habrá nadie afuera, así que la cerrarás. Y hecho esto, anochecerá. Serás transportado a tu habitación. Aquí tienes acceso a tu maleta, donde una nota dirá: conforme avance el tiempo, encontrarás diferentes cosas en los mismos lugares. No te contengas al usar inspeccionar. Y al inspeccionar tu habitación, una nota dirá: mantén la guardia nocturna. Y te preguntará si deseas tomar la llave del vestíbulo, o sea, de la puerta principal. Al salir de tu habitación y estar en el corredor del segundo piso, tendrás acceso a todas las habitaciones de las niñas, pero no podrás entrar a ninguna, con el comentario de que serías incapaz de ingresar al cuarto de una señorita si no has sido invitado. Inspeccionar el corredor tendrá una nota que dice: detrás de ti, el hombre sonriente está mirando. Y te dará la opción de mirar atrás. Hacerlo no revelará nada, más que oscuridad.
Y probablemente mientras moneas y seleccionas todas las opciones, llegará el amanecer. Una vez más en tu habitación, donde al inspeccionar, una nota dirá, no digas su nombre. En el corredor ahora la nota dirá, no debes dejar entrar a visitas. Los dibujos detrás de las escaleras dirán, las escondidas. ¡Qué diversión! El profesor se esconde y nosotras buscamos. Si no te encontramos, tú ganas. Y si te encontramos, debemos jugar a la comida juntos. Ir a la sala de estar e interactuar con la hermana de en medio revelará que está haciendo ejercicios de gimnasia. Y en tus pensamientos se mencionará cómo te invade el deseo de tomar una fotografía. Maldita sea, Lewis. Mientras Edith y Lorina están cantando la canción del león y el unicornio. Aquí a lo mejor te fijarás que Edith estaba teniendo una ligera tos. Inspeccionar ahora hará que suene el timbre, pero al intentar ir a ver quién es, nuevamente te cogerá la noche y estarás en tu habitación. Salir al corredor hará que escuches una tos. Ya sabemos que probablemente es Edith, la tercera hermana. Tocar su puerta, preguntarle cómo está, hará que te responda diciendo, profesor, necesito medicina. Y le dices que se la traerás enseguida. La pregunta es ¿dónde estará? Lo lógico es simplemente explorar la mansión y escoger inspeccionar. En el corredor se mencionará cómo sientes que te están observando. La nota será la misma. Bajar al primer piso e inspeccionar. Mencionará cómo sientes a alguien observarte a través de la ventana. Pero ¿qué debe ser tu imaginación? Inspeccionar en la sala de estar. Describirá cómo buscas encima de la mesa, pero que no encuentras la medicina. Y en un par de acciones más el tiempo se acabará. Y será de día nuevamente. Otra vez en tu habitación. La nota dirá, la segunda hija es una mentirosa. Y seleccionar tu maleta mostrará una foto que no recuerdas haber tomado. Y yo, honestamente, no tengo ni idea. Si interactúas con la habitación de Edith, el mensaje dirá que Edith parece estar durmiendo en su habitación. Inspeccionar del corredor te recibirá con el mensaje, ¿es acaso un pecado jugar con niñas? ¿Es acaso un pecado amar lo que le tienes cariño? Y la nota que dice, incluso ahora, recuerdo cómo se sentía su piel. En mi cabeza recuerdo cada pedacito de aquella. En esos momentos cuando estoy a solas, puedo detener el tiempo a mi voluntad. En la sala de estar, la segunda hermana estará enojada porque no le gusta la idea de que como Lorina es la mayor, ella come primero. Y Lorina dirá que como Edith se quedó dormida, la fiesta de té está pospuesta. Y llegará la noche nuevamente. Y una voz dirá, profesor, sálvame, ella va a matarme. Ven a mi habitación. La nota en tu habitación dirá, haz el amor con la segunda hija. Y en tu maleta una nota dirá, tiempo para el destino. En el corredor mencionarás cómo sientes que alguien se está riendo de ti. Y una nota que dice, el hombre sonriente no le sonríe a aquellos que le dan la espalda. Recuerda esto. Al seleccionar la habitación de la segunda hija, tocarás la puerta y entrarás. Ahí estará ella, recibiéndote asustada. Le preguntarás cuál es el problema. ¿Es que acaso tuvo un mal sueño? Y te dirá, estoy asustada, esa chica va a matarme. Le preguntas, ¿cuál chica? La que inventaste. Y te dirá, no es así, yo soy la que es inventada. Soy una existencia que salió de un sueño. Y ya me di cuenta, no puedo recordar mi nombre. Y mi hermana mayor y tú, nadie ha dicho mi nombre. Y es que tiene razón. Quizá, si prestas atención, notarás que en ningún momento se mencionó su nombre en todo este segmento. Es más, yo tampoco lo he mencionado en todo este segmento, por lo menos en este segmento del video. Pero eso acaba ahora. ¿De qué se trata todo esto? Que no eres tú Alice Liddell. Su rostro se cuarteará. Una voz en tu interior te dirá, no digas el nombre. Pero su rostro se seguirá rompiendo. La luz de los ojos de la niña frente a ti, apagados ahora, con la voz en tu interior diciéndote, di su nombre y será percibido. Tu visión se torna negra mientras escuchas los fragmentos romperse nuevamente y el mensaje, el reptante viene. Y al abrirlo verás esto, la imagen que ya conoces de la niñita con su cara manchada de negro. El texto incomprensible abajo.
pero podemos traducirlo directamente y dice: te encontré, te encontré, te encontré, te encontré. ¿Por qué me haces buscarte? Busca a Alice, ama a Alice. Amor, 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 amor. Y gritas desgarradoramente para tener frente a ti a tu niñita, a tu Alice, o su cadáver frente a ti. Saldrás de su habitación y recuperas el control, pero todas las opciones dirán: ¿en dónde está Alice? Todas, excepto bajar al primer piso, y así prácticamente obligándote a dirigirte hasta la sala de estar. Edith te recibirá tosiendo, le preguntas dónde está Lorina y te dirá que fue a buscar a Alice. Y justo bajará corriendo Lorina a decirte que no está Alice, que la buscó en todos lados y no aparece. Ella le dijo a Lorina anoche que se iría a hablar contigo, así que tú deberías saberlo. Le respondes que Alice se ha ido a un lugar muy muy lejos y que probablemente no se vuelvan a ver nunca más. Lorina se enojará contigo porque no te cree y piensa que es otra de tus historias. Edith intentará calmarlos, pero sangre chorreará de sus ojos y de su boca y caerá al piso. Sangre negra. Lorina saldrá corriendo ante tal escena. Las campanas sonarán y el mundo se oscurecerá. Si inspeccionas ahora mismo, encontrarás un cuchillo. Una risa grave resonará levemente de fondo. En las escaleras el mensaje de las niñas ahora dirá: profesor, juguemos a las escondidas. Esta vez es mi turno de esconderme. Apuñala con el cuchillo y se acabará. En el vestíbulo estará la aterrorizada Lorina suplicando que no la mates. Le dices que se calme, que esto es solo un muy feo sueño. Y entonces te seguirá la idea y dirá que sí, que tienes razón, que es solo un sueño y se despertará y un día normal y ordinario con sus hermanas empezará. Que tendrá una fiesta de té con sus hermanitas, ¿cierto, profesor? Lorina sacará un cuchillo y lo apuntará hacia ella misma, repitiéndose que solo es un sueño y se apuñalará. La sangre negra fluirá en cascada y ella llorará y gritará del dolor mientras sigue clavándose el cuchillo en su pecho una y otra vez. ¿Por qué duele tanto si es un sueño? Me duele, me duele. Esto no es un sueño, no. Esto no. Y caerá muerta al fin. Ahora que el camino a la puerta ha sido despejado, inspeccionar te dará el mensaje. Conforme el tiempo avanza, el despertar se vuelve más distante. Incluso si solo es una puerta detrás de otra puerta, avanzas sin rendirte. Si intentas abrir la puerta, te darás cuenta que no tienes la llave contigo. En el corredor del segundo piso, tu opción de inspeccionar ha sido reemplazada con mirar atrás. Ir a la habitación de Lorina e inspeccionar revela que la pieza de ajedrez de la reina está sobre su cama. Buscar debajo de la cama no revela nada. Ir a la habitación de Edith revela que en su cama hay una botella de medicamentos que está rotulado con el nombre veneno. Debajo de su cama tampoco hay nada. Ir a la habitación de Alice la demuestra vacía y revela sobre la cama el libro Las aventuras de Alicia bajo tierra. Dirás, es el regalo que le di a ella. Pero si buscas bajo su cama, encontrarás a su cadáver. Su mano está cerrada con fuerza, el rigor mortis es el responsable y te preguntarás si deberías cortar sus dedos con el cuchillo. Hacerlo te otorga la llave del vestíbulo. Por curiosidad, si inspeccionas tu habitación, el mensaje dirá: el sol de la mañana no aparecerá de nuevo, solo se seguirá hundiendo y hundiendo y hundiendo. En tu maleta ahora aparecerá una foto de unas marionetas merendando. De vez en cuando, en el corredor aparecerá este individuo con su grotesca sonrisa. Si recuerdas la nota anterior, mencionaba que él no le sonreirá a los que le dan la espalda. Por eso tienes la opción de mirar atrás, pues cuando la seleccionas no pasará nada y desaparecerá. Si por otro lado decides seleccionar cualquier otra opción, pues al bajar las escaleras veremos arriba de estas a Alice, que hará esto. Y si vamos a la sala de estar e inspeccionamos nuevamente, te dirá que alguien está hablando en la radio en medio de todo el ruido. Ese profesor pedófilo es muy inestable. Así es, Mithil.
Por más creativo que sea, mientras más imaginativo es tu cerebro, más rápido te destruyes a ti mismo. Ah, y por eso el alma no se asienta. Lady Mary Sue, ¿cómo actuaría usted al respecto? Y una risa muy familiar sonará, para luego decir, estará todo bien, se me ocurrió la mejor de las ideas. Ya hablaremos de esta interacción más adelante. Ahora vamos al vestíbulo y salgamos de esta pesadilla. Abrimos la puerta y la oscuridad nos recibe del otro lado. Escoges irte, pero regresamos al vestíbulo. A esto se refería el mensaje con que avances sin rendirte. Deberemos abrir esta puerta y caminar hacia la oscuridad una y otra 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 vez, hasta que al fin, en una de esas, regresamos a Winterfell. La puerta ya no estará y Mabel estará flotando arriba nuestro diciendo, ¡ah, qué bien! Has regresado. No fue muy atemorizante, ¿cierto? Le dirás que fue un mal sueño y Mabel responderá que ciertamente, para luego bajar a tu lado y decirte, ahora levántate. La vista que disfrutas ahora mismo es un mundo falso con una felicidad falsa. ¿Hay un futuro mejor que este desperdicio estelar? ¿O acaso no te gustan los finales felices? Mira, la cámara regresará al lugar de donde viniste al inicio del video y estarán Mabel y tú caminando. Las líneas del mundo se han convergido. Aún luego de despertar del sueño, de alguna forma sigues aquí. ¿Acaso extrañabas mi cajita de joyas o quizá la manecilla del reloj ha sido retrocedida? ¿Qué será? Eso me preguntaba, pero no era ninguna de las dos opciones. En resumen, lo que sucede es que tu alma está íntimamente unida con Gran Guignol. Ese pequeño también desea conocerte y te apostaría que incluso TCO no se esperaba que el propio escenario desarrollase un ego. Solo quedan un par de yardas más, y ya he interferido un poco de más. Acabemos esto antes de que TCO descubra la puerta. Y se irá corriendo. Ahora, efectivamente, ya estamos en la recta final, pero antes te repito. La puerta que nos llevó al VN no existe. O sea, que si no guardaste la partida antes de entrar, no podrás experimentarlo de nuevo sin perder progreso. ¿Y por qué querrías experimentarlo de nuevo? Pues hay muchísimas variaciones y diferentes finales, detalles pequeños que cambian la perspectiva. Por ejemplo, si en esa última noche cuando Alice te pedía ayuda porque ella iba a matarla, si decidías ignorarla y en su lugar bajar las escaleras, al seleccionar inspeccionar, el primer piso tendrá un mensaje que dice: la realidad es el veneno más letal a mis fantásticas historias. Uno crea horribles pesadillas sin saberlo, si se deja influenciar por la realidad. Y en la sala de estar, el sillón estará manchado de un negro líquido. La pintura de fondo estará llorando sangre. Inspeccionar aquí mencionará que el olor a sangre está en el aire. Y que alguien dejó una radio en la cocina. Testimonio de L. Carroll, responsable del caso del asesinato de las 3 hermanas. Está escrito en un cassette. Al reproducirlo, una voz hablará diciendo: estaba asustado. Mis encantadoras niñitas estaban al borde de dejar de serlo. Cuando vi una forma humana, saqué un cuchillo de mi bolsillo y corte. Las convertí en queso rallado. Yo solamente hice lo que tenía que hacer. Otra voz mencionará como: de acuerdo al testimonio del psiquiatra, no tienes alteraciones en tu mente. Este testimonio no te ayudará a escapar la pena de muerte. Carol tambaleará en su silla fuertemente diciendo: ¿mi rostro? ¿Acaso mi rostro se ve como un rostro humano? ¿No está hueco como un pestillo acaso? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es la realidad? La voz le responderá: está siendo incomprensible. Y luego, un sonido verdaderamente incomprensible sonará con gritos y el sonido de engranaje sonando de fondo. Por cierto, si pones el texto en Alice Speak, es una pregunta sencilla: ¿dónde está Alice? Y en un par de acciones más se te acabará el tiempo de nuevo. Esta vez, nuevamente, como siempre, estarás en tu habitación. Pero la pantalla estará negra. El mensaje abajo diciendo: tu brillante rostro nunca volveré a ver.
Tu hermosa risa nunca volveré a escuchar. El rubio cabello, la clara y joven piel, la amorosa sonrisa más radiante que cualquier joya. Alice, Alice, Alice Liddell, ¿en dónde estás ahora? Quiero conocerte, quiero tocarte, quiero tomarte. El goteo de agua cae sobre mi rostro. No es agua. Algo está mal. ¿Cómo puede ser el agua tan roja? Y se revelará la imagen de tu habitación. En las paredes repetido una y otra vez está el nombre de Alice y el texto abajo diciéndote: ahí está Alice, ahora un cadáver mutilado, clavado en el techo. Y efectivamente ahí la puedes ver. De aquí se desarrollará igual que en lo que acabamos de ver, pero como dije, hay varios finales y varias opciones. Dejemos en claro algo. Como ya habrás notado, cada acción que tomes, sea cual sea, inspeccionar, moverte o como sea, consume tiempo y por ende tienes un límite de acciones en cada segmento. Con esto en mente, hablemos de los otros posibles finales. Este, en mi opinión, es el que la mayoría de los jugadores obtuvieron en su primera experiencia. Son 3 principales y uno extra, siendo estos el final de terror, que es el que acabamos de ver, el final aislado y el final feliz. Para conseguir el final aislado, debes encerrarte en tu cuarto durante los 3 días. No interactuar para nada con las niñas, simplemente sube directo a tu cuarto y pon inspeccionar una y otra vez hasta que acaben los 3 días. Al tercer día, cuando vayas al vestíbulo y abras la puerta, la imagen será una de luz, permitiéndote salir. Claro que cuando escojas esto, serás interrumpido por la voz de la niñita llamándote. Si te das la vuelta estará Alice diciéndote que al fin te encontró, que pensaba que estaban jugando a las escondidas. Pero antes de irse te dirá una cosa más, nada de irse. Y estarás obligado a entrar al final de terror que ya vimos. Si simplemente la ignoras, podrás irte. Y este es el final más rápido y sencillo posible. Además de que no verás absolutamente nada perturbador ni de terror. Pero hablemos del final feliz. Dejemos otra vez unos conceptos claros. Primero, el límite de tiempo hasta que inicie el final de la ruta del terror es cuando acaba la noche del tercer día. Lo que quiere decir que tenemos exactamente hasta ese momento para cumplir todos los requisitos del final feliz. El único otro modo de que entraremos al final de terror es si vamos al cuarto de Alice en la tercera noche, que ya lo enseñé hace rato. Puedes hacer lo que quieras en el primer día, realmente no importa. Pero en la noche de ese primer día, debes bajar al primer piso. Y, por cierto, si eres de los que son sensibles a las cosas de terror, te recomiendo prepararte mentalmente. Pues apenas bajes, pasará esto. Alice mencionará algo de una mujer que está en la casa y justo se romperá un plato. Alice irá a revisar y puedes ir con ella o quedarte esperándola. La culpable es Dina, la gata. Después de esto, Alice te preguntará si te asustaste y te dirá que puedes dormir en su cuarto esta noche, pues será tu mami para que no tengas miedo. Ir a su cuarto te enseñará una escena H. Al despertar en la mañana del segundo día, al igual que el primero, realmente puedes hacer lo que tú quieras, pero en la noche del segundo día, cuando escuchaste a Edith toser y le buscabas medicina, debes encontrar esa medicina. Esta sección es un poco complicada, pues no puedes cometer ningún error, lo que significa que no puedes tener ninguna distracción. Y el juego se encarga de ponerte distracciones. Debes ir directamente a la sala de estar después de hablar con Edith. Y no poner 1 ni 2, sino 4 veces inspeccionar, hasta que encuentres la medicina. Apenas se la consigas, debes ir directo a la habitación de Edith. Estoy seguro que esta es la razón por la que prácticamente nadie obtendría el final feliz en su primer intento. Y si te preguntas, sí, al regresar a la habitación de Edith con la medicina tendrás también una escena H con ella, que es, creo, la más perturbadora de todas. Pero bueno, al amanecer entrarás a la mañana del tercer día, donde debes ir a la sala de estar y hablar con Lorina, que está agradecida por tu ayuda con Edith anoche, y te invita a su cuarto esta noche. Cuando anochece, debes ir al cuarto de Lorina. Te recuerdo que si ahorita pones mal el botón y vas donde Alice, entrarás en el final de terror.
Tendrás una escena H con Lorina y amanecerá. Aquí mencionarás que ya es hora de irse y las 3 niñas irán a la puerta a despedirse de ti. Mencionarás que sería lindo que te despidieran con pañuelos y Alice te dice que puede hacer eso. Al abrir la puerta estará la niña que ha tocado el timbre y molestado todo el segmento si es que decidiste explorar y abrir la puerta frecuentemente. Le dirás que, bien posiblemente, ella te ha salvado. Y lo siento por arrastrarte conmigo en este desvío. Pero todo está bien ahora. Y con ella te marcharás. Al final, cuando estés llegando a la puerta del jardín, tendrás una última decisión. Mirar o no atrás. El asunto es que en este punto las 3 niñas estarían despidiéndote con sus pañuelos. Si decides solo no mirar y avanzar, acabará. Felicidades, conseguiste el final feliz. Pero aquí es que está el final extra. Pues si decides mirar atrás, eran solo marionetas. Antes de pasar este tema, déjame mencionarte que los eventos de terror están limitados principalmente para 2 entidades, el hombre sonriente y la mujer alta. Todavía no está claro el lore de estas entidades, por lo que no me voy a meter a dar opiniones o indicaciones de quién creo que sean o por qué, ¿sí? Simplemente es un hombre sonriente y la mujer alta. El hombre sonriente aparecerá desde la primera vez que te dan la opción de mirar hacia atrás en el corredor del 2º piso. Si no miras hacia atrás, empezará a aparecer de vez en cuando. Por otro lado, la mujer alta solo aparecerá si abres la puerta en la noche del primer día, o cuando busques la medicina de Edith en la noche del 2º día. Me refiero a aparecerá de que comenzará a manifestarse a lo largo de la mansión. El único que provoca un screamer es el hombre sonriente. La mujer alta simplemente se queda viendo, perturbadormente. El segmento de Mary Sue con ese nombre Mitil nos revela que se trata de personajes de la obra del pájaro azul, donde están los hermanos Mitil y Titil, en busca de la felicidad, que es representada como un ave azul, y son ayudados por un hada. Como dato interesante, hay un jefe en el calabozo del caos llamado el ave azul del infortunio, cuya descripción solo menciona estar en alianza con Mary Sue. Y esto lo menciono porque nos revelará un poco más sobre lo que se trata este lugar realmente. Unamos los puntos. Este es un espacio pequeño donde parece que TCO no puede interactuar a menos que sea llamada directamente. La salida es muy difícil y se encuentra cerca de Winterfell. Si recuerdas en la parte anterior, casi al final del último segmento, en el último cito, hay un video donde Prickett y Note daban una caminata en Winterfell. Llegaban a un lugar al que Prickett llamaba su dominio personal, que es pequeño, pero que incluso TCO se le complicaría entrar o ver lo que pasa ahí. Lo más sencillo es asumir que se trata de este lugar, el dominio de Prickett, pues toda la evidencia apunta a esto, excepto ese segmento de Mary Sue en la radio. Pues la otra teoría es que se trata de un lugar similar a la Blanca Prisión, en donde Mary Sue se encargaba de torturar y romper psicológicamente las almas de los autores, su propio infierno personal, que tiene relación con la escena en el trágico hotel. Y a esto yo digo, ¿por qué no los dos? Pues qué tan difícil sería que el lugar que Prickett escogió para usar como su dominio personal no es otro más que ese lugar que Mary Sue ya usó para torturar a las almas de los autores. Y aquí hay un factor importante agregado que se menciona bastante. La niña que veías afuera de la mansión es Mabel, que intenta regresarte a la realidad, pues es excesivamente difícil salir de ese lugar. Muchos mensajes y comentarios son de Mabel, y mientras más tiempo pases ahí, más difícil se vuelve salir. Por eso es que tenías que abrir tantas veces la puerta. Con todo esto en mente, este lugar cumple un solo objetivo: encerrar a TCO. Piénsalo, es un lugar donde TCO no puede interactuar o ver, a menos de que ingrese. Si entras en un lugar y TCO no puede verte, con su obsesión hacia ti, se verá obligado a seguirte. Y con Mabel asegurándose de que salgas de ese sitio, ayudándote de la mejor manera que puede, apenas sales, la puerta desaparece, dejando a TCO adentro. Mientras más tiempo pase, más difícil será para TCO salir,
pero no es algo permanente y tal como dice Mabel, eventualmente encontrará la puerta. Todo esto es solamente para ayudarte a ganar algo de tiempo y enfrentarte a ese gran Guignol, el responsable de los engranajes. El poder de crear de Marizuke, ahora separada de su dueña, ha desarrollado un ego, así como lo hizo Kai en la parte anterior de Lore. Y tu alma está íntimamente unida a Gran Guignol. Siento que ya dije esto. Debes encontrarlo y debes hacerlo rápido. Pero de nuevo, por suerte, ya estamos muy cerca. Antes de pasar definitivamente del segmento BN, hay un par de detalles que me parecieron interesantes. Primero, cuando hablas con Lorina en esta parte, por 1/10 de segundo, su diálogo solo dirá la palabra matar, que simplemente easter egg, supongo. Es verdad que tienes escenas H con las 3 niñas Lidl, pero los dibujos de estas son anatómicamente correctos para la edad. Esto lo hace excesivamente perturbador, en especial el caso de Edith, porque es enfermiza y se le notan bastante las costillas y su cuerpo malnutrido. Todo se tomó la molestia de dibujar lo marcada que están sus costillas por lo delgada que está. En serio es perturbador. Y asimismo, algo interesante, aunque raro que lo mencione, pero me pareció interesante, es que la actividad con todas las hermanas incluye penetración, excepto con Alice, con quien se menciona una y otra vez que tendrás que esperar hasta que crezca, con segmentos donde Alice te dice directamente que deberías intentar hacerlo con sus hermanas, especialmente Lorina, haciendo una oscura referencia al hecho de que en la vida real, la niña Lidl con la que es posible que Lewis haya tenido contacto más cercano es Lorina y no Alice. Y por supuesto las marionetas. Durante todo este juego se ha mencionado el tema de los roles y demás, pero solamente en Winterfell se alude al término marioneta o figuras de cera. La diferencia es que un ser que cumple un rol y se hunde en el rol sigue siendo un ser después de todo. Una marioneta es algo falso, al que otro ser le hace actuar en un rol. Espero darme a entender. Pero será un poco más claro, supongo, conforme avance más. Ok, suficiente. Ahora sí, avanzaremos. Sea cual sea el final que consigas en la BN, el resultado es el mismo. El camino se abrirá. Verás un mensaje en el piso que dice: todo lo que puedo dar, se los daré a ustedes. Y más de tus hijas regadas por el mapa. Igualmente, fuera de tu alcance. En la siguiente pantalla el camino solo te lleva a una entrada. En el piso el letrero Reina Alice y a un lado un sapo humanoide caminando. Sorprendentemente sí puedes interactuar con él y su retrato dirá la rana Heinrich, que al verte te dirá: bienvenido a casa, mi lord. Lo llamas por su nombre y te preguntará: ¿hay algo que pueda hacer por usted? Y aquí solo tendrás una única opción. ¿Qué es lo que le dices? Y es simplemente: cuida de mis hijas. Él te dirá: ciertamente, mi lord. Y luego de esto no habrán más interacciones. Y ahora te preguntarás: What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Pues Heinrich es un personaje que ha estado en los 3 juegos. En los bosques de Caperucita Roja es una rana que te enseña a saltar sobre el agua. En el Black Souls 1 está junto a las demás ranas en la zona de la princesa rana. Y ahora está aquí. En todas sus ocasiones ha sido un bro. Y Grimm, viendo que es literalmente la única cara conocida de aquí, le pide este favor con todas sus almas y voces en concordancia: cuida de mis hijas. Y si te preguntas si puedes matarlo y no ganas ni pierdes nada con eso, monstruo, entrarás al edificio. El nombre de la zona es El Trono. Esta zona puede verse de 2 formas diferentes: vacía, como la ves en pantalla, pero aquí pueden estar los 2 enemigos que aparecen cuando se desbloquea el DLC 3. Pues si los ignoras antes de iniciar el DLC 3, estarán aquí paseándose. Más importante, notarás a ese guerrero tirado en el piso. Interactuar con él te revelará que es el mismísimo Karnaki. ¿Qué te dirá? O bueno, no te dirá, más bien dirá: hermanos, discúlpenme, no pude conseguirlo. No había corona. Tragaba en una farsa con la peor de las bromas como la cereza del pastel y obligado a bailar sobre la lengua. Todo este tiempo yo era el tonto. Al final de todo, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Para qué vine a este lugar? El remate es demasiado cruel. Mi visión
se torna blanca. Incluso por dentro estoy frío. Muy, muy frío. Ni siquiera puedo escuchar mi propia voz. Morir solo es demasiado solitario. Tendrás la opción de poner tu mano en su hombro, y al hacerlo él dirá: ¿Hay alguien ahí? Por favor, toma esto. y recibirás la libreta de Karnaki. Gracias. El encuentrafantasmas Karnaki seguirá vivo. Y desaparecerá. Por cierto, si en lugar de poner tu mano en su hombro, como persona con la empatía y moral ajustada, lo dejas morir, pensando que murió solo, llorará, morirá y no recibirá su libreta. Verás a Mabel a la izquierda, bloqueando el camino hacia unas escaleras. Te dirá: los personajes de reparto no deberían robarse el protagonismo. Grimm, tú eres el actor principal. Nadie está más capacitado para vestir la corona. No es una mala sensación, ¿cierto? Le preguntas: ¿y qué ganas tú con esto? Y te dirá: ¿acaso no puedes confiar en mí? Comparado con los residentes de este país de mentirosos, soy mucho más honesta, o eso diría yo. Estoy aquí para guiarte a la verdad. TCO, la Reina Blanca, incluso Mari y Sue creen que una historia vive a través de la repetición. Una muy tonta noción. No importa cuántas veces te alimentes de mentiras sin sabor, la única emoción que te brindarían es aburrimiento, ¿no es cierto? Es como el hecho de que no puedes crear pureza en un alma manchada. Tarde o temprano, incluso tú te romperás. Y es por eso que Gran Guignol te necesita. La combinación de la habilidad de crear con la habilidad de innovar seguramente produciría el más maravilloso de los jardines juntos. Ups, ¿acaso me fui en otra de mis tangentes? No te atrevas a llamarlo un vicio de los ancianos. Se alejará hasta el inicio de las escaleras y aquí te dirá: ahora toma mi mano, te guiaré hasta Gran Guignol. Pero cuando interactúas con ella, un sonido de error sonará. Un mensaje, el único de este tipo, aparecerá en tu pantalla diciendo: será imposible guardar la partida pasando este punto. No habrá marcha atrás. Así que sí, amigos, es hora de gastarse todas las almas y lógicamente guardar la partida. El juego es suficientemente generoso en el sentido de que necesitas confirmarlo 2 veces antes de tomar la mano de Mabel. Y al hacerlo te dirá: no te pongas tan ansioso. Puede que te sientas triste de darle la bienvenida al final, pero no hay nada que temer. Ahora ven, y ambos bajarán por las escaleras. Mientras bajan esta estrecha y larga escalera, Mabel no podrá evitar volver a mencionar su cajita de joyas, para luego disculparse y preguntarte si quisieras conversar de temas más placenteros. Este segmento es muy interesante, pues Mabel mencionará temas de conversación aleatorios. Por ejemplo, aquí ella menciona que cuidado te caes, te pregunta si debería cargarte en su espalda. Y cuando le dices que en tal caso tú deberías cargar a ella, se reirá y te dirá que entonces ella quiere que la cargues como princesa. Que lastimosamente no pasa nada. 0 de 10, el peor juego. También menciona cómo creaciones pacíficas no pueden ser hechas por almas que han sido manchadas de negro. O cómo actuar o imitar la mentalidad humana es una tarea tan extenuante que casi todos los grandes antiguos no pueden mantenerse dentro de la piel. Peor aún, entender el concepto de limitar su poder con el propósito de aparearse. Pero que aún así, incluso antes del sueño del País de las Maravillas, algunos disfrutaban imitar a los humanos y actuar comedias románticas. ¿Que no tuviste tú ya un encuentro así? Pero no te acordarías de eso en este punto. He escuchado que a la gente le gusta más discutir sus sueños que soñarlos. Dime, Grimm, si creas un jardín, ¿parecido a qué otro jardín sería? Grimm le responderá que será como ningún otro y Mabel se reirá. Aquí Grimm le dirá: quiero salvar a aquellos a los que no pude salvar. Mabel le responderá: una vez que tu poder como creador florezca, estoy segura de que ese sueño se hará realidad. Mabel te agradecerá por seguirle la plática y llamará este momento como una cita en estándares humanos, terminando con:
no importa el infortunio que nos caiga, creo que podremos cambiar el resultado. Llegarán a una habitación con un osito de peluche sobre la mesa. Mabel se parará frente al osito. Por cierto, hay varios diálogos extra de Mabel. Si deseas, puedes encontrarlos en YouTube o por ahí. Son solo trivia y cosas así. Si interactúas con el osito, dirá el juguete de Lidl. Y Mabel dirá Gran Guignol imitando una muñeca. Una existencia irónica, ¿no crees? Realmente no hay absolutamente nada más que hacer excepto avanzar. Podrás notar cómo hay una alfombra roja que cubre toda la habitación, pues en el instante que des un paso más allá de la alfombra, unas rejas aparecerán detrás, separándote a ti de Mabel. Los engranajes sonarán de fondo y Mabel se reirá. Te mostrará un horrible rostro mientras se ríe a carcajadas. Ah, qué triste, pobrecito. Y una vez más has sido engañado. Incluso la última esperanza a la que te aferrabas te ha traicionado. Gran Guignol no es un conveniente Deus Ex Machina. Ha sido invocado como un bocadillo para ser devorado. Con tu recipiente actual no puedes convertirte en rey, así que tendrás que ser transferido a uno nuevo. Esta es la verdadera razón de tu invitación. Lo siento mucho. Mabel en serio es una chica horrible, ¿cierto? El cuento de hadas llegará a su fin y la nada se expandirá. El pasado, el presente, el futuro, todo va a compartir el mismo destino. Y si esa conclusión te aterra, adelante, avanza sin mirar atrás. Sigue el guión y ofrécete a Gran Guignol. Los muros de la habitación de Mabel empezarán a cerrarse y la música burlona y caótica de Mabel sonará. Aquí puedes interactuar con los barrotes, con la opción de destruirlos. Seleccionar esta opción hará que Grimm los golpee con fuerza, con el mensaje diciendo que a pesar del considerable impacto, los barrotes se mantienen fijos. Mabel te dirá burlándose, vaya, vaya. ¿Acaso me odias tanto? ¿Acaso quieres matarme? ¿Violarme? Supongo que es natural, pero no te preocupes. Mabel morirá, incluso si no haces nada. Parece que he servido a mi propósito. Y sí lo disfruté, ¿sabes? Jugar al amor contigo. Se te acaba el tiempo para ti mismo, de hecho. No deberías preocuparte por mí. Apresúrate, adelante. ¿O es que acaso quieres ver mi grotesco final? Yo no quisiera particularmente que sea visto. Las murallas se cerrarán un paso más. Interactuar con los barrotes ahora no dicen destruir, dicen salvarla. Seleccionarla hará que la música se detenga. Golpearás de nuevo los barrotes sin éxito. Mabel, sorprendida, te dirá: es inútil, tus acciones son inútiles. Este es un lugar de ejecución construido solo para mí. Ha sido cambiado para que no pueda ser detenido o destruido. Otra de las aplicaciones del poder de cambiar. Pero Grimm insistirá que quiere salvarla y Mabel, confundida, te dice: Yo no lo entiendo. ¿Acaso no me odias? ¿Acaso no intentas matarme? ¿Por qué te ves tan triste? No lo entiendo, simplemente no lo entiendo. No entiendo el corazón humano. ¿Por qué? Dime por qué. Las murallas se cerrarán más y una vez más. Escoge salvarla. Esta vez el impacto es mucho más fuerte, remarcando cómo ha dejado grietas en los barrotes. Solo un poco más y podrás salvarla. Y las murallas avanzarán una vez más. El tiempo se agota. Solo un paso más y aplastarán a Mabel. Y seleccionas nuevamente la opción de salvarla. Agarras tu arma con fuerza, das un paso atrás y das absolutamente todo lo de tu ser en este ataque. Y el impacto dobla los barrotes y, aún así, de alguna forma, las grietas ya están arregladas. Es como si nunca hubiesen estado ahí. ¿Por qué? Seguirás impactando los barrotes una y otra vez hasta que dices: no puedo destruir esta jaula. Es inútil. No puedo hacer nada. No puedo pensar en nada. Y una vez más, no puedo salvar a nadie. Mabel te dirá: Grimm, escúchame. Está bien, cálmate y escúchame. Para serte sincera, no entiendo el gusto del vino. Ni siquiera puedo sentirlo. Solo me emborracho de la atmósfera que tiene. Solo lo actuaba así para hacerme ver un poco más amigable hacia ti, nada más. Los dioses exteriores no podemos entender a los humanos después de todo.
Mabel se acercará a los barrotes. Directamente frente a ti, con las manos sobre su pecho, te dirá: pero solo a ti, solo un poquito, pude entender. Esta sensación caliente en mi pecho, estoy segura de que debe ser la misma que las emociones humanas. Ya no llores, es hora de que te vayas. Hey, cierra los ojos, ¿de acuerdo? Y obedeces a la pequeña, por última vez, cerrando tus ojos inundados de lágrimas. Al abrirlos, solo una pared con sangre está frente a ti, y no hay más palabras ni música en este momento. Mabel ha muerto. Tu camino de regreso está bloqueado. Tu única opción es seguir avanzando. En el siguiente corredor escucharás de muy cerca los engranajes y bajarás las escaleras. Realmente te encuentras a solo 2 cortas zonas del final, pero apenas des un paso adelante, serás invadido por un espíritu de pesadilla, el príncipe del infierno. Otra vez tú, otra vez este debilucho. No se conformaba con perder 2 veces, sino que viene justo ahora que acabas de perder a tu última compañera. No importa lo que él haga, jamás podría derrotarte a este punto. Será exactamente igual como las últimas 2 veces. Empezará la batalla, activarás Requiem y no hay nada que él pueda hacer para derrotarte. Es simplemente una pérdida de tiempo. Tienes razón. No puedo vencer tu técnica de inmortalidad. Pero hay algo en lo que te equivocas. ¿Ah, sí? ¿En qué? En que en esta ocasión, yo empiezo. Y es que sí, esta batalla tiene muchas cosas únicas. Primero que nada, es la tercera vez que te enfrentas a este enemigo. Segundo, que en este combate, Lord tendrá el primer turno, completamente asegurado. Y tercero, que es un espíritu de pesadilla, pero la música no es de espíritu de pesadilla, sino una especial. Al iniciar el combate, Lord dirá: la creación es un autocomplaciente y solitario juego. No puedes brillar en el escenario sin un crítico que te evalúe. Para aceptar algo nuevo, la audiencia lo compara con los trabajos del pasado. Mi pequeño debe ser la obra maestra, mucho más allá de todos los otros trabajos mediocres. ¿Cuentos de hadas? ¿Una historia para mocosos vende tan bien? Este es el feo mundo de los adultos. Dinero, drogas, mujeres, pintarlo todo con el sucio arcoíris de la avaricia. Al diablo con los cuentos de hadas. Aplastaré en pedazos los ojos falsos que no ven la realidad. Y con esto comenzará su fuerte ataque, la terrible operación. Una vez que mueras, simplemente reaparecerás en aquella habitación donde murió Mabel, listo para reintentarlo. No olvides usar el aroma de la niña para perder el estado de morir, ¿no? La gran mayoría de las builds del juego no sobrevivirán al primer turno de Lord. Debes pensar muy bien tu estrategia y generalmente tendrás 3 opciones. O aplicas la que usaste contra Onishuma y simplemente te vas full tanque, aguantando toda la lluvia de ataques de diferentes arquetipos y daño porcentual. O te vas al Pokémon Pocket, lanzando 100 monedas al aire, equipándote la armadura que te permite revivir con una pequeña probabilidad de que falle, ¿no? Pero dentro de todo, pongamos un poco en perspectiva. Estás en el último corredor, antes del final del juego, y aparece un enemigo que todo el tiempo se veía bastante débil, y se para frente a ti, deteniendo tu camino. Rompe las reglas del juego iniciando el combate con un super ataque. Lord literalmente sans, y al igual que en tal batalla, la solución es esquivar, y esta es tu tercera opción para sobrevivir el ataque de Lord. Usar equipo de evasión y simplemente activar el ultra instinto en ese primer ataque. Una vez que sobrevivas a ese ataque, mientras te mantengas alerta, podrás ganar el combate. Al llegar a la mitad de su vida dirá: estoy celosa. Sí, lo estoy. ¿Por qué mi pequeño te escogió a ti sobre mí? No hay nadie más capacitado para ser un creador que yo. Nadie quiere tus historias. Piensa en los niños y cuélgate en este preciso momento, o si no me veré obligado a ponerte fin yo mismo. Y al ser derrotado, no desaparecerá. Más bien dirá: mi pequeño, ¿por qué? ¿Por qué? Yo simplemente quería amarte por toda la eternidad. ¿Qué es esto? Tú no eres mi pequeño. Tú no eres mi gran Guignol.
¿Quién eres tú? Una distorsión en el mundo, seguida de los gritos de agonía de Lord para ser borrado. Hemos salido victoriosos, pero ¿de qué se trataba todo esto? Lord, como ya sabemos, es el creador del teatro Grand Guignol en nuestro mundo. O eso es lo que uno pensaría, pues el teatro Grand Guignol no fue creado por Lord. Se llama realmente André Delord, como dije, es un dramaturgo. Resultó ser el mejor dramaturgo del teatro de la oscuridad, Grand Guignol, y por eso fue coronado el príncipe del miedo. Ahora, Grand Guignol tuvo muchísimo éxito gracias a las obras de Lord, al punto que Lord fue prácticamente el responsable de su gran éxito. Vamos al contexto del juego. Algo que no te mencioné es que, a pesar de que ya habías matado 2 veces a Lord en este punto, en cualquier momento podías haber regresado a la prisión al inicio de Winterfell, y Lord seguiría ahí. Quizás pensarás que es porque Lord también es un no muerto como tú o algo así, pero si al inicio de Winterfell lo matas en la prisión, entonces no aparecerá nunca más. Esto es porque hay 2 Lord. El primero, el de blanco, el que encuentras en la prisión. Ese Lord es el verdadero. Ese es el que nunca te ataca. Y el segundo es el espíritu de pesadilla, el príncipe del infierno, Lord. Resulta que Lord te envidia y te detesta tanto que activamente crea a este príncipe del infierno para matarte. Y hago referencia al diálogo de su segunda pelea. Solo los mato en mi cabeza y listo. Asimismo, estoy convencido de que Lord no está consciente de que esto sucede, al menos no hasta la tercera pelea. Otro punto importante es que Lord, para todos intentos y propósitos, es otro jugador. Técnicamente es un creador, está en un jardín y tiene una prisión. Lord es como Grimm en ese sentido. Y el último combate, donde él tiene el primer turno, es simplemente otra representación de eso. Supongo que el hecho de crear relatos o historias te da estas características en los jardines de los dioses exteriores. ¿Pero a qué se refiere Lord con sus diálogos y qué le pasó al final? Pues Lord, sin invitación, sin llamado, de puro gigachat, entró a este jardín buscando a su pequeño, específicamente a su Grand Guignol, su teatro de horrores, su mayor éxito, ahora rehaciendo un cuento de hadas, inaudito. Y encima de todo escoge ese asqueroso zombie en lugar de a él, de a su padre. De este pensamiento nace todo el personaje y las interacciones de Lord, dejándonos a este súper memorable momento, con ese increíble temazo. Pero espera, hay una opción más, aparte de las 3 que mencioné hace rato. Para superar a Lord tenés otra alternativa, y es aplicar la gloriosa técnica milenaria de huir. Pues sí, si corres lo suficientemente rápido, simplemente puedes saltarte a Lord. Útil si llevas más de 50 intentos y sigue destruyéndote en tu primer turno. Pero sea como sea. En la siguiente zona tendremos una fogata y un montón de mensajes dándote ánimos. La fogata solamente sirve para curarte, pues no puedes transportarte a ningún otro lado. Y con el único camino disponible frente a ti, vamos allá. Aparecerás en la prisión, en tu prisión, específicamente en la celda dedicada a la ratita Dormouse. Sí, esa misma que hizo toda la escena perturbadora cuando encerramos a todas las compañeras. El camino hacia las estanterías de los cuentos de hadas o al sótano está bloqueado. Solo podemos ir a la librería de los sueños. Y al hacerlo, veremos a Note parada frente a la puerta con las 10 antorchas de progreso encendida, como ya lo ha hecho en cada ciclo. Pero al interactuar con ella, estaremos en la zona del final B. Tu zen se pondrá en 0. Un montón de ojos obstaculizan tu visión. El mundo se distorsiona y es difícil avanzar. Pero llegar hasta el final del corredor revelará en la carnosa pared, escrito con sangre, 2 palabras: Grand Guignol. Y bajo estas estará Alice frente a la entrada. Interactuar con ella cambiará rápidamente los escenarios hasta llegar a un lugar desconocido. Frente a ti, la muñeca Alice 02D. El camino hacia atrás será bloqueado y la muñeca le hablará a tu alma directamente. Maestro, ven, acércate. Seamos uno solo al fin. Tus piernas se mueven por sí mismas. Tu propia alma negra te obliga a acercarte y al borde de esta muñeca
Tu última pizca de conciencia te permite solo tomar una acción, solo hacer una cosa. Decide resistir el llamado u ofrecerle tu alma. Es tu propósito, es tu función, es tu rol. Si haces esto, serás infinitamente poderoso. Podrás crear jardines tú mismo, podrás enfrentar a los grandes dioses, tal como lo dijo Mabel. Derrotarlos a todos antes de la gran guerra de jardines y, más importante aún, antes de que se despierte el idiota y envuelva al mundo en una nada absoluta. Tu alma y la de Gran Guignol están unidas desde hace muchísimo tiempo. Solo tienes que dar el paso, sacrifícate, deja que te consuma. Es lo mejor para todos. La voz de la conejita Note llega a tus oídos. Buenos días. Discúlpeme por despertarlo. Se veía tan lindo durante su siesta. Debe haber sido un sueño placentero. Al igual que siempre, el dios reptante TCO continúa su asalto sin fin en el país de las maravillas, en una furia enloquecida. Pero ahora que ha despertado como creador, esto es un asunto trivial de resolver para usted. Estoy segura de ello. Todos los preparativos están listos. El jardín está listo, nuestros hijos son numerosos, y con toda su fuerza cubrirán la tierra y taparán el cielo. Una vez que usted haya lidiado con TCO, iremos todos juntos al fin del mundo. Ni el idiota ni la nada podrán intimidarlo. Lo siento mucho. Mi larga plática debió haberlo aburrido. Mientras dormía teníamos que permanecer separados, pero este cuerpo lo desea nuevamente. Una voz gutural hablará en el lenguaje de los antiguos, que traducido simplemente dice, te amo. Y Note responderá, sí. La pantalla se iluminará mostrándola. Está muy sucia, embarazada, atrapada en una serie de tentáculos que se mueven sin cesar. Yo también lo amo. Siempre, por toda la eternidad. Estaré a su lado, así que por favor, siga usando a su Note como la madre de más de sus hijos, mi querido llamado. Fin del juego. No tendrás un final extra ni nada, es simplemente esto. Pero esto no es lo correcto. Si luchaste tanto, si llegaste hasta aquí, si tantas personas se sacrificaron por darte esta oportunidad de escapar, de tener tu final feliz, no puedes solo rendirte ahora. Debes hacer lo único que has hecho durante todo este tiempo. Darle un buen uso a esa negra alma que tienes, tomar tu espada y luchar. Luchar contra el Gran Guignol y toda su horrible obra. Luchar contra los ciclos y luchar contra el poder de cambiar, que no solo te creó y te formó, sino que te torturó. Así que párate frente a GG, resiste su llamado. Darás un salto hacia atrás, tu arma en mano, y Ali 02D sacará un reloj de bolsillo. Y tu batalla iniciará, la batalla contra Gran Guignol. Tu enemigo, llamado ahora Muñeca de Cera, es Alicia, con un rostro deforme similar a un conejo. La música de este combate es simplemente una combinación de campanas, simbolizando la influencia de los grandes dioses y el sonido de los engranajes incesantes.
Este es el 1 contra 1 que definirá toda tu historia. Luchará como la Alice del final F, sacando cartas de acuerdo a cómo vayan avanzando los turnos. El rey, la reina, el príncipe o el Joker. El rey y la reina harán muchísimo daño, el príncipe te stuneará y el Joker hace el 100% de tu vida en daño. Pero tiene un ataque más, recitar la premonición de la ruina, que te pondrá a dormir y si te duermes se te acaba el Requiem y adiós. Pero con un poco de esfuerzo reduce su vida a 0. Sin embargo, no desaparece. Un telón inmenso se cierra frente a ti, tapando a tu enemigo, para inmediatamente abrirse, revelando 3 Alice. Lógicamente iba a tener una segunda fase. Y la música cambiará. Hay una Alice en su traje clásico, otra con su traje oscuro y otra con colores negros y rojos intensos. Aquí llegará un dominio llamado el vicioso teatro, Femme Fatale, y hará su efecto ciclando cada turno y reduciendo esa estadística seleccionada a 0. Por ejemplo, durante el primer turno, todas tus características ofensivas estarán anuladas. Acá podrás ver el nombre de tus enemigos, siendo estas Alicia en el País de las Maravillas, la del centro, Alicia a través del espejo, la de rojo, y estas dos son el título de las obras principales de Alicia. La tercera se llama Alicia bajo la tierra, que es el nombre prototipo, o el cuento original de Alicia, traducido ahora como Las aventuras subterráneas de Alicia. La del centro es exactamente el mismo enemigo que la muñeca de cera. La de la derecha tiene los mismos patrones de ataque que Pricket, lanzando dados y haciendo daño fijo de acuerdo a qué cara salga. Si sale 6 es masivo. Y la de la izquierda hace daño porcentual con su ataque. Tiene un ataque que simplemente actúa como un aturdimiento, y esto sumado al ataque con el que te duermes, trae una combinación en la que puedes perder tu Requiem y morir. Parece que ese 1 versus 1 era realmente un 4 versus 1. Y no creas que eso es todo. No. Ya hasta aquí es medio complicado, pero esta es la batalla final del juego, y por eso es la más difícil. Pues si consigues derrotar a las 3 Alice, el telón se cerrará, para revelarte la tercera ronda. 2 bestias, una similar a un unicornio llamado la bestia de la pureza y otra como un león, llamada la bestia de la depredación, con el dominio del teatro vicioso llamado el león y el unicornio, que sí, es una mezcla de los dominios de Unis y Leiden, con los buffs desactivados y perdiendo evasión y defensa conforme avanzan los turnos. El unicornio tendrá golpes críticos asegurados y el león tendrá ataques con una altísima probabilidad de stunearte. Y si logras derrotar a estos dos, el telón se cerrará nuevamente, enfrentándote ahora contra el dominio del teatro vicioso, el paraíso perdido, Ex Machina, que entrará en efecto. Tus ítems serán desactivados, el daño porcentual es cortado a la mitad para el enemigo y pierdes tu vida máxima y velocidad conforme avanzan los turnos, hasta quedar al 1% del valor original. Tu enemigo se llama la pura y blanca prisión, y sus ataques dependerán de su vida restante. Por cierto, este enemigo recibe 30% menos de daño, recupera 1% de su vida total cada turno y es inmune a los debuffs. Cuando llegue al 65% de su vida, tiene un ataque que hace el 99% de tu vida como daño, y luego te duerme o te rompe. Y cuando llega al 50%, tendrá otro que hace un montón de daño mágico, te stuneará y removerá todos los buffs que tengas, incluido Requiem. Y solo por si acaso, cuando tenga menos de la mitad de su vida, tiene una acción con la que se curará, tendrá un turno extra permanentemente y duplicará sus estadísticas. Es un tanque, es un megatanque, pero imaginemos que logras derrotar a la pura y blanca prisión. Entonces, se cerrará el telón y al abrirse, te encontrarás con este ser. Su nombre, el Sin Cara. El dominio del teatro vicioso, Caos, entrará en efecto. Tus defensas se reducirán 95%. No tendrás resistencias y el enemigo ganará una acción extra cada turno que pase. Este enemigo es el mayor filtro de todos, pues solo recibe 15% de daño físico. Cada ataque es un golpe crítico, comienza con 2 acciones y cada turno tendrá más. Y es el enemigo con más diferentes acciones y ataques en todo el juego, 22 en total. Muchas de estas son realmente ataques en combo, que le toman 2 acciones a la vez,
con efectos potentísimos. Como por ejemplo, te puede lanzar un meteorito que hace un montón de daño 5 veces y te stunea. Pero sus ataques básicos también son peligrosos, como una acción que literalmente te quita el 100% de tu vida en porcentaje, otro que simplemente remueve tu Requiem y que usará cada vez que tengas Requiem, o qué tal un ataque que tiene 100% de probabilidad de muerte instantánea. Oíste bien, es muerte instantánea, no es daño, simplemente tu personaje muere si es impactado, así tengas o no Requiem. Ah, cierto, me olvidaba de un detallito importante. Tiene un ataque especial, un ataque que solo usará cuando tenga menos del 40% de su vida. Este ataque especial se llama el rayo destructor de organismos, o el rayo biodestructor. Es sencillo, hace 30.000 de daño fijo, 8 veces, elimina Requiem y todos tus buffs. Lo puede usar varias veces por turno, y no importa qué defensa utilices porque hace el número. 30.000 no se puede reducir. No llegas a esa cantidad de vida, peor aún si lo hace más de una vez por turno. Asumamos que abusando de los ángeles de Dios, tu pistola y los relojes de Note de alguna forma lograste derrotar al Sin Cara. Aún no hemos acabado, pues se cierra el telón y al abrirse de nuevo, el enemigo llamado la Reina Alice te enfrenta. Esta vez, el dominio del teatro vicioso Alicia en el matrimonio entrará en efecto. Todos tus parámetros serán reducidos en 30%, incluyendo precisión, evasión e impacto crítico. Tus resistencias a los elementos se anularán, recuperará 3% de vida cada turno, tiene 50% de evasión, que se acumulan con el dominio que ya tiene, y ¿sabes qué? Ya ni siquiera voy a mencionar sus acciones. Simplemente hace mucho daño, ataca mucho y su habilidad especial en este caso es que detiene el tiempo. Y el daño que aplica es daño de caída, que solo puede anularse con el anillo de la gata Cheshire. Y, repito, detiene el tiempo. No es un stun, simplemente detiene el tiempo. Te aplica la de Dio, actúa todas las veces que quiera, pero no puedes hacer nada. Sí, esa es la Reina Alice. En el lado positivo, la Reina Alice es el último enemigo. No de la pelea, el último enemigo antes de que te enfrentes a Gran Guignol. Sí, al jefe que vinimos a enfrentar, así es. ¿Y qué forma más horrible para Grimm que enfrentarse con la representación física del mayor trauma de Lewis Carroll? Ver a su Alice en matrimonio. De hecho, cada fase representa algo específico. La muñeca de cera es una Alice falsa, representa el rol de Alice. Las 3 Alice son la historia que creaste de Alicia en el País de las Maravillas, desde sus inicios hasta su final. El león y el unicornio son las bestias indomables que bailan al son de titiritero en la obligada locura, como tú durante todo el juego. La pura y blanca prisión, el lugar donde tus creaciones fueron torturadas y alteradas por Marisu, la representación de la horrible realidad de lo que sucede con tu vida. El Sin Cara, el caos y el desorden agresivo, representando también la existencia de TCO, Nyarlathotep, el dios del caos, tan poderoso que te tiene encerrado aquí, y luego Alice en matrimonio. De nuevo, el momento más aterrador y traumático de este Lewis Carroll, la causa de toda tu locura, la causa del inicio de tu deseo, la causa de por qué estás aquí. Todas estas representaciones de todo lo que ha sucedido en el juego son tan difíciles de derrotar, son casi imposibles de vencer, que es desesperante. En el lado positivo, cada vez que seas derrotado, el juego te permitirá cambiar tu equipamiento como gustes, antes de intentarlo de nuevo. Y no es el juego, sino Gran Guignol, dejándote intentar todo lo que desees, todas las combinaciones que se te ocurran, pues su objetivo no es solo derrotarte físicamente, es derrotarte en mente como en cuerpo. Porque luego de cada derrota, tendrás ahí marcada la opción de rendirte. Ahí la tienes. Cuando te canses, cuando te des cuenta de que no puedes hacerlo, solo ríndete. Gran Guignol lo sabe. Sabe que no hay ninguna forma que puedas vencerlo. Y seamos lógicos, contando a Gran Guignol, es un 10 contra 1. No puedes vencerlo. No puedes derrotarlo. Después de todo, todos y cada uno de los jefes interesantes y finales poderosos que has enfrentado en esta saga, siempre lo has hecho con apoyo o ayuda de alguien más.
Si no es Leaf, es Caperucita, es Invocaciones, son tus aliadas, Miranda o los otros cuentos de hadas. Pero ahora estás cara a cara con el enemigo más poderoso de todos los que has enfrentado, el más injusto, y estás solo, completamente solo. Gran Guignol controla el País de las Maravillas y Winterfell. No hay ningún personaje ni aliado de estos que pudiera ayudarte. Estás solo. Pero ¿qué tal alguien que no es parte de estos jardines? ¿Qué tal alguien ajeno? ¿Existirá alguien así? Pues en aquella fogata, antes de la pelea contra Gran Guignol, a la derecha en ese espacio fuera de lugar, podrás encontrar 3 libros, 3 cuentos, 3 espíritus de ensueño. Al tocarlos, verás la opción de invocarlos, como ya lo has hecho durante todo este juego. Y los 3 individuos que han llegado aquí, que has salvado, son esos 3 que no forman parte de esa obra. La niña de las nieves Gerda, la doctora fundadora Florence y el encuentrafantasmas Karnak. Pues hiciste las cosas correctamente y tienes sus objetos clave en tu inventario, aparecerán aquí. Y al ser invocados, aparecerán en la pelea final contra Gran Guignol. Este es el verdadero encuentro. Gran Guignol confiaba de que no tendrías aliados, pues controlaba todos sus personajes de la obra y del sitio. Pero ellos no son de la obra ni del sitio. Apenas inicia el combate, esa primera batalla contra la muñeca de cera, tendrás a tu lado a estos 3 nuevos aliados. Karnaki, que hace un montón de daño directo. Gerda, que se encarga de darles ánimos, curarlos y revivirlos. Y Florence, que es una generalista, pues hace mucho daño y al mismo tiempo da soporte. Ellos convierten esta batalla de prácticamente imposible a algo exponencialmente más sencillo. La pelea contra las 3 Alice tampoco es rival para tal nivel, y entre los 4 son derrotadas. El león y el unicornio son extremadamente fuertes atacando a un solo enemigo, pero ¿qué son contra 4? Sus ataques no alcanzan, provocando su caída también. La pura y blanca prisión es un super tanque que alargaría la batalla hasta que tu vida máxima se reduce al punto que cualquier ataque te mataría, pero no puede tanquearlos a ustedes 4 a la vez. El Sin Cara es muy poderoso, recibe casi nada de daño y conforme avanzan los turnos se vuelve más y más fuerte, lanzándoles muerte instantánea entre sus ataques. Y esto es anulado pues entre Gerda y tú reviven a los caídos. Y su rayo temible es fuerte, tanto daño. Pero Karnak y Florence tienen más de 1.000.000 de puntos de vida, aguantando hasta 5 de estos ataques seguidos si es que quieren. Y Alicia en matrimonio es fuerte, pero asimismo no podría aguantar la tormenta de ataques que 4 guerreros juntos podrían provocar. Y con la ayuda de los 3, al fin, se cierra el telón en Alice en matrimonio y al abrirse, te enfrentarás a Gran Guignol. Y la música cambia, señalando la nueva batalla. Frente a ti, un fondo de lo que parece ser ilustraciones de la obra de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Dónde está tu enemigo? Solo veo el fondo, la música, hasta que te fijas bien. Verás el verdadero fondo, formado por rostros horrorizados de incontables almas. Tu enemigo está aquí al frente. El teatro de la oscuridad, Gran Guignol, esta es su forma física. Una amalgamación y representación literal de Alicia en el País de las Maravillas. Y solo escucha este soundtrack. Pero con un poco de estrategia y esfuerzo, lograrás llevar su vida 7 batallas seguidas al fin a 0. Has vencido, el telón se cierra y sonidos viscerales se escuchan detrás de este. Y es que Gran Guignol aún no está derrotado. Al abrirla, ves cómo ha mutilado y cambiado su cuerpo, aquel cuerpo que es la representación de la obra de Alicia en una forma salvaje y bestial. Listo para darte pelea y luego de un grito desgarrador, la música cambia una vez más. La batalla empieza. Esta es la última batalla, para bien o para mal. Espíritu vil,
¡Vete ya! No temas, carga la llama de la esperanza y avanza. Por favor, no pierdas, señor Cuervo. Estoy segura que ya casi llegamos. Las palabras de tus aliados te motivan a dar el último paso, a enfrentar a esta abominación de tu hermosa obra. Y el dominio, el teatro, la cortina del llamado del amor, entrará en efecto. No tienes evasión, no tienes defensa. Eso es todo. Te enfrentas a 7 enemigos. Sus nombres, un revoltijo de letras que al ordenarlas revelan ser los títulos de los varios capítulos de Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo. Regeneran 8% de su vida cada turno y tienen muchísimos ataques. Cada segmento será tratado diferente y conforme vayan muriendo estos fragmentos de Gran Guignol, su forma general se irá deteriorando. Piénsalo, estás destruyendo capítulos de la obra, por lo que el resto de la obra empieza a perder sentido conforme avanza la batalla. Huecos argumentales representados por agujeros en su forma. Es tu obra, es tu creación, pero debes destruirla. No tienes opción. Cuando todas sean destruidas, un último enemigo quedará, la parte central, la representación física de Gran Guignol llena de agujeros por todos los capítulos perdidos. Su nombre ahora sí vuelve a decir el Teatro de la Oscuridad, Gran Guignol. Y solo tiene un ataque. En el primer turno tomará fuerza, no hará nada más. En el segundo turno usará su acción, Jaque Mate. Hará 10 millones de puntos de daño, el 100% de tu vida en porcentaje, ignora todas las defensas y remueve Requiem. Este ataque afectará a todos ustedes a la vez, lo que significa que esta es una carrera contrarreloj y tienes exactamente 2 turnos para acabarlo. O acabas con Gran Guignol ahora, o perderás la batalla. Pero con el poder de los ángeles de Dios y tus aliados, deberías poder hacerlo. Las fases de Gran Guignol actúan sorprendentemente similares a la forma en la que te desenvuelves y exploras el juego. Y lo puedes notar específicamente en las 8 partes en las que consiste el lore de este juego. Como lo he explicado yo, al menos. La primera fase es solo Alice, como la primera parte de la saga, donde nos enfocamos en solo buscar a Alice por primera vez. La segunda parte son las 3 Alice, tomadas directamente de la obra, como en la segunda parte, buscando un final feliz, donde exploramos el mapa a fondo repitiendo varias veces, hasta interactuar con esas 3 Alice del prólogo, aún tratando de encontrarlo. La tercera fase son las bestias del león y el unicornio, hundidas en la locura como en la tercera parte, afrontando la locura, donde jugamos con el Zen por primera vez y nos enfrentamos a todas las formas reales y bestiales de nuestras aliadas, que resultaron ser bestias horrorosas. La cuarta fase, la pura y blanca prisión, como en la cuarta parte, despertando del sueño, donde nos enfrentamos al reverso de este sueño, a la forma real de la prisión donde estamos atrapados, derrotamos a TCO y aparentemente escapamos, solo para regresar a donde empezamos. La quinta fase, el Sin Cara con el dominio del caos, un enemigo peligrosísimo que ataca una y otra vez, como en la quinta parte, donde nos adentramos al caos del jardín de Mabel, enfrentándonos a enemigos muchísimo más peligrosos y sin parar, una y otra vez. La sexta fase, la reina Alice, con el dominio de Alicia en matrimonio, donde nos enfrentamos a la peor y más horrible pesadilla de Lewis Carroll, como en la sexta parte, Florence viene a salvarte, donde nos adentramos en la pesadilla llamada el Hospital Cementerio de Crimea y experimentamos el horror en todas sus extensiones, perseguidos por imágenes de una mujer alta. La séptima fase, el Teatro de la Oscuridad Gran Guignol, donde al fin nos vemos cara a cara con el escenario completo. Como en la séptima parte, donde entramos por primera vez a Winterfell y nos vemos cara a cara con el jardín congelado en el tiempo, que tiene todas las respuestas que necesitamos. Y la última fase, donde Gran Guignol pelea en serio contra nosotros, como en esta última parte, donde nos enfrentamos directamente a él. Pero suficientes analogías. Al final, Gran Guignol es derrotado. El mensaje que te dice la historia ha acabado. Y algo brillante en donde estaba parado Gran Guignol. Al acercarte a él, se unirá a ti. Esta es la habilidad, el poder de Marisú, el poder de cambiar. Y ahora es tuyo. Pero esto aún no acaba.
Pues detrás se acerca Note con un cuchillo en sus manos y una sonrisa, diciendo: al fin has llegado al final. Como los engranajes imparables se han detenido, nunca había estado tan aterrada del pasaje del tiempo en toda mi vida. Yo quiero tu amor. Qué frustrante era tener ese hermoso brillo frente a mí y aún así tan lejos de mi alcance. Y ahora, al fin, me di cuenta que nunca íbamos a estar juntos. Grimm, yo te amo desde lo más profundo de mi corazón. Y Note cortará su cabello. Con lágrimas en sus ojos te dirá: y por esa razón me haré a un lado. Una puerta blanca aparecerá detrás de ti. Lord Grimm, mi final no es uno infeliz. Te acercarás a ella. Haber sido capaz de conocerte, haber podido pasar tanto tiempo contigo, todo eso me hizo honestamente muy, muy feliz. Fue una muy buena realidad contigo. Y Note te empujará con fuerza hacia la puerta, lejos de ella, para siempre. Podremos ver a Note ser rodeada de TCO. Traidora, nadie puede arrancar nuestro amor. Y una bestia mandará volar a varias Alice. Note dirá: Dina, disculpa por molestarte. Y docenas de Alice las rodearán. Pero no podrás ver lo que sucede. Aunque no se necesita ser un genio para saberlo, ellas no planean derrotar a TCO. Planean darte tiempo. Tiempo que debes usar inteligentemente. Estarás en un corredor que llevaba al encuentro con las 3 pesadillas del final G. Avanzar un poco más hará que detrás de ti aparezca la hija Alice. Papá, ¿a dónde te vas? Juega más con Alice. Corres para alejarte y a tu lado aparecerá madre Alice. No puedes irte. Por favor, regresa con mamá. Y huyendo de ellas, eres interceptado por tu hermanita Alice. Hermano mayor, por favor, quédate quieto. Las otras 2 Alice se acercarán corriendo, pero hermanita Alice las mandará a volar. De nada. Ahora vete. Y no me malinterpretes, no me importa qué pasará contigo. Mi principio dominante es el egoísmo. Siempre. Sin embargo, esta es mi última oportunidad de destruir este jardín de locos. Así que no interfieras. Y puedes irte o decirle que no puedes dejar a tu hermanita sola. Se enojará y dirá: ¡maldición! ¿Quién demonios es tu hermanita? Vamos, vete de una vez. Aléjate de mi vista, de mi memoria, de mi corazón. No te me pegues, solo me haces enojar. ¿No tienes ya una chica mucho más importante que yo? Anda con ella, agarra su estúpida mano y lárguense al amanecer. Y te marcharás. Madre Alice aparecerá y dirá: es verdad, siempre fue extraño que exista más de una Alice. No me interesa tomar turnos. Para ser amada, una es más que suficiente. La hija Alice dirá: no puedes quedártelo para ti sola. Es injusto, injusto, injusto. Papá le pertenece a Alice. Y la hermanita Alice se reirá diciendo: este es tan tonto. Las siluetas de Yup Yup, Bandersnatch y Jabberwock aparecerán detrás de las Alice y el sonido de las 3 muertes se escuchará. Volviendo a ti, estás en un angosto precipicio. A lo lejos, varias de tus hijas, ahora transformadas en bestias, te observan fuera de tu alcance. Saltas ágilmente entre los escombros y pilares, pero el último salto es bastante alto. Aún así, debes intentarlo. Saltas, pero no alcanzas. Grimm, Caperucita te agarra antes de caer al vacío. Todo está bien, no volveremos a separarnos. Es lo que te dice, pero piensas: ¿cómo una chica como ella podría cargar a un hombre adulto? No. Algo está mal, algo anda muy mal. La mirada de Caperucita es pálida, sus ojos no están concentrándose en ti, sino debajo tuyo. Y ahí sientes algo muy pesado en tu mitad inferior. Moviéndose hacia arriba, se enrolla y te empuja hacia abajo. Y decides voltear a ver de qué se trata. Te alcanzó. El sacrificio de Note no sirvió.
Red Hood aprieta tu antebrazo con mucha fuerza, su mirada determinada. No nos separaremos. Nunca. Y te das cuenta, Caperucita no te soltará. Pase lo que pase, no te soltará. Incluso si ella se cae también. Todos los que has amado, involucrarte, solo los hundió a las profundidades de la miseria. Esto es algo que te ha quedado muy claro. No dejarás que ella esté triste. No. No aceptarás este final. No. Para este punto, demasiados seres queridos han muerto por tu culpa. Llevas tu espada a tu brazo. La mirada de pánico en Caperucita no le deja ni siquiera formular su pregunta y le dices: vete, Caperucita, ahora. Y empiezas a cortar. Caperucita te ruega que no lo hagas, que por favor te detengas, pero tu antebrazo se separa del resto de tu cuerpo. Te hundes al vacío junto a TCO y escuchas el grito de Caperucita mientras caes. Hay una semilla de arrepentimiento al ser tan cruel con ella. Después de todo, ella vino a salvarte. Pero ahora todo estará bien. Y junto a las niñas que se arrastran, caes, y caes, y caes, y te estrellas contra el suelo. Maestro, juntos, amor. Sí, Alice, lo sé. Por siempre voy a perseguir tu amor. Por siempre en este infierno maníaco de país. Por toda la eternidad. Y obtendrás el final H de Hell o infierno. Y así termina la historia de Black Souls 2. No hay nada que puedas hacer, nada que puedas cambiar, nada que... espera un momento, algo no cuadra. No me refiero al final, me refiero a... Verás, antes de bajar las escaleras junto a Mabel, hay un mensaje que dice: no olvides el anillo de Prickett, que es ese anillo que sirve para traducir el lenguaje de Alice, pero en ninguna parte de este final se ha hablado de este lenguaje. ¿Por qué dirían que no lo olvidemos? Pues después de todo, el anillo de Prickett ocupa un espacio en nuestro equipo, y usarlo haría la batalla final contra Gran Guignol aún más difícil. Y pues, si vences a Gran Guignol con el anillo de Prickett equipado, todo seguirá exactamente igual. Pero luego de aceptar tu horrible destino junto a TCO, pasará esto. Aparecerás envuelto en Alice, pensando: ¿cuánto tiempo ya he perdido? Ya no estoy seguro. Rodeado de las pequeñas niñas, estoy en un infierno de muertes en repetición. Los engranajes están estáticos y yo, en mi soledad, estoy estático también. Estoy siendo aplastado hasta la muerte por el amor de la pequeña que no conozco. Estoy siendo pintado encima. Mi memoria y personalidad, todo está siendo sobrescrito por Alice. El dolor de ser devorado vivo me inunda los sentidos. La carne podrida se cae. Mis huesos están expuestos al exterior. Mi alma está siendo alterada. Mi mente es una olla de turbia y rancia sopa. ¿En dónde estoy? El sonido del néctar de la carne llena el lugar. Me estoy hundiendo en un mar de fluidos amnióticos. El color se desvanece. Se convierte en ceniza. Yo soy... ¿Quién soy? Y una voz ajena te responde: tú eres Grimm. Por favor, abre los ojos. No puedes quedarte dormido. En la oscuridad escuchas la voz de la pequeña y querida niña, pero tu memoria está muerta. No puedes recordarla. Ahora al fin puedes escapar. Al fin puedes regresar a la realidad. Pero estás tan cansado. Le pides que por favor te deje dormir. Tu mera existencia le brinda sufrimiento a todo el mundo. Solo quieres desaparecer, ser desconocido por todos. ¿Es eso lo que de verdad quieres? Después de incontables repeticiones, ¿es aquí donde quieres que sea tu final? ¿Es este el escenario por el que tan duramente luchaste para obtener? Y por un segundo, el color regresa a tu conciencia al escuchar estas palabras, y le respondes con la mayor honestidad de tu ser: no, no lo acepto. Esta es la peor de las historias. Y sus brazos te abrazan por la espalda. Se sienten tan nostálgicos, tan familiares.
y la música de fondo revela de quién se trata. Lo siento tanto. Por mi culpa has sufrido muchísimo. Yo no debía haber huido. Al igual que ahora, yo debería haber estado a tu lado. Te percatas que TCO no se mueve. El tiempo mismo se ha detenido. Pero al menos, al fin puedo salvarte. Ven, sígueme. Tomando tu mano corren juntos. Con la pequeña guiándote vas tambaleándote a través de la oscuridad. La luz brilla al final y puedes verlo al fin. Esta es la puerta que lleva al exterior. Caminas hacia ese blanco mundo, pero antes de que te des cuenta, su mano ha dejado la tuya. Está de pie a un lado, viéndote con una sonrisa. Le dices, ven conmigo, ven a mi lado. Estiras tu mano para tratar de tomar la suya, pero ella se queda en la oscuridad, sonriendo pero sin moverse. Lo siento, yo ya no puedo estar contigo. Tu visión se envuelve de blanco, la realidad te está jalando y escuchas a la pequeña decirte, mis memorias, mis caricias, por favor, olvídalo todo como si fuese un sueño. Y camina, corre, nunca te detengas, nunca mires atrás. Aunque estoy segura de que tendrás dificultades. Pero le dices, no, yo jamás te olvidaré. Alice, algún día voy a tomar tu gentil mano. Voy a regresar y voy a salvarte. Y cuando eso suceda, nos reuniremos como amantes nuevamente. Y los créditos correrán. Y por si no te ha quedado claro, esa fue Pricket, que siempre ha formado parte de TCO, como ya lo sabíamos, siendo ella esa carita extraña que hemos visto en todas las representaciones de TCO. Nos salvó, y al igual que Note, nos da la máxima demostración de amor, dejarnos ir. Grimm ha escapado al fin al mundo real. Grimm lo ha conseguido. Los créditos terminarán, dándonos el mensaje que hemos obtenido, el final H de Heartbroken o Corazón Roto. Y luego de esto, una muy familiar hadita verde paseará por nuestra pantalla, guiñándonos el ojo. ¿Y esta qué se cree? ¿Por qué motivo apareció aquí? No importa lo que haga, ahora mismo Grimm debe ir con Caperucita en la realidad y estar... Y ella se reirá al escucharlo. ¿Qué? ¿Irá su final feliz? Les preguntará, para reírse locamente de ustedes, haciendo una semejanza al primer juego, diciéndoles que eso nunca pasará, pues te revela que ella cambió todo para que Caperucita solo pueda vivir hasta los 20 años, y que aún si logran salir, no durará ni un año junto a ti. Ah, cierto. Después de la pantalla de los créditos, tendremos la única escena postcréditos de la franquicia. Grimm, sentado decaídamente en una silla junto a una cama, y en esta cama una muchacha rubia. Los pájaros suenan afuera y la luz entra por la ventana. El sol de la mañana es hermoso, dice Caperucita. Sí, lo es, le responde Grimm. Hey, ¿podrías tomar mi mano? Le dice Caperucita. Sí, ciertamente, responde Grimm. Hoy es el día más feliz de mi vida. Si tan solo pudiese durar para siempre, le dice Caperucita. Sí, estoy seguro que lo hará, responde Grimm. El mundo empieza a perder su color y no saldrán más palabras de la boca de Caperucita. Escucharás la canción que suena ahora mismo y mientras ves esta imagen, Caperucita Roja, la primera heroína y la última que quedaba, acaba de irse frente a tus ojos.
al acabarse la melancólica melodía, escucharás un libro cerrarse, dándole el verdadero final de esta historia, pues la historia se ha acabado. Si es que ahora mismo sientes un nudo en tu estómago, ganas de llorar o alguna otra emoción fuerte de esta índole, entonces el propósito de estos videos se ha cumplido. El darte al menos un poco la experiencia de Black Souls 2. Me esforcé mucho en tratar de expresar y transmitir las emociones que tienes al jugarlo y explorarlo, y aún así, créeme, sé que me faltaron bastantes detalles, cosas pequeñas que simplemente no alcanzaron a entrar. Después de todo, si te fijas en mi grabación, verás como mi partida entera tomó aproximadamente 25 horas, pero esto no refleja el tiempo real, pues yo ya me había pasado este juego hace varios años. Lo rejugué para grabarlo y hacer estos videos sabiendo lo que tenía que hacer. En realidad, estamos hablando de 60 horas de juego aproximadamente. Es imposible que tanto contenido entre en 8 horas de videos, pero ya sabes cómo es esto. Yo he jugado cientos de juegos, muchísimos de estos RPGs de fantasía, pues es mi género favorito. Y hasta ahora puedo decir sin ninguna duda en mi ser que Black Souls 2 es el mejor juego de este género que yo he jugado. Y la experiencia de Black Souls 2 es algo que hasta ahora ningún otro contenido mediático ha estado ni cerca de alcanzar. Pensar que fue hecho por solo una persona y que solamente cuesta $10 es impensable. Definitivamente una joya. No es el juego perfecto, para nada. Pero maldición, qué juegazo. Ahora nos queda esperar a los siguientes juegos, pues está anunciado que saldrá el Black Souls 3 eventualmente. Pero este paso bien podría estar en una década, pues el mismo Toro dijo que tiene la idea clara de lo que quiere crear, pero aún no tiene las habilidades para hacerlo. Así que tomará un arco de entrenamiento creando 2 juegos más. Un juego de Caperucita Roja y uno sobre las princesas demoníacas del primer juego, para luego empezar con el Black Souls 3, pero honestamente no sé cómo rayos piensa superar este juego, pero quizá en unos años tendremos la respuesta. Pero por ahora, eso ha sido todo de Black Souls 2. Una vez más, quiero agradecer a todos los miembros del canal que se unieron por esta saga. Su apoyo me ayudó muchísimo a sobrevivir durante este tiempo y sin ustedes, esto no hubiese sido posible. Y gracias a todos ustedes por ver y llegar hasta el final. Soy el Dr. Mix y como siempre, nos vemos en la próxima.